Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este rojo y blanco programa. Hoy con nosotros Manu, Kevin, bienvenidos. Buenas ¡Vamos, tardes. señores! Vamos, ¡La vamos. Champions! ¡La Champions! ¿Cómo van esos nervios, Kevin, desde Argentina? La verdad estoy bastante confiado. O sea, se ve ahí la predicción. Yo puse 3-1, estoy bastante confiado. Siento que por más difícil, por más duro que se dé el partido, siento que vamos a pasar de alguna u otra manera. Sensaciones, Manu, ¿cómo lo ves? Veo buenas sensaciones. Jugamos en nuestra casa. La hora no me convence mucho. Porque somos un equipo que lo llevo viendo toda la temporada. Que si no Vaya juegas a las imagen. 9 de la noche. Si no juegas a las 9 de la noche, parece que no sabe jugar bien. Pero no sé. Tengo buenos presentimientos, creo que vamos a hacer un partidazo, vamos a sufrir, eso que no quepa la menor duda, somos el Atleti, eso lo llevamos en la sangre, pero creo que vamos a pasar a la siguiente fase y nos lo merecemos, chicos. El fútbol nos debe una Copa de Europa, que creo que no estamos al nivel de poder ganarla porque los ingleses están muy fuertes, pero bueno, como diría Diego Pablo Simeone, partido a partido, y vamos a por ellos hoy. ¿Cómo Como está bien la dijo gente del chat? ayer, como bien dijo ayer Sergio Adri, el titular, a por la caza del Brujas. La caza de brujas. ¿Cómo va la gente por el chat? Nati, Aupa, Leti, dice Alex Monchil ya por ahí con los escuditos. Doba, buenas tardes, mis reyes. Esperemos que la defensa esté lista y no nos metan los goles tontos de siempre. Esperemos. Esperemos. Borjita, lo que me cancele la apuesta de Lukman porque el Cholo está viejo, ¿qué es? ¿Qué más, Mira, mira, qué mira, más mira gente cómo por se hace ahí? la pancarta, ¿no se le dice? La imagen. Sí, Una lucha sin cuartel. eso es. Perfecto. Bueno, tenemos también. Tenemos los 11 con muchas sorpresitas, ¿no? Bueno, sorpresitas no, porque hemos acertado todo menos uno, ¿eh? Hemos acertado todos menos uno, chicos. Vamos, van rachados. Eso lo A ver, lo hablan entre Sí. varias Adri, personas, los tiramos solo. Entre yo y Adri, pon la Carlitos. retransmisión. Un momentito, porfa. Campeonatos Ah. espanhóis, que ganha a Copa do Rei, que voltou a ganhar do Real Madrid depois de 14 Y está el anos estadio e que medio esse ano vacío, quer dar ¿eh? mais uma boa Todavía. Então com vocês, senhoras e senhores, o torcedor do Y se ve Atlético de enfrentar al Madrid. balón a Atlético un de equipo Madrid. de verdad que esta tarde el ambiente llenará. Como disse a Tati Mantovani, ainda vai demorar um pouquinho pro Yo estádio me ficar completamente voy lotado, al mas já tá no clima. Manzanares, al estadio Vicente Calderón, Ah, amigo, qué donde lindo, boludo. acuden a millares los que gustan del Evidentemente que fútbol os de jogadores também chegam ali emoción, no túnel que dá que acesso ao gramado, já vão luchan sentindo o como clima do jogo. hermanos, defendiendo sus colores. Los pelos de punta, chicos. Derrochando coraje y corazón. La 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 la. Atleti, Atleti, Atlético de Madrid. Atleti, Atleti, Atlético de Madrid. Jugando, ganando. Amigo, estoy mirando la pantalla como Lea, un nene, tú el boludo. mejor. Porque siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón. Y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde el ambiente llenará. Vamos a por ellos, Javija. Vamos, Spanish. Preguntaban antes si creemos que va a haber prórroga. Yo creo que no. Yo creo que esto se cierra en los 90 minutos. Y de vuelta, repito, bastante cómodo estoy. Bueno, ahora sí que sí, chicos. Vamos con el 11. Oblak en portería. Ruggeri, Llorente, Janko y Pubil en defensa. En el centro del campo tenemos a Johnny, Coque, Alex Baena. En las bandas tenemos a Juliano, posiblemente Julián Alves un poquito más atrasado. Y arriba Sorloth, ¿no? Bueno, hemos acertado todos. Quizá el único cambio, Sorloth por Lukman. Que Lukman banquillo.
sorpresa, ¿no? La verdad, para un partido así tan... Lo que te comentaba Adri antes de entrar en el directo, que me gusta el 11 y creo que a lo mejor Lukman saliendo ahí desde el banquillo, los últimos 30, 40 minutos que se suelen jugar siempre ya en la segunda parte por el tiempo añadido, creo que puede ser 4-4-2, ¿verdad? 4-4-2. 4-4-2. Sí. Pero claro, mira, como acaba de decir Nati, que sorpresa lo del Lukman, pero lo positivo es que tenemos buenos cambios. Y eso es muy importante, chicos. Totalmente. Eso es muy importante. Totalmente. Además, lo comentábamos antes fuera de cámara, la importancia de tener a un tío como Sorloth en un partido como hoy, ¿no? Que el equipo se te encierra tanto atrás y va muy bien para eso, ¿no? Para sacarlos fuera del área. Así que veremos a ver. Hoy Lukman, Green, exacto, Lukman como revulsivo. claro, Esa puede ser buena. y aparte que Julián hoy creo que hará más el papel que está haciendo Griezmann en estos partidos, a lo mejor no tan echado atrás, pero como a él le gusta bajar a recibir el balón y como bien has dicho Adri, que Sorloth sujeta a los centrales, me mola. Lukman rarete. No, yo lo de Lukman lo veo bien como desatascador, ¿eh? Lo veo bien como desatascador en la segunda parte, quizá. Igualmente muy lleva bueno. muchos partidos saliendo como titular, Lukman, también. En Aparte. parte también puede ser por eso. Bueno, veremos a ver. Hoy que gane el Atleti y que la rompa quien le toque jugar. Exacto. Además, mal equipo no hay, ¿eh? Hoy mal equipo no hay, chicos. No. Vamos a por ello, señores. Esto es la Champions. Prueba de fuego para Baena. Sí. Y para Johnny Cardoso, para Johnny, ¿eh? Para Sí. Johnny. Que el último partido lo jugaron bastante bien, Sí. pero están en ese momento de que no sabes qué Baena, qué Johnny, te puedes encontrar partido a partido. Marc Pubil y Juliano con amarilla, ¿eh? Cuidado con eso. Sí, y Almada en el banquillo, Lenglet y Lenormand. Bueno, Lenglet no me importa, Lenormand tampoco mucho. No, pero Marc Pubil, una amarilla para el próximo partido. Sí, sería el caso. es jodido, ¿eh? Encima es Tottenham o Liverpool, o sea, en cualquier de los casos. Cuidadito, sí. Atleti, la. 4-1-4-1 juegan ellos, chicos. Tresoldi, cabrón. 4 goles lleva en los últimos 4 partidos de Champions, ¿eh? Sí. Estamos só começando a terça-feira decisiva. Você não perde nada, afinal de contas você está na casa da Champions. Vamos, Pau, no estés cagado, hombre. Casi me pongo Adri la camiseta de UEFA Gate. Hostia. Hostia, no es mala, ¿eh? Luego en el descanso la saco. Qué locura cómo se ve, amigo. Bendito sea el día que encontraste este canal, loco. No lo digas muy alto que Esteban no se escucha, Kevin. No, hombre, es el plus. Es el plus. Vamos, señores, confiar. Señores, confiar. Spanish, Alex, Nati, Pau, Rojiblanco, Borjita. Todos los fieles de este canal. Vamos a por ellos. Arranca el partido. Venga, vamos. Yo estoy para hacerte de clase en este partido. Fijaos en una cosa hoy en el partido, chicos. Mira que Janko saca bien la pelota, pero fijaros en que siempre le van a intentar dar el balón a Pubil para que la saque él. Bien, Baena cerrando ahí ese espacio. Ya sabéis, chicos, por favor, cero spoilers. Que nuestras reacciones sean lo más natural posible. Y ya sabéis, si tenéis ahí un Twitch Prime tontorrón, pues dejadla aquí, hombre. Pablo, en la camiseta de Manuel original solo ponía gay y escribió UEFA adelante. Qué cabrón eres. Vamos, Baena. Pubil podría jugar de 5, no va de coña. No, podría jugar perfectamente.
Eso ya lo dejamos para la temporada que viene, chicos. ¿Te imaginas que se termina transformando en un Llorente 2.0? Aún O sea, que así, estamos por la altura, puede aún jugar de así nueve. lo veo mucho mejor de central, ¿eh? Sí, sí, sí. Saca muy bien los balones atrás. Central jugón. Sí. Yo es que creo que de central lo está haciendo tan bien con Janko, tío. Es que Janko para mí es el mejor fichaje de esta temporada. Junto con Pubil, claro. La combinación en general ha sido explosiva. Qué bueno es, señores. Qué bueno es. Solamente tiene un regate en todo lo que llamamos de Champions, ¿eh? Solo lo han regateado una vez. Qué linda, ¿eh? Ay, qué pena. Ese dato Cuidado, da miedo. Baena. Ese dato da miedo. Y ojo hoy, señores, que ojalá que ni a Baena ni a Johnny Cardoso le saquen una tarjeta antes del descanso. Tranquilamente amarilla esa, ¿eh? Si la veía mejor el árbitro. Que el partido contra el Español nos libramos. Dani, buenas tardes. Hola, Dani. Papas fritas y mejillones al vapor es la comida típica de Bélgica. A mí no me jodas. Si os fijáis, el que está como 5 puros Johnny, ¿eh? No es Coque. Ah, Lo mató. Por cierto, digan porra por ahí por el chat. Nosotros la tenemos por ahí abajo. Nos hemos calentado, pero bueno. Digan la suya. Lo mío no es calentada. Lo mío está Alex dentro Monchi Tú y yo. 1-0. De manual. Kevin, hemos entrado en el mismo aro tú y yo hoy. Alex Monchi yo ya lo sabía. 1-5 Pau, 1-1 Spanish. Tranqui, Dani. Tranquilo, Dani. Mientras que estés para el del Barça la semana que viene. Ese sí que va a estar interesante. 6. Alex Monchi. 1-5, Pau. A la verga. Macaquinho. Sopa de un macaco. Y ven Julián acá. Ay, No, Julián. Ay, No, Julián. Dios mío, cómo le voy a mufar. Bien, Pubil. ¿Cómo le mufé? Nati ¿Cómo le 4-1. mufé? Vamos, vamos, vamos. Van permanentes y Pau acierta. Venga. Hazlo, Alex. Pero, ¿Se puede poner un ban a un moderador? Ahí vas. Ahora me levanto después del córner. A por mi Fusty. Sopa de un macaco. Recuerdo, 6 póker de Julián. Recuerdo 6 póker de Julián se tiñe Raúl, correcto. Está preparado ya. Del color de Antoine Griezmann. Ojo, Y si el Atleti gana la Copa del Rey, yo me hago el corte de Griezmann con el mismo hablando, color, de, hablando de Griezmann, ¿habéis visto lo que ha salido hoy, no? Que se quiere ir en marzo. En marzo yo lo veo que no, chicos. Eso no consuman, que ya consume Pipi Estrada. Bien, Ruggeri. Hombre, el que lo ha dicho es Fabrizio Romano, ¿no? Sí, igualmente dice ahí claramente que la decisión es entre Griezmann y el Atleti. O sea, que parece que no. Que Griezmann no es que dio el sí ya. Es que están charlando. No, Baena, no dejes pasar ese balón. Un segundo, Che, vale. Ya con Sube Kevin Quería por dibujar vos, una por metáfora. vosotros, Ya con sí. Sube Kevin por nosotros. La noticia es que el equipo de USA le quiere, nada más. Claro, la decisión es de Griezmann si quiere irse o no. En marzo. Pero no creo, no creo que se vaya a ir. Y menos en marzo. Después de todo lo que tiene que jugar el Atlético. Lo de que se va a ir la próxima temporada. Estamos jugando Uy. muy al pelotazo para Sorlo. O sea, Sí. sí van con peligro, pero. ¿Por qué no por abajo, muchachos? Manuel se fue a por el mandangón, totalmente.
La habéis calentado, le habéis dicho algo por ahí por el chat y se ha calentado. Fisicamente melhor, então vamos ver como é que vai o estadunidense brasileiro, nascido nos Estados Unidos, mas formado aí nas categorias. Quizás sea una oportunidad buena para él. A saber, no hay forma de reponerle. A ver, y si se va, tampoco se le puede decir nada. O sea, ya ha dado todo lo que tenía que dar en el Atleti. Ay, Ruggeri. Bien, Ruggeri. Presente para o lateral italiano. Recupera o Atleti. Sai jogando aqui na frente Julián Medio. Álvares. Pero en marzo no es claro. Tem espaço Coque. En marzo no se va. Vamos. Venga, va. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. O time da casa. Juliano Simeone. Lol. Pues no sería la primera vez, Alex, ¿eh? Se fue al Barça y ganamos la Liga. Julián Álvares de primeira para Simeone de novo. Em cima do Vamos, Juliano. Cruzamento de cabeça do Merrele. E aí o complemento. Chamento. Tentando se Uy, salvar Marco. na Uy, defesa. Marco. O Bruno Buenas eras. Eras. Nesse momento se fecha. Tá inteirinho no campo de defesa. É a vez do Atlético de Madrid chegar. Esse é um zagueirão, é o Pubinho. Avança, Ele Marco. está. Lorente Vamos. no Coque, lá dentro, cruzamento, Ahí va. deixou passar, voltou, lutou por Vale. ele. Ay. Don Luigi. Vamos, Don Luigi. Chegada do Atlético de Madrid. Mamma mía. Baena pegou muito embaixo, ela subiu. E o Dijo el Cholo que lo tenía muy claro. A ver hoy. Clube Bruges. Uma adaptação de uma das maiores histórias Hoy partido único. Ah. Literal. Literal. Leyendas o bufones. Dos ventos uivantes, com a Margot Robbie. Uma versão fantástica Mira el pelito. de Barcelonas. Hostia, parecía gris en los entrenamientos y ahora es azul, ¿eh? Morro dos ventos Es que es como un azul grisáceo. disponível nos cinemas. Sí, se ve que cuando le da el sol es como gris, ¿no? Dos Forbes. Ih, rapaz, Uy, o- Oblak. Ay, Oblak, ay. Le picó mal igual. Ha hablado Mateu sobre Julián y los posibles presidentes del Barça. Creo que lo he visto antes en el general, ¿no, Paula? Creo que lo has puesto o en transfer, ¿no? Oblak cobra mucho. Que ha hablado el representante de Julián o Gastón Edul o alguno de estos, ¿no? Pero bueno, lo de siempre. Poco cobra Black. Poco cobra. No consuman. Teve uma grande atuação no primeiro jogo lá em Bruges. E aqui vem, de novo, o time belga. Tentava o Vertesen. Carlos Forbes. Ultrapassagem, Sabé, vem cruzamento. Bola desviada. No alto, Forbes ganhou. No, está terminando de Lolo. gustar el arranque. Vem pancada, Stankovic. Uf. Poco Uy, cobra. Bolada do Stankovic. Poco cobra Black. Tava bem colocado ali no meio do gol, Oblak. Decir la verdad que bebéis para estos partidos. Que é filho do Mira, ya está Raúl por ahí. Griezmann debería haber salido en el 11. Estrela Vermelha. Es equiparable a un crimen de guerra no ponerlo en el 11 de hoy. Muitos anos. A seleção da Sérvia. Yo estoy contigo, Raúl. Yo le Vente hubiese para sacado acá, a Raúl. Griezmann, ¿eh? Vente para acá. Nos hace falta chicha hoy en el directo. Jogou na Iugoslávia também, se eu não estou enganado, o Stankovic. Acho que estava na Copa de 98. É, ¿Cuánto podría costar una entrada hoy a a galera Prox? lembra mais dele na Internacional. Una entrada Bueno, hoy. No eran caras. El club las ofrecía por 40 euros a público en general y 30 euros para socios, ¿eh? Hostia. O Alexander Stankovic, aqui o camisa 25, tem apenas 20 Está campo lleno, ¿Ves? ¿no? Me salía en Instagram, sí. Sai jogando lá pela direita. ¿No ves que es una hora un poco jodida a las 7 menos cuarto? Vale vaga nas Hoy era quartas partido de Griezmann. final. Tamo Sí, começando tranquilo, a chicos. segunda Jugará. feira. Griezmann jugará. Você que tá chegando pra se juntar à nossa Griezmann y Lukman en la segunda parte, eso va a ser. Arrume aí confortavelmente, porque você não vai se mexer pelas próximas Eso va a ser horas. goz, chicos. Pra se mexer, Qué bien, Marquitos, qué bien, Marquitos. depois de Nada, lo de Atlético de Marquitos, Madrid tío. e Bruges, tem Inter Este año, Julián. bueno, es que este año no, en general. O sea, General. Abre. menudo jugadorazo, tío. lá na Noruega. Ó, o Ruggeri. Vamos, Ruggeri, ponla como el otro día. Vem cruzamento, ¡Qué bonito! bola pra área. Oh, era buenísima. Rebote. Ay, qué pena. ¡Ojo! Tenta sair. Bien, Johnny, pégala, pégala. ¡Ay, pégale tú, yo! Pégale, pégale. Do Cardoso. Forbes. Qué bien, Ruggeri. Bien, Ruggeri. Qué bien, Ruggeri. Se ha hecho daño, creo, ¿eh? Bota na frente, Ordóñez, que fez gol contra no jogo da ida. Tá aí o zagueiro equatoriano. Tenta sair lá de trás. Bien. Bien. Pero se levanta, ¿eh? Chico, Se bien. levanta Ruggeri, tú. Menudo bicho. Veja como Sí, tem Spani, las he escuchado. Dale. Y lleva toda la razón pasado? del mundo, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Manu? Eso no me he enterado. No, yo. le han preguntado a Yago Aspas. No sé si ha sido en el larguero. ¡Vamos, Marquitos! ¡Por esa sub! ¡Vamos!
Grande Marquitos. 28 meses, eres un grande. Qué locura. Le han preguntado a Yago Aspas por Madrid y Barça y también le han preguntado por el Atleti y dice que le ha sorprendido que con lo mal que está jugando Madrid y Barça, que bajo su opinión que no hemos dado que el Atleti no da el nivel con el plantillón que tiene, que para él es la mejor plantilla. ¿La del Atleti? Sí. ¿Oh? Bueno, opiniones. Sí. Se me ha ido el otro monitor, me cago en la hostia. El cable HDMI este falla más. Abre. Ay, qué pena. Que se ponga a entrenar ya guapas, a ver. ¿Qué le parece? Es que es muy fácil. Yo la verdad que flipo con la gente que opina así. Que opina sin saber de cómo está la plantilla en cada equipo, ¿sabes? Tren del hype, señores. Tren del hype. Ale. Espera. Creo que como Baena se cambia de banda para tocar pelota ahora. El Celta ha tenido plantillones también estos últimos años y lo han hecho una mierda, la verdad. ¿Vamos? ¡Sí! ¿Penalti? ¿Penalti? A ver. Corner. Me cago en la hostia, que tengo que cambiar el Qué bien HDMI. la armamos. Qué bien la armamos. Después miren la El jugada. primero de Juliano, Raúl. A ver. El primero de Juliano. La ¿Penalti? cantidad de gente que mete la Leti. No sé, me parece que no. A ver, patada hay, ¿eh? Nada. Sí, pero. Pero ya va cayéndose, creo, ¿eh? Se tira antes, sí. Arco. Buen portero este, el Miñolet, ¿eh? Buen portero este, ¿eh? Quitando a Rodrigo no veo ninguno así top. ¿Cómo? Quitando a Rodrigo no veo a ninguno así top. En Brasil. Está el chavalito este joven de la Premier. ¿Cómo se llama? Game. Estebao. Estebao es una máquina, ¿no? Al que hay que fichar es al chavalito este de los Asuna, tío. ¿Cómo se llama? El que regatea un montón. ¿El pelo naranja? Sí, que dicen que es el máximo regateador de las 5 grandes ligas, tú. El El de los Asuna, ¿eh? brasileño. No, creo que es español. Aymar Oroz. No, Aymar Oroz no. No, tiene el pelo naranja. Pelirrojo, creo. Ni Sí, idea. el que se metía ayer el Rudiger con él. Bueno, ayer, el otro día. Pues es el jugador que más regates hace de las 5 grandes ligas, ¿eh? Un chaval de los Asuna. David Muñoz, sí, creo que es ese. Creo que es ese, Pau. No, Víctor no sé qué. O Víctor Muñoz o algo de eso. Vamos. Pásala, Julián. Por Vamos. Dios. Ah. Lo mató. Adri, opina, ¿quién merece más? Me encantan estas preguntas, así de a palo seco, ¿sabes? En el partido. ¿Quién merece más el Oscar entre DiCaprio, Chalamet y Juliano? Claramente Chalamet. Aleo. Forza Leti, yo te quiero, campeón. Qué locura, Ruggeri, amigo. Está cortando todo. Cambia. No, lo de que Ruggeri sea el nuevo Roberto Carlos a mí me tiene bailando, ¿eh? Vamos, Juliano. Eso. Sí, por Dios. ¡Vamos! Uf. Corner. No.
La ganó, Eu corner, acho corner. que ele faz isso e o Baena e o Simeone estão jogando Ou não? muito por dentro. Es un crack, Juliano, tío. Es Quando a bola que vem pela direita, o Baena aparece como um atacante es canchero, mais Es aberto. Quando a bola vem canchero. pra esquerda, é o Simeone que aparece. No, É no. uma tentativa tática de mudar a característica de time. Menos correria, mais bola no pé. Estará en la selección, ¿no, Kevin? Obvio. Obvio. Espero igual. ¿Pero de titular o crees que hay alguien por el delante de él? No, de titular no, porque Argentina que usa mucho el interior más que el carrilero. Por ejemplo, a De Paul lo pone mucho en banda para dejarle el lateral a Molina. Ajá. Entre eso y que después tenés a Messi, Nico Paz, jugadores que pueden jugar por derecha. Ya, quizá más como Tranquilamente. revulsivo, ¿no? Sí, pero es el... Mira, Nati Lo dice mismo también por ahí, revulsivo. con Brasil, ese 4-1 de que el tipo entró y... O sea, iban ganando 3-1 y va y mete uno más. O sea, por simple gana, por simple coraje. Qué bien, Pubil y Marquito Llorente ahí. También ha hablado Cerezo sobre Prestianini. Qué pena lo de ese chaval, ¿eh? Cuidado. Bien. Prestiani no, Prestiani. Prestia. Cuidado, No, cuidado. fuera, fuera. Solo. Menos mal. Hanko, la Oh, saca. Uf. Hanko. Aura, sí era para Oblak, creo, ¿eh? Iba muy al centro. Pero muy bien, Hanko, muy bien. Estamos regular, sí. Sí. El Brujas ha salido a morder, ¿eh? Sí, me jode Lo que no- demasiado el pase atrás, boludo, que no esté nadie atento. Pero es algo que de toda la temporada. De que no vean al hombre que llega al área, boludo. No estamos haciendo bien la presión arriba, tío. Bien, esa. Tentando pressionar um Aquí viene, chavales. Aquí viene. Lo huelo, lo Vamos. huelo. Vamos. Ay, qué pena. distanciar tanto, a não se fechar tanto e subir as linhas na Qué hora bien. que o Bruges tem Qué a locura, bola. Juliano. Qué bien, Juliano. Y el Vamos, otro, Marquitos. ¿qué? Espérate. Espérate que se meta hasta la cocina, ¿eh? Ah. No. Na melhor do jogo, né? Olha como ganha o rebote. Depois, muita calma dentro da área para construir a jogada, né? Podia ter finalizado um passe mais atrás. E eu não sei se o Oblak... Pues eso iba dentro, ¿eh? Acho que hoje em dia, André, no Sí. futebol de alto nível não tem mais... Que podría Hubiera ser el pegado bien último fuerte. partido del Cholo, no creo, Pau. Depende, que é só bola longa para um grandão fazer alguma coisa. Es como un ginecólogo, lo huele pero no lo toca. Todas as Exacto. suas limitações econômicas, financeiras e de Alex, estoy totalmente Sí, de acuerdo sí, contigo. sí. No, pero dásela, Julián. Olha aí, ó, mais bote. Dásela, Julián. Forbes, escapulindo aqui pela direita. Ah. Passou pelo Ruggeri. Vai no fundo, Forbes, cruzamento lá pro miolo da área, escapuliu. Qué bien, Pubil, qué bien, Pubil. Qué bien. Y lo que has dicho antes tienes toda la razón del mundo, tío. En el frontal del área defendemos fatal. Os jogadores do Bruges para chegarem. Es seguir al hombre que llega. O sea, no están atentos, no están vivos. Miran la pelota y no miran al... Pero ¿por qué no presionan? Hombre. Que están haciendo ahí un rondito, tío. É bom o jogo no Metropolitano. Vale vaga nas oitavas. Quem vencer Yo me olía dos opciones para este partido. Un gol tempranero nuestro campeões da Europa. y de ahí un partido más cómodo. O el peor primer tiempo de la historia, me parece. Início do mês de março. Primera intervención en el chat, Alfredo 029 YouTube. Buenas, Corso. Ese te conoce. Começo de maio, a semifinais. Epa, Dia 30 de Alfredo. maio, grande decisão da Liga dos Campeões da Europa lá em Budapeste. mm, Apenas me 12, puede 13 sonar dias antes do de início da Instagram. Copa do Mundo. Tá aí o Ranco. Sai jogando com o Ruggeri. Sentimiento, no Bola puedo longa, parar. Buena. Sornosa, ¿Habilitado? Dominou no peito, subiu a bandeira. Ah, E a nova série do universo de Quiero al hombre Game of araña. Thrones tá fazendo o maior sucesso. Você já conferiu? Ah, O amigo. Cavaleiro dos Sete Reinos. sí está metido, Essa ¿eh? aventura medieval e acompanha a jornada de uma amizade improvável. Gracias, amigos. Saludos. O Cavaleiro dos Sete Reinos. Gracias a todos, chicos, por estar aquí hoy con nosotros. Día importante. Sabé. Sai jogando com Stankovic. Hoy no estamos haciendo bien la presión en salida, ¿eh? Stankovic.
novo. Capitão do time do Clube Bruges. Solis. Hoy quiero mi regalo de cumpleaños, gente. Reciben con demasiado tiempo. Eso es, chicos. Felicitar a Adri. Iba a esperar al descanso que estuviéramos más gente, pero ya se ha adelantado él. Es el cumpleaños del CEO de Atleti Media. Quiero mi regalo, chavales. Gracias, chicos. Felicitarle, A ver si el señor regalo Adrián. te lo dan estos. A ver si el regalo te lo dan estos. Unas subs. Están jugando. Unas subs para Adri. Que cambie la gorra. Como el Hansi Flick, sí. Como el Hansi Flick. Canhoto pela direita, tende a fazer a diagonal, né? Gracias, gracias. Eu e as outras Gracias, gracias. Ele foi pra perna direita, ele foi pra linha de fundo e ele passou fácil pelo Ruggeri. Tô curioso En el pra descanso ver le cantamos el cumpleaños feliz. esse duelo, André. Venga, vale. Ale, ale, ale. Feliz Hijo puta, 47. Por Pues arriba. no te creas que me quedan muchos, ¿eh? Pará. Yo miro para chat. Adri, ¿querés que el chat te adivine la edad? Venga. ¿Tú la sabes, Kevin? Pará, yo te Vamos. veo. Pará. ¡Ojo! Te veo. ¡Vamos! 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 ¡El primero! ¡Vamos! No se lo ¡Qué cree gol ni raro, él. boludo! ¡Vamos! 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 O sea, Como por la verlo hostia. no lo vi al gol, boludo. No lo vi al gol. Tú, No se lo cree ni me, él. lo ha dedicado Sorloz, ¿eh? Me lo ha dedicado Sorloz. ¡Vamos! Por verlo, por. Me lo ha dedicado no lo estaba Sorloz. viendo, boludo. A ver, a ver. Menuda cantada, señores. El portero se la ha pelota comido de con Black. patatas, ¿eh? ¡Qué pelota de Black! Mirá. Se lo ha comido con patatas. Lo, 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 Fua. lo, lo, lo. Ah, bien, bien, bien. Le ha hecho muy bien Sorlo de esta vez, ¿eh? Sí. Gol de 9. ¿Pero cachó el portero ahí? Ah, que la ha votado antes. La ha votado, la ha antes. votado. Bendito césped, ¿eh? Bendito césped. Ah, igual el efecto que le agarró la pelota entre tanto bote como la agarra Sorlo. Muy. Sorlobot. El césped. Otra vez nos ayuda el campo. Vamos. Te quiero, Gol importantísimo, ¿eh? Sí, más cuando ellos estaban atacando. Sí. Qué bien, Janko. Ahí ya. Eu quero o detalhe do gol. O detalhe do gol do Atlético de Madrid. 1-0, Tati Mantovani. Atlético de Madrid, Foi pro canto, pra esquina do estádio, do lado da bandeirinha. Yo voy a decir por qué ha metido gol Sorlo. O oitavo Y esto es un facto. o artilheiro do time em Está Marisol con nosotros viéndonos. Grande, Y es que Marisorloz. Es ¿Vamos? el alma de este canal. Vamos, Juliano. Mete 4 goles y Raúl se tiñe de rubio. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, no tiene ángulo! ¡Ay, qué pena! Buena. No tiene ángulo, Bien, no bien, tiene bien, bien. ángulo. Bien, bien, bien. Jogada do Simeone aqui pelo lado esquerdo. Le taparon la derecha. Pra entrada da área. Recomeça o Atlético de Marisol, te echamos de menos que escribas por el chat, coño. Madrid. Ótima oportunidade pra ampliar o Atlético de Qué Madrid. bien, Juliano, lo que hizo recién, boludo. E o torcedor enlouquece no Metropolitano. La vuelta a todos al mundo vamos a dar. Ya lo verás. Ruggeri. La vuelta a todos a. Ay, Ruggeri. Ruggeri, te corte las piernas, Ruggeri. Ay, Ruggeri. Emoción, Oh. Começa pro Bruges. E agora vai ter que sair do jogo. Dale, dale alegría a mi corazón. Já era um time. La Liga de Campeones es mi obsesión. Bien, mirá qué bien, la tenemos ahora. E agora tá em desvantagem. Mira Coque, qué bien Coque ahí, ¿eh? Tranquilos, colocaos. Ranco. Julianos con espacios hacen lío, sí, sí, sí. Na frente, faz 1-2. ¡Qué buena! ¡Vaina! Vamos. De tabela com Baena, vem cruzamento ¡Ojo! do lado ¿Qué ha hecho? ¡No! ¿Qué ha hecho? ¡Ya! ¡No! Kevin fue a cazar un sapo y te cazó. direito. É ótimo, Atlético de Madrid no jogo. E agora o Van Aken tomando a ¡Qué falta. pena, amigo! Se cayó. Traz o Bruges.
Le quedó atrás la pelota, boludo, qué paja. Ha hecho una croqueta así. Mi Ha hecho una croqueta. corazón. La Liga de Campeones es mi obsesión. La Liga de Campeones es mi obsesión. Lo de Sorlot es una locura, Lo boludo. O sea, tiene que verás. hacer un gol tiene que hacer un gol para empezar a jugar bien el tipo. El tipo hace el gol y se transforma. Eso en el Bernabéu es penalti para el Madrid. Total. Hoy partidazo, ¿eh? Inter Bodoglin. É meio gelado o Clube Bruges, tá? Porque tomou o 0-2 La vuelta. de casa, não se desesperou. 3-1, ¿no? Quedaron. En la ida, ¿no? El trabajo físico que le hace acá, boludo, qué terrible. Ay, qué pena Mignoleta ahí. No, no, muy bien Sorloz, ¿eh? Muy bien Sorloz. Sí, sí. Le ganó súper bien y después el tiro espectacular. Dale, dale alegría a mi corazón. La Liga de Campeones es mi Se obsesión. viene el córner del Brujas. Cuidado. Bien, Sorloth. Sorlot. Hoy partidazo de Sorloz, ¿eh? Nuevamente Ay, ay, Sorloz. ay, Julián. Me declaro creyente, dice Clash. Vamos, Clash. Grande Clashito. E amanhã tem jogaço de bola, amanhã é só na Clash criminal. Com exclusividade, o jogo da volta, depois de tanta polêmica no jogo de Nada, Oblak. Bien, bien, Oblak. Vamos, vamos, vamos. Obi, Oblak. Cada día te quiero más. Más, Obi, Obi. Oblak. Cada día te quiero más. Buen pase de Pubil. Hoy puede ser que veamos a Obed, ¿eh? Si va bien el partido. Se nota que el chico no. Cuidado, cuidado, Ay, cuidado. ay, Ay, Coque. Ay, Coque, Bien, error. bien. Qué bien, Bien Hanco. cerrado, bien cerrado. Qué mal ahí, Coque. Bien, Cardoso. Bien, no ha aguantado ahí. Sí, Alex, llevas toda la razón. Es que nosotros tenemos que ser aquí un poco más prudentes con eso, pero sí. ¿Para qué te voy a engañar? Me declaro Terian. ¿Qué? Adri, vamos 1-0. Y Obed es muy malo. No. Cuidado. Confíen. Me declaro Terian. Te quemo. Hijo Terian o madridista. Yo haría un primer cambio ya. Julián Álvarez por Griezmann. Joder, Raúl. Raúl, tranquilo. Raúl. Obi. Oblak. Prefiero que me salga Terian a madridista. Bueno. Mucho Terian por allí, por Argentina, Kevin. Pasa que esos están en zona de. En zona de caza, ¿no? En zona de caza. Nada, están en Palermo, en toda esa zona donde hay plata y yo. Ah, vale. Ahí no voy. Ahí no voy. Qué buena pelota. Centro, centro gol. ¡Ay! ¡Ay, era ¡Ay, buenísimo! qué pena! Sigue. Bien, 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 Mira el Baena. campo, mira el campo, ¿Vamos? mira el campo y date una mano, boludo. Bien, bien, El bien. pique que pegó la pelota. Sí. Sí. El pique que pegó la pelota, boludo, para que la pelota. Amigo, el campo hasta el campo juega para nosotros, boludo. Bien ahí. E pouquinho antes do gol do Atlético. Adri, para ver al verdadero hombre araña me pongo las de la saga de Sam Raimi. Raúl. Raúl. Vamos, vamos, que llega Juliano. Vamos, que llega Juliano. ¡Qué bien! ¡Ojo! ¡Vamos, a Julián! ¡A Julián! Ay. Pelotudo. Pígale vos. Ojo a esta, ¿eh? Gritado, dale, tiralo. ¡Ojo a esta! ¡Ay! Qué bien giró la cabeza Julián, chicos. Y muy bien Ruggeri ahí buscando a Julián, ¿eh? Estaba solo. Tá gostando, tá Ah. tentando, tá aplaudindo, tá apoiando. E o Simeone já tá sem voz aqui na beira do gramado, André. De tanto que ele tá gritando pro Ruggeri Simeone e tá pro sem Baena. voz. Ele tá pedindo que o Baena Raúl se volte declara pra Terian. ajudar o Ruggeri, porque esse lado aqui do campo tá sendo mais explorado pelo Clube Bruges. Isso que ele tá gritando. Qué bien. Mais perto aqui. Se tivesse tentando Mira, falar Julián. com o lateral do lado de lá, ele tava roubado. Mira, Julián. Julián Álvares. Mira, Ruggeri. Em cima dele o Forbes, Johnny Cardoso. Estaba haciendo falta, Hoy salimos de aquí hablando portugués, ya te lo digo yo. Rubio.
Vai jogando com o Venga, Glock. Arthur. 31 minutos nesse primeiro tempo de jogo. Me salió un programa en el que participa el Chuso Jones, en el podcast ese que hace él, que sale una invitada diciendo, ¿sabéis cómo se habla portugués? Dice la sílaba tónica diciéndola como si estuvieras cansado. Hoje a gente conhece mais 3 classificados e amanhã os últimos 4. Na sexta-feira tem o sorteio. Vamos, Baena de Ale. 9, vamos. del movimiento. Arrancou. Faz a Sorloth. parede ali o Sorloth. Sorloth dando un pase bueno de primeras. Ruggeri. Raúl. Tava Raúl. primeiro o Cardoso. Voltou no Ruggeri. Vai ter que chamar o Oblak pro jogo. Vai ter que chamar o goleirão. Oblak. Tressoldi estava em cima dele. Mandou direto lá no Sorloth. Lorente. No tengas que en cuenta la- a Raúl, que está con el jet lag todavía. Tá no Simeone. Raúl, Pro Lorente. Raúl y Clases que son Naken. polos opuestos totalmente. Olé. No tengas en cuenta a Raúl. Está con el jet lag todavía. Y encima viene de México. Ya, Seguro que algún palo se ha llevado. Carlos Forbes. bien, bien, bien. No está, Ruggeri. rápido. Partidazo de Ruggeri, señores. Vem-se embora com Baena. Vai Ojo. carregando, Baena vai fazendo Ataque o Maradona. Bien, bien. protege. Sorloth. Tava passando Mira. ali o Bien, bien, bien. Garcia. Tranquilo, Juliano. Sorloth preferiu Passa, prender, Ruggeri. Cai a bola aqui com o Julian Álvares. Tentava por dentro, acabou que deu certo. Cai para Ruggeri. Muy bien el Atlético ahora, ¿eh? Sí, le acomodó el gol. El gol se ha activado, Joder. el gol se ha activado, ¿eh? Direita. Se me están haciendo eternos esta media hora de partido. Juliano. Vamos, Aleti, vamos. Ruggeri. Coño, que este Raúl es el de los directos. Chama pro jogo Sorloth de novo. Faz a parede para Ranco. Ole. Volta, recomeça. Julian Álvares. Gira, vai voltar aqui pelo lado esquerdo. Sorloth, Ruggeri. Bien, bien. No nos está quemando el balón ahí. Com 33 minutos. Suscríbete, Raúl. Tiso de época. A pouco do intervalo, tudo de Internacional. Glint. Spani, suéltate tú también el Prime, cabrón. Com as chegadas dos times lá. Eh, Olha o Que se Matheus. cum- ¡Ay, Marquitos! Ya. Firme, goleirão. Tá vendo por que tá jogando o Baena e não Lucas? No, Spanish está suscrito. ¿Sabéis dónde está suscrito Spanish? De um lado pro outro, pra alguém tem que achar um passe. Que lo he visto antes en el chat de Uría. Cai no pé do 10 e ele quase conseguiu colocar o Lorente no lateral direito hoje, em teoria. A ver si veo a casa para la segunda parte. Venga, Clash, te esperamos. Venga, Clash. Esperamos. Hay un hueco. Pra aparecer por dentro. É um Atlético de Madrid que Iba- sabe trabalhar muito bem a bola quando quer. Sainz. Lá na esquerda, ultrapassagem do Tsolis. Cruzamento, escanteio. Escanteio. Vamos, Aleti, vamos. Veja aí, ó. Hay que tener cuidado con estas jugadas aisladas porque ahora estamos con un córner de la nada Mignolet chegou um pouquinho antes. y tranquilamente nos pueden empatar. Claro, Spani, pero es que esa gente lo hacen aposta Claro. para que le sueltes el Prime. Nosotros somos humildes, de barrio, ¿sabes? El Prime nos ayuda para. Para cambiarnos la gorra. Claro. Tá sangrando o Ordóñez. A Rubén Uría le patrocina a Cupra y yo me lo tengo que comprar, Hostia, ¿sabes? hostia, que este se ha hecho daño, ¿eh? Mira la cara. Sí, sí. Parou o jogo, mas vai autorizar a cobrança. É, tá sangrando e não é pouco. Lo van a tener que hacer igual. Ordóñez. Y está sangrando en no es poco, Nesse ¿eh? momento, o Clube Bruges, No es poco, ¿eh? com 35 minutos passados nessa primeira etapa. Levantamento Arriba. fechado. Centro. Qué bien, Pubil. Baena. ¿Baena o Pubil? Ah, Eh, Pubil. Pubil, hostia. Errado no Uy, Baena ahí. golpe. Nada, nada, nada. Aguanta, Llorente, aguanta. Bien, Bien, Llorente. Marquitos. Otro córner. Me vale, me vale. Sim, muito boa pra Atlético. Está carísima la sub. Está carísima. Por eso, os podéis suscribir a YouTube, que es totalmente gratuito. Solamente tenéis que darle al botón de suscribir. Trabalho de contenção ali. Vai voltar todo Claro, en mundo. YouTube dijeron algo. ¿Están comentando por allá? Esteticamente horrível. Yo me metí antes y no vi. De No, momento nada. no, de momento nada. Tenemos 6 personas viéndonos en YouTube, pero no nos hablan. Un saludito, un saludito, un saludito. Levantamento. Atleti media, Spani basado. Vem bola fechado. Cuidado, no te creo. Me cago en la hostia. El sangrado. El ensangrentado, boludo. ¿Viste que lo dije? No. Lo dije recién, amigo.
Es que en una jugada así, un córner de la nada, sin advertir nada el Brujas, ¿eh? El Cholo cabreadísimo. Y sí. Es que nos está Igual, atacando muy porque bien. lo- Nos está atacando muy bien el Brujas en los corners, tío. Sí, y la marca fue la cosa. Porque estaba, si no estaba Ordóñez, había otro al lado. Mira. Essa bola que vem desviada no primeiro pau. Nada, no fuera de juego. ¿Quién es la marca? Cardoso. Jogo pro Bruges. Esse A Cardoso se le va a Ordóñez, loco. é o tal do futebol, Beckler. E é bom demais, né? O zagueiro que foi vilão no jogo de ida tava fora no escanteio. Venga, no pasa nada, no pasa nada. Venga, va, chavales, va. Pegar pela bola e repetir a cobrança. Ya se ha quitado la Ahí chaqueta. rota el tipo. Ya se ha quitado la chaqueta, Já tá servindo de muito pouco ali. Importa pouquíssimo também, marca da batalha, né? A gente via antes una lucha sin cuartel do Atlético. Y este sigue sangrando encima. El Ordóñez sigue sangrando, boludo. Ese que lo quiten del campo, tío. De novo estancar esse sangramento. Vai ter que sair. Mas por enquanto cumpriu seu papel. Va a tener que salir. Acho que o médico que tava lá dando uma ajeitada falou: querido, faz o seguinte, vai lá rapidinho, empata o jogo e volta aqui que a gente termina de remendar. O sea, porque encima el Brujas no estaba haciendo una gran cosa. Después del gol no. Después del gol lo. Mira, Juliano. Eso es. Empatou aí pertinho de você, Tati. Eso es, mira qué No, importante es no, esto. Bien. Pero, madre mía, tío. Madre mía. Foi cabecear, André, e foi comemorar o primeiro gol dele na Liga dos Campeões. E vem mais Bruges, lá pelo lado esquerdo. Solis, dentro da área, cruzamento. Cuidado. mergulho de cabeça, o Black. Qué paradón de Black. Black. Qué Qué paradón de Black. Venga, criticar ahora a Black, chavales. Criticarlo ahora. Qué bien Black. Qué locura. Poco Qué mal cobra Ruggeri Black. ahora mismo en Poco la cobra. cobertura. Poco cobra Black. Nos están haciendo mucho daño por la banda derecha, ¿eh? ¿Quién no vino Black? Qué paradón. A pelearla, Juliano. Vamos. Defesa do Oblak, o Simeone já tá desesperado aqui. André já tirou a jaqueta, colocou a jaqueta, vendo que o seu time Colocó a jaqueta. muito delicado. O Atlético de Madrid agora sofrendo contra o Bruges. Defesaça, hein, Beckler? Uma das defesas da temporada, tá? Pela importância, pelo momento, o jogo eliminatório, o Atlético de Madrid meio grogue. É buena, pegou é as buena. formas, depois de ser golpeado. Cabeçada difícil, ela vai no chão, ela toma distância. Olha só, por esse ângulo vai ser ótimo da gente ver se eles derem conta. Sopa do macaco. Solta o play, meu Ataca. querido. Não foi dessa vez, André? Ele botou um Sopa do arquivo macaco. de foto. É, Ponto exatamente. JPG. É que não tinha direito a mostrar Abre, essa abre, abre. imagem ainda. Vamos. Mas a defesa é ótima, porque a cabeçada é difícil. Raúl. Que vai no corpo do Oblak, ele tem que achar essa bola. E outra coisa, defender e que ela Basta. fique perto dele, né? Porque um rebote daria de novo no pé do jogador do Bruges. Ótimo. Yo estoy de acuerdo con vosotros, chicos. Hoy Julián no está haciendo nada, tío. E é só o primeiro dos jogos decisivos. ¿Es mano? Nesses playoffs. Yo es que no me gusta cuando juegan Julián y Sorlo. Lo siento mucho, pero es que no me gusta. E vem aí também as semifinais do Paulistão. Final de semana o bicho vai pegar. Sábado, 7h30 da noite, tem Novo Horizontino e Corinthians. Corinthians que conseguiu a classificação na Bacia das Almas, nos pênaltis contra Hoy no está ni intenso, tío. Eso es lo que me da por culo. Vai enfrentar o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Novo Horizontino que também Vamos por se Julián. classificou no finalzinho. Ay, qué Mas aí ganhando no tempo normal. Déjala seguir. Venga, va. Si le vas a sacar la tarjeta, vale. Domingo também às 7h30 da noite tem Palmeiras e São Paulo. La sangre, dice. Vamos acompanhar ¿Qué hago? os Le dois pone. jogos ¿Qué hago? da Le dice. Liga ¿Qué hago? na Y bueno, amigo. Anular el gol, boludo. O primeiro cartão amarelo aí, o Tati Mantovani, foi o Ordóñez e eu acho que ele vai ter que sair de novo, viu? No era para amarilla, me parece, pero bueno. Mirá qué tajada, boludo. Sim, cartão amarelo. Y encima le pillaba a pie cambiado, ¿eh? Marcando aqui, ele não era dos pendurados. O sea, Paradón. Y con la has pelota tirado las picando, manos y ahí con la como ha pelota podido, picando. ¿eh? Terminarem de Y picó la pelota, o sea. Passa a venda no nariz pra ele parar de sangrar, André. Es un porque paradón. o lado tá sangrando ainda o autor do gol do Clube Bruges. Joder, se Mirá la que como metió. el papel le van a poner ahora y el papel ya está rojo. Le ha metido el algodón ese hasta la sien, tú. Vamos. Qué bien. Poco cobra Black. Poco ¡Ay, qué cobra. pena, Hanko! ¡No me jodas! Não sei se vai conseguir ouvir as instruções no intervalo, que acho que ele vai ter que ir para uma mini sutura. No nariz, eu não sei exatamente, deve ser tempo seco, André, quando Es raro que haya fallado eso Hanko, tío. Con el pie izquierdo tan bueno que tiene. Ponto não deve ser tão simples também para dar no nariz. Tá
Tá no ar o primeiro episódio do desafio de Sola 10. ¿Cuántos cholitos tienes? Pedro Certeza, Panis. JSR, Wallace Borges, Otávio No Neto. merecen ir ganando ellos. O sea, el Brujas no. Sí, por esa jugada capaz sí, pero no. Do Flamengo de basquete numa partida. Escudos, escudos, escudos. Eu não sei nem se eles conseguiram fazer uma cesta. Tem boato. La están Escudos. viviendo con toda. Então. Escudos, escudos. Sola 10 já disponível Poco no cobra YouTube Black. de Sola. Poco cobra. Bom primeiro tempo, Marcelo Beck. Muito bom. E assim, repetindo o que a gente Qué tinha bien. visto em Bruges. Olha o Atlético. Vamos. Hay que atacar el Hay que espacio, repetir. coño. O que a Hay gente tinha que visto em sempre- Bruges, que é um time extremamente valente, que trata bem a bola, o time do Clube Bruges, que não se assusta quando está atrás no marcador. Hay que atacar los O Atlético espacios. de Madrid alterna os momentos de ficar com a Ay, qué bola, de centro, procurar loco. espaço, e de atacar muito rápido também. Soy un miliburista de Todas as cholitos. cartas na mesa, Vivo al né, día. assim, depois de um tempo e meio, já dá pra dizer que é um confronto equilibrado, né? Assim, que não tem um time Pressionando o extremamente Coque, superior, que o Atlético de Madrid vai fazer valer a sua superioridade, porque tem 135 minutos de futebol já, que o Bruges está jogando de forma muito justa contra o Atlético. 42 minutos desse primeiro tempo. Diga, Tati Mantovani. Si mete un Já gol. pensando no segundo tempo, Oh, Lulululu, Fortaleza, lulululu, Paulino, lateral direito. Isso quer dizer lulululu. que provavelmente ele está pensando em Vamos, colocar Orlot. o Llorente no meio de campo na segunda parte. ¿Bicicleta? Vamos ver o Sorlote. Vai Vamos, carregando Orlot. ele contra o Merrill. Vamos, Orlot. Vamos, Orlot. Vamos, Orlot. De novo. ¿Pero qué le está pasando ya solo, señores? Cuidado, Igual al eh. otro, el defensa este también le dejó todo el tiempo del mundo. No. Se metió al área el tipo. Perna esquerda, mais uma vez a tentativa do Sorlote. Sociedad podrida. O tá mandando voltar a bola lá, vai voltar a cobrança do tiro de meta. Bueno, yo creo que la segunda parte. Leco, Griezmann, Lukman, o treinador Sí. ¿Calientan los nuestros? No. croata No. desse time do Bruges. Tá na segunda Griezmann, passagem Lukman, dele creo que es la clave hoy, eh. pelo Bruges, chegou em dezembro. Una cosa que Y me ahí gustaría calmada, que. O treinador no começo da Champions. E olha o Forbes. Nuestra. Una cosa que envidia al Barcelona es cómo presionan cuando sacan de portería, tío. Rafinha, que corre como un loco. Atlético Y van todos a una. Álvares de cabeça, Van Aken. Ahora, no sé a quién quitar por Lukman, tío. No sé. Van Aken de novo. Cardoso o Baena, tío. No sé, eh. A Baena. Quanto prorrogação. Y a Julián por Griezmann. Sí, Julián por Griezmann está clarísimo. Agregado. Por enquanto estamos Pero lo de Baena. Lo de Lukman no sé, eh. Stankovic. Lo de Lukman no sé. Longa. Carlos Forbes. Baena y Julián, puede ser. Saída pela linha de Puede ser. lado. Vai o Forbes. Perna esquerda, rolou Aguanta, Johnny. Stankovic. Forbes. Dale, Ruggeri. Baena tampoco ha hecho nada ya. Lo que pasa es que. O Forbes trabalhou atrás, Stankovic, cruzamento. No, aguanta, aguanta. Pena. Segundo pau, Aguanta. Salles. Limpou a perna direita lá dentro, Vetlesen. Otra vez. Otra vez solo ese tío ahí. Otra vez solo, tío. Uma calma, cara, pra trabalhar. Rematan solos, tío. Es que rematan solos. Mira, mira. Estão preenchendo um formulário, André, assim, é uma tranquilidade. Rematan solos en el área, tío. O melhor finalizador, o Lucas Ahí hay un mandou uma error mensagem entre. no caso da Champions, dizendo que o Oblak ¿No puedes los dejarlo centrales, rematar? Coque, Cardoso. Es que no me quiero imaginar Porque este- hasta dónde- esta defensa así El- contra el Barcelona. Es que no Joder, pueden caer sí. 8, ¿eh? é um dos Sí, grandes sí. goleiros dessa geração. O sea, y siendo consciente de que el Barça te va a meter atrás, boludo. te Es va a que meter es- atrás. Es que estamos muy mal hoy. Hoy estamos muy mal. Bueno, como le juguemos así al Barcelona, nos mete 8, ¿eh? Temos 44 e 30 passamos. Sabé. Forbes. Vem de novo Bruges. Mano a mano contra Ruggeri. Viene Ford, bien Ruggeri. Foi no fundo, ameaçou o cruzamento, jogou pra perna esquerda. Coque tampoco está hoy muy fino, ¿no? O Ordóñez está naquele momento. Coque sí, Coque sí. Coque sí. Estou em campo. Daqui a pouco ele sai. Tuvo vai ser una ahí medio rara, pero no, está bien. Agora ele vai em campo. Forbes. Era na Ahí tienes a entrada Coque. da área, tirou o Coque. Sobra a bola com o minutito. Salles. Vamos até 48. Solis. De um lado pro outro. Creo que la primera parte nos hemos echado muy atrás. Van Aken. Sabé. O sea, no sé cuál es el planteo, boludo. Porque, o sea, sí hizo gol Sorlot, pero ¿hasta qué punto? Sabé. El planteo era tirarle pelotazos a Sorlot, porque los primeros minutos fue eso. Literalmente, Coque agarraba la pelota, picaba a Sorlot y se la daban. Aena lo mismo. Um arremesso, a posse de bola. O sea, si ese va a ser el planteo y rezar que llegue uno o que Sorlot se mande la Fua. que se mandó, ¡Fua! en la línea justo. Mais um pouquinho. Uma
defesaça do Oblak, tá? Uma Loucura. defesaça. E além de tudo, ele já tinha parado de correr, não é que ele segue na velocidade. Ele já Ale, para, tío, échale reagir e huevos. de novo impulsionar o corpo para fazer a defesa. Vem aí a Tainá Espinosa, vai comandar o nosso intervalo de jogo com todos os detalles de Inter. Primera parte, chicos, un segundo. Só se for agora, Tainá. Bueno, esperad, me espero. Dale tú, voy a Kevin. ver Me espero yo con Adri. No, tranquilo, se acaba de entrar ¿Qué aquí pasa? el villano. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, Raúl? ¿Nos escuchas? Bueno, vamos a cantarle. Sí, sí, vamos sí. a. Ah, espera, silénciale de StreamYard. Ahora. Bueno, vamos a esperar a Kevin y ahora le cantamos el cumpleaños feliz al CEO. Raúl, ¿cómo estás viendo el partido? Sin comentarios, ¿no? Pues nada, bueno, lo primero, toda la gente del chat, el mismo tonto con el arroba de Raúl Malfoy que estaba comentando, es el mismo que ahora está en pantalla. ¿Cómo veo el partido? Pues con los ojos. Adri, ¿cómo quieres que lo vea? No tengo un sexto sentido u otro sentido más allá de los ojos para ver, no sé vosotros. ¿No tienes el sentido arácnido de Julián? No, el sentido arácnido Julián tampoco lo tiene muy desarrollado, que digamos. Es decir, la telaraña se la ha agotado. Tú sabes en Spider-Man 2, ¿no? Que al Spider-Man de Tobey Maguire Sí. se le acaban los poderes, hay una trama ahí que quiere dejar de ser Spider-Man. Yo creo que Julián está en esas, pero yo creo que Julián no se va a levantar. O sea, yo creo que va a dejar el traje en la basura. Y además eso me va a permitir a mí, que soy JJJ, ¿no? Soy J. Jonah Jameson, ¿no? Para ponerme el traje de Spider-Man y hacer el imbécil, ¿no? Con las telarañas. ¿Cómo estoy viendo el partido? Pues el partido se resume en que hemos marcado un gol de chiripa, porque el Mignolet este se ha tragado una de Sorloth, que aunque no ha disparado mal, oye, o sea, todo se ha dicho, ese disparo también se lo traga porque era un latigazo, era un disparo preparado. Pues la única solución factible que tenía Sorloth para disparar ahí era un latigazo que cogiera un poco de efecto o de ángulo imprevisible. Hola, Kevin, ¿qué tal? Que ya sé que tienes. ¿Qué tal, tío? Ya sé que tienes. Dice Borjita Tienes que nos manía a ha. Baena, pero Perdón, Almada es Raúl, peor, ¿eh? perdón, Raúl, que dice Borjita que nos ha donado 10 bits. En honor al mejor jugador Grande. del Atleti, te daré un mate con la cara de Maradona y que ponga I love PSG. Felicidades, Raúl. Vale. Bueno, chicos, antes de continuar con la crónica, vamos a cantarle el cumpleaños al CEO, ¿no? Venga. ¡Epa! Pará, pero poné una música. No, eso se hace sin Quizás. música. Claro, a capela, Kevin. A capela, a capela. Cumpleaños feliz, cumpleaños Feliz. te Deseamos todos. cumpleaños Feliz. Hostia, es el peor Hostia, cumpleaños. El peor es- cumpleaños feliz que me ha cantado en mi vida, tío. Es que Amigo, vamos todos es que con por retraso, eso pedí tío. música yo, no es por eso pido increíble, tío. música, Es hermano. increíble. Acá en Madre Argentina mía. es otro ritmo. Acá es otro Madre ritmo. ¿Qué es mía. eso de Venga, canta el de Argentina. ¿Cómo es? ¿Cómo es el de Argentina? que lo Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Adri, que lo cumpla feliz. Y ahí aplauden, boludo. boludo. Bien. Dale, hermano. Gracias, chicos. Muchas gracias. Vamos. Volvemos Pone- al pone- partido. Pon Spanish por el chat, pierdes mucho por el chat, Raúl, no te hace justicia. Es que yo soy un tío de cámara, soy un tío de acción, soy un tío de chiringuitazo gordo. ¿Eh? ¿Dónde están los tíos y demás? Ay, ¿Dónde Dios están mío. los ¿Se puede revertir esta situación, Raúl, con algún cambio? ¿Cómo lo ves? Sí, con un cambio principal que es a partir de los 70, 75, 80 millones vender a Julián el primer equipo que los ponga encima de la mesa. Ese es el principal No, y ahora en cambio serio, que... y ahora en serio, Raúl. Ahora No, en serio. ahora en serio, que siempre he sido quitar a Julián. Para mí, Baena no es un cambio de mitad de partido, es un cambio que tienes que hacer hacia el 60. ¿Por qué?
porque todavía tiene, es verdad que no está jugando un buen partido para la alegría de Kevin, que a Kevin le encanta ver jugar mal a Baena. Cuando hace un mal partido Baena a Cardoso, él se alegra Yo no porque, soy feliz. porque Yo no soy feliz. es una oportunidad más para que su querido, ansiado jugador fetiche Thiago Almada dispute los máximos minutos que pueda, dado su físico. Creo que alcanzará en torno a los 5 o 6 minutos de partido, ¿no? Antes de que se canse y tenga que pedir el cambio, la Locura, sustitución o la extradición a otro país. Y poco más. Lo que decía, Baena, aunque no está jugando bien, es un futbolista que le puedes aguantar hasta el 55, 60, 65, porque una jugada puede tener y puede tener calidad suficiente como para solventarla a él, pero lo que está claro es que Julián no puede seguir un minuto más. Es que no sé por qué le ha sacado. O sea, ¿por qué es titular hoy Julián por encima de Antoine Griezmann o Lookman? Si acaso, es que preferiría incluso ya no Griezmann. Griezmann puede entender pues que ya no tiene el físico que tenía antaño como para jugar un partido entero, 2 partidos enteros consecutivos, no tiene la misma capacidad de minutaje que antes. Pero puedes sacar a Lookman. ¿Para qué has fichado a Lookman? ¿Para dejarle hoy en el Lo banquillo por encima de...? Lo Es dije un poco al que... inicio y es que Lookman, a ver, viene de muchos partidos siendo titular. Así que capaz lo ve por ese lado. ¿Y Julián? Si lleva más partidos Julián de titular que Lookman. Si lo miramos el por último carga de Julián no lo jugó. partidos, Kevin. El último Julián no lo arrancó. Ahí Ya, pero, eso o ya sea, evidente o sea lo que piensa el Joel. en cómputo global del cansancio acumulado, Julián lleva jugando por decreto absolutamente todos los partidos de temporada, prácticamente de titular. Y da gracias que en algunos partidos, más o menos la mitad, Simeone ha apostado por cambiarle. Pero es que si no está bien, es que no le saques en 3 o 4 partidos, lo siento mucho. Pero es que ni de revulsivo, es que no, si no estás para jugar, fuera. Fuera. Y da gracias que te convoca, da gracias que te convoca. Es lo que tiene que hacer. Si no estás para jugar, Pasa que vamos, Julián es una superestrella. Esas dos o tres jugadas que Ramos. Saldrá solo si entrará Nahuel. Contundencia. Julián está a nivel ser el peor equipo, así lo digo. No lo mete a sí, Cazador hoy, porque le hizo hoy, un hoy asado. hoy es el peor, que yo es que lo estaba diciendo por el chat, chicos, que es que, o sea, Julián, yo me río con esto de que si el espectacular Spider-Man, que si se le han acabado las telarañas, que si para ver una del Hombre Araña me pongo las de Sam Raimi o las de Andrew Garfield, pero es que es verdad. O sea, sí, es que es frase del propio Diego Pablo Simeone, filosofía pura y dura de propia manufacturación cholista. Ojo la que que juegue quien se lo dice. merezca. Ojo lo que dice Rubén García en el chat. Griezmann, Lookman, Nahuel para pasar a Llorente al medio. Por Cardoso, Julián y Baena. Bueno, Cardoso y a mí no me ha disgustado, ¿eh? Ojo, todo se ha Bueno, dicho. Nahuel, si el tipo el que tira el centro en la Sí, jugada que tapa a sí, Oblak, lo secó a Llorente, mirá si no lo va a secar a Nahuel. sí. Yo quizás Nahuel no lo metería, dejaría a Cardoso, ¿eh? Fijaos lo que te digo. A mí Sí, Cardoso yo tampoco me Cardoso. está disgustando, ¿eh? Yo, a mí el partido de Cardoso me está. Vamos, dentro de que, oye, hoy si nos ponemos 1 por 1, Sorloz muy bien, y aparte de Sorloz, ¿quién está bien? A Cardoso lo dejaría. Nadie, ¿Quién, nadie, quién- nadie. quién está bien hoy? O sea, si nos ponemos a mirar el 1 por 1, Sorloz está bien, y aparte de Fíjate, Alexander Sorloz, ¿quién está bien? Mendoza, ojo con Mendoza, ¿eh? Recientemente mencioné yo que Porque está en el Puede banquillo, ser. el ¿verdad? Atleti la está Mendoza pasando está. mal al defender al hombre que llega al área. Y esa responsabilidad es un poco del mediocentro. En el banquillo, de fijaos Cardoso. en el banquillo, fijaos que tenemos a Mendoza, Obed Vargas, Griezmann, Almada y Lookman, ¿eh? En la parte ofensiva. Mendoza por Cardoso, la segunda parte, tampoco sería mala, ¿eh? Sí, Rubén, si no te estamos diciendo que no tengas razón en que vaya Simeone a hacer esos cambios, estamos opinando de si nos gustan o no nos gustan, si creemos que es lo que tiene que desplegar Simeone sobre el verde o no. Sí, si es probable que si Nahuel es que está calentando, vaya a salir, si es que es normal, si querrá subir a Llorente, si es que por Nahuel estaba eso, de calentando, verdad, dicen, ¿eh? sí, lo está diciendo Rubén y sí que está calentando, lo estoy mirando y está calentando. Pero, chicos, lo del lateral derecho es una prioridad. O sea, lo dije, fijaos que lo dije. Es que es que no, era un mercado de invierno perfecto para traerte un lateral derecho. Aunque sea el peor lateral derecho de la historia, pero tráete un lateral derecho. No, Para sí, Os traer un ruego, lateral problema, derecho y lateral izquierdo. el problema es que el lateral pero derecho ¿para qué, trajeron. Kevin, ¿para qué quieres, perdón, Adri, para qué quieres un lateral izquierdo teniendo a Ruggeri, que es medianamente cumplidor en algunos partidos, cuando tienes a Nahuel Molina, que no es cumplidor en ninguno?
No, no, Y no, pero te aparte estoy de Nahuel diciendo, Molina no lateral tienes ningún otro derecho y lateral lateral derecho puro. pero escuchame. No, Estoy si, diciendo si, lateral no, si, derecho y no, si lateral izquierdo. yo te escucho, Kevin, yo te escucho, boludo. Yo te escucho, lo que Y estoy bueno, diciendo es, no, pero amigo, estoy yo te diciendo lateral derecho escucho. e izquierdo, boludo. No, no, solo lateral derecho, prioritario. Lateral izquierdo no es prioritario. Es lo que te estoy diciendo, Claro, es no que es prioritario. compraron a Pubil de lateral. Lo que pasa es que, claro, no sé, Claro, no sé. te ha Ha salido central, pues ha ya está salido fichado otro central. lateral derecho. Sí. O pon a Pubil de Bueno. lateral derecho en algunos partidos para liberar a Llorente arriba. Es Ahora que solo lo de Llorente arriba tiene que ser todos los partidos. Llorente abajo no puede estar. es Fanis ese comentario, boludo. A Ruggeri se la están viendo hoy las costuras. No, lo que Sí. pasa es que Ruggeri funciona muy bien cuando tiene un tío como Lukman delante. Yo, fíjate, Adri, creo Baena, que ahí, lo ahí de. también Baena no nos Porque Lukman, está, es que no nos está Lukman baja, ayudando, boludo. baja mucho a apoyar al Sí. lateral y Baena no. Baena no baja. Ruggeri sufre mucho cuando tiene que ser un lateral Sí, que esté haciendo muchas cosas a la vez durante el partido, que tenga muchas tareas ofensivas y defensivas. Cuando le reduces las tareas a 3, 4 o 5, sí. es un lateral que cumple muchísimo, pero muchísimo. O sea, A Ruggeri y le tienes además que meter con un un tío tío con el que que ya te tiene los apoye. automatismos creados como Lukman. Claro. Si pones a Pubil en el lateral, rompes la pareja con Janko y entra Jiménez, que le cuesta. Y quiero mucho al Charrúa. ¿Qué pasa, Klaas? ¿Qué pasa, Klaas? Claro. Ha sido a la iglesia hoy. Klaas. Pubil Janko es verdad que no puedes romper esa dupla, tío. Es que funciona muy bien. Es que no sé si lo tengo por aquí. Es que no sé, es que no tengo no tengo una Biblia, claro, si no la sacaba a ver qué ponía. Y leíamos un versículo todos juntos para ver si somos creyentes o no. Es que no sé si la tengo aquí o la tengo en algún otro sitio de casa. Sí, sí. Pani, sí estoy Si nervioso, sí. no, si no rezo mis Diegos Padres nuestros diarios. No, si yo también, Clas. Yo voy a misa todos los domingos. Todos. ¿Todos? Pero lo que quiero saber es si tú has ido hoy. Que lo teníamos muy fácil. Y estamos mirando ya buses a la Cartuja, que hay que tener cuidado con el Barça. Es lo que digo. Como no hagamos algo y acierte el Cholo, Nada, vamos camino al desastre. No llegué a ver el gol del Brujas. Pues de córner. un De córner, un córner, Córner. un claro. córner Como y una mala siempre. marca Sí. de Cardoso a Ordóñez. A balón parado somos inertes. Pero vamos, que Completamente el Brujas inertes. nos podría haber enchufado hasta 3 goles hoy, ¿eh? Sí, La sí, sí. primera parte. Por cierto, que nadie se alarme por lo que voy a decir a continuación. Este partido es simbología pura y dura de que el Atlético de Madrid ahora mismo no es un equipo capacitado para ganar la Champions. Es decir, que si pasamos contra las Brujas, que nadie se ilusione pensando, Bueno. Espérate, esta es la temporada de la Champions. espérate Ojo, que entra cuidado. clase. Que entra clase también, ¿eh? Sí, hombre, entra Class. Espérate que Vamos, entra Klaas. clase. Uf. A ver. Nos vamos todos y dejamos a Raúl Amigo, lo contra lindo clase que aquí. sería que te compres, Clas, que te compres un traje de eso de papa, de ahí, boludo. No, que es blanco, Ahí, Kevin. blanco. Yo Que es En un blanco. rojo pone Class, declaro nada. apóstol. Claro. Yo me declaro Bueno, pero apóstol de clase. uno rojo. Ya Yo fue. me declaro apóstol de clase. Soy creyente también. Class, Bueno, fíjate Sí, que yo lo intento, ¿eh? con mi porra se puede intuir un poco, ¿no? Sí, Adri, pues como no. Los 4 de Juliano. Claro, ahora nos faltan los 4 de Juliano. Claro, ahí están. Manu, me lo Lo que tiene me que jode, retirar lo con el único que escudo digan como de. crucifijo. Lo que me jode y lo único que dicen de Julián es senderista. Julián es de todo menos senderista, muchachos. O sea, No, es verdad que, tirale es que verdad tiene un que, mal momento, es pero verdad que es Claro. todo. Julián hace un Hoy- No, trabajo. no, no. Kevin, si estamos completamente de En eso acuerdo tú y estamos todos de yo. acuerdo, Kevin. Pero la función, que es para la que está en el Atleti, que es Sí, la de meter pero, o goles y sea, hacer eso, daño en el por área, eso, no Claro. la está cumpliendo. No, sí, no, Pero- lo que más me Kevin, jode, que Kevin, al Hoy tipo está en no se modo le ve pasota, chicos. Hoy senderista no es la palabra, chicos. Senderista no es. ¿Sabéis cuál es la palabra? Un tío que se columpia, claro, con la telaraña. Es un tío que Claro, trabaja, eso está clarísimo. Es un Forrest No, Gump, Adri, se exacto. columpia. Como Se dice el Cholo. columpia. Como dice el Cholo. Julián es un Forrest Gump. Un tío que corre, que se deja los huevos en el campo, pero ahora mismo no está enchufado de cara al gol, de cara a portería. Sí, pero se columpia. Es que hoy le he visto hacer unos tirabuzones en el aire, pasa que se le ha agotado ya la telaraña. Yo le he dicho, hoy le veo modo 75 pasota. millones y a tomar por saco, chicos.
Yo hoy le veo en modo Claro, se patota. llama Micheli. No sé, es que ni siquiera ha tenido un intento de gol hoy, ¿eh? La primera No. parte. Pues como casi todos los Y- partidos de esta temporada. Es que no chuta ni a Y no puerta. sé quién la ha puesto antes por ahí, que es verdad que hoy Julián los balones que ha tocado los ha perdido. Hoy no está enchufado y es que no le estoy viendo presionar como presiona en otros partidos. Hoy le veo No. muy en modo pasota, tío. Y mira que yo soy defensor de Julián y creo que había que darle un chance, pero hoy no, hoy le cambiaba. Puede ser Manu porque ya ha decidido su futuro, a lo mejor era lo que le agobiaba. Claro. Es que, o sea, vamos, siento sacar temas peliagudos siempre y ciertamente tóxicos, pero Arranca sí, la- es el. Corrígeme si me equivoco, Raúl, pero creo que ha hablado Gastón Edul hoy sobre el tema, ¿no? Sí, pero puede haber salido él a decir lo que quiera, pero Julián no tiene todavía la sensatez de salir a desmentir todo esto, con lo cual yo me lo creo. Si tú no eres capaz de salir a desmentir una información que te vincula con Sí. X o Y club, sabiendo que hay posibilidades reales de que ese fichaje se haga y que los periodistas que están informando no son precisamente Empieza la segunda parte, señores. En periodistas cambio, de muy baja o poca reputación, pues yo personalmente me creo esas informaciones. Sorloza salía a desmentirlas, Griezmann siempre que ha salido alguna información de estas salía a desmentirlas, Coque igual, Barrios igual, pero él no ha hecho ni el amago. Mira, dice Lailo Lala en YouTube. Venga. No da un pase, no hace un amago, no es Claro. que estés mal de cara al gol, simplemente. no, hoy Pues, Julián no está y esto es un partido importante, chicos. Sí. Gracias, Y- Rubén. Y no solo eso, y con esto yo me voy a escribir la segunda parte de la crónica, chicos, que si no la escribo. Lo único que quiero decir es, Julián, es que yo ya le veo, ya a nivel psicológico, desde el punto de vista psicológico, no está centrado. Y además se nota que le da igual, ya no solo es que no está centrado, es que le da, el problema es que yo le veo que le da igual el resultado del partido de hoy, pero le daba igual le daba igual el del Betis de la Cartuja, le da igual el del Barça, le da igual cualquier partido de liga que toque. O sea, veo a Julián sencillamente, pues preocupado de otros asuntos, que Dios sabrá cuáles son y él sabrá cuáles son, pero no está Vamos. pendiente del fútbol. Bueno, chicos, voy a escribir la segunda parte de la crónica, luego nos vemos en Vale. el post, ¿vale? Ok. Un abracito a toda la gente del chat, tanto de YouTube como de Twitch, avanti y fuerza y a remar contra el Brujas. Venga, vamos. Venga, Raulito, Grande, luego nos Raúl. vemos. Contra el Brujas, remando. Contra el Brujas en casa. Contra el Brujas. Contra el Brujas. Quiero que quede bien claro, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Contra el Brujas. Abrazo, chicos. Vamos, Aleti, Ale. Sí, que bien. A ver si entra Almada, que seguro que soluciona el partido. Venga, abracito. Que sí. Pon la Coque. Pelota para Coque. Vamos, Ya estamos con los gilicorners. La jugada preparada, boludo. Atención en cara a Juliano. ¡Qué buena! ¡Ay, qué pena! Pégala. ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Toma, Raúl! ¡Toma, Raúl! ¡Toma, Raúl! ¡Toma, ¡Pegale, Raúl! hermano! ¡Pegale! ¡Vamos! ¡Pegale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pegale, viejo! ¡Pegale! Por favor, que vuelva Raúl a mufar. Que vuelva Raúl a mufar, por favor. ¡Pegale, hermano! Oh. ¡Pegale, loco! ¡Pero pegale! ¡Vamos, qué golazo! Eso es lo que hay que hacer, pegarla de fuera del área, coño. ¡Vamos! 20 tuvo ya. sí, Vamos. boludo. Pegale. Rompe el arco, loco. Dale. Mira Juliano. La gente del chat, qué malo que es. Qué malo que es Cardoso, que no sé qué. Se besó el escudo, Cardoso. Se besó el escudo, Cardoso. ¿Qué carajo? Cardoso es malísimo. ¡Vamos! ¡Vamos, coño, vamos! Cardoso. ¿Qué carajo? Julián Baena y Cardoso los peores hoy. ¿Qué ha Chicos. pasado? Que teníamos casi 40 Hay que personas ya bufarlos, bajadas y de hay que golpe. bu- hay Seguir que aquí, bufarlos. cabrones, seguir aquí. Primeira vez na Liga dos Campeões e logo gol tão importante. Gol, pero es malo, Johnny Cardoso foi muito celebrado pelos seus companheiros. Aparentemente ele não sabia nem muito bem para onde correr. Yo, a ver. Espérate que vuelve. Hola, Kevin. Também. Kevin, ¿tienes conexión? ¿Has visto el gol de Cardoso? ¿Lo has visto? Pero yo qué dije. ¿Has visto? Yo qué dije. No, Cardoso, ¿a ti no te gusta? No, Pero no, ha llegado. Lo has visto, ¿no? Lo ha visto todo el mundo. Los que querían quitar a Cardoso, ¿no? Vale.
Lo volvemos a quitar. Sí, ¿no? Lo quitamos. Quitamos a uno de los mejores mediocampistas que hemos fichado en los últimos años. Le quitamos, ¿no? Hay que Qué quitarlo. locura lo que acaba de decir. Dale, sí, lo que voy a Hay que. Sí, vamos. Raúl Yo le quitaba ahora oportunista, mismo. dicen por el chat. Oportunista. Perdón, ¿qué he dicho de los cambios? Cardoso no se va fuera. No lo he dicho. A ver Yo si también lo he sacarme dicho, es verdad, lo hemos dicho los dos. Claro, digo, Cardoso está jugando muy bien. Y aquí la gente en el chat. Seguí, Raúl, seguí. Era lo Y que. recupera Cardoso justo, mira, vamos. Es Qué que. locura. Por favor. No, no, por favor. Raúl, pierde tienes, Julián. Raúl, tienes que entrar más a menudo a mufar al Atlético, Qué bronca me da darle- qué bronca No, me da darle la razón a este mufar. chico, boludo. Qué bronca. Mufar no, yo vamos, Cardoso sí que a mí me encanta este chico, lo he dicho siempre. ¿Por qué nadie me hace caso? ¿Por qué siempre es a posteriori? Almada me parece más Vamos, bueno que vamos. Cardoso, aunque es muy bueno. A mí no, a mí me gusta más Cardoso, ¿Quién ha Antoine. dicho eso? Igual Cardoso y Antoine. Almada Antoine. comparando Antoine, no, por peras con favor. manzanas, boludo. Claro, aparte que no Antoine, puedes no. compararlos, ahora mismo Cardoso está mucho mejor. A más Está nivel comparando peras con que manzanas, Almada. hermano. A más nivel Sí. que No Almada. puede comparar Almada con Cardoso. Almada necesita todavía mucho rodaje, tío. Acaba de llegar. No, es que son jugadores distintos, boludo. Son cualquier cosa. Está Aparte, comparando aparte, Sí. Kevin, que Cardoso conoce la Liga Española desde hace ya 2 años o 3. Sí, y Almada además acaba de llegar. hay una diferencia sustancial entre Cardoso y Almada, y es que Cardoso puede jugar, a pesar de que ha tenido problemas con las lesiones, 5 partidos seguidos Ay, qué pesado. sin ahogarse y 5 minutos. No, pesado, ¿no? Es- Pesado, boludo, qué pesado. Kevin, Pesado. ¿Dónde están los Kevin, graciosillos de Cardoso? ¿dónde están los graciosos de Caldoso? Hoy se han perdido. Vaya Hoy se han golazo, perdido. vaya golazo, ha metido. Sí. Poco se habla, Claro. Poco se habla. Aguántale. Ahora, como Sí, este dice chico. Alex Mochi, la aguantar ahora, ¿eh? Bien. No, aguantar no, a meter 5 charros más si se puede. Que hay que meterse atrás contra el Brujas, Adri, por favor. Qué bien. ¿Cómo no vamos a meter atrás con el Brujas? ¿De qué estamos hablando? Torlo, toca. Bien. Ha sido cine lo de Nah, que eso haya no. vuelto, ¿eh? Adri, las ideas que se me ocurren no me las pagas bien. O sea, se me ocurren unas ideas para remover aquí el armario, que no sé, esto yo luego no lo… mínimo, vamos, 2 años en Atleti Media por estas ideas que se me ocurren. lo peor, tendría que Raúl, tener mínimo un apartamento en primera línea de playa. En la Costa Lo Blanca, peor de todo es que mínimo. estás acostumbrando a la gente del chat a estas cosas. A este movimiento tan repentino, ¿eh? Pero si la gente, Estábamos aquí, creo que estábamos no hay- aquí, Manu y yo, de Kevin, de chill, y de repente vienes a remover el Bueno, video. no. Nos estás revoluciono el ambiente, pero es que hay que meterle chispa. Kevin hoy no quiere decir nada, Cuidado. no está jugando No, todo no, al mapa. a Kevin no lo he visto yo en estos 5 años que llevan a Atleti Media, no lo he visto yo enfadado en un partido. Hasta hoy. Claro, pero No estoy Porque enojado. yo- Pará. ¿Yo enojado cuándo, boludo? Kevin se lava los dientes por la… Raúl, ¿cómo es que escribes la crónica a mitad de un partido? No tengo la de la primera parte, luego la junto con la de la segunda y me diría, si no, evidentemente, pues no la escribo. Lo último, Kevin, cuando tú te lavas los dientes por la noche, ese espejismo que aparece, ¿no?, en el reflejo del espejo soy yo. Quiero que lo sepas, que desde hace mucho tiempo soy yo. Qué locura, amigo, está Y loco que, el y tipo que, este. y que, no, loco, perdona, la locura creo que es tuya por defender más a Thiago Almada que a Johnny Cardoso. Venga, Kevin, abrazo y… Por cierto, y chicos, abrazo y vaselina. ahora que está aquí Raúl, seguidlo en su canal de YouTube, Eso, gracias, Adri. que hace cositas de cine, ¿vale? Y le queda poquísimo para empezar a monetizar por allí. Se llama Raúl Malfoy. Seguidle si os mola el cine, os gustará, os gustará. Vamos, Julián. Gracias, Adri. Ha sido decirte que no me pagas y me haces spam, ¿eh? Hombre, Poco se… he visto, Julián, bien. claro, he visto la maniobra. Pasa el link de Raúl y le sigo. Pasadlo por ahí por el Pasa. chat. Que alguien pase el… Claro, el chicos. enlace. Y ya de paso hago yo spam. Seguirme en TikTok, que si no, no puedo hacer directos con También, Atleti Media. Me también. cago en la hostia. Se quita mano en todo. TikTok. Carlitos, buenas. Ostras, ahora sí que me voy. Ahora ya que está Vamos, Carlitos, ahora ya sí que me… ¿Opinas sobre ¿Opinas cine de sobre cine de adultos? adultos? No. Carlitos.
Buenas tardes a todos, incluido a Raúl. Bueno, pues por alusiones, Carlitos, enhorabuena por tu incorporación a las listas de. Ya sabemos de qué partido vas, por fin lo hemos descubierto esta ¡Ojo! tarde. ¡Ojo! Que vas por lo Sorlo. menos entre los 5 Pelea primeros. Sorlo, Y espérate, gana que viene solo por allí, ¿no? Julián, ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Julián. ¡Ay, Dios Ay. mío! Vamos, Coque. Más Ay, fuerte el pase, Pero, tío. pero ¿y ese pase? Más fuerte el pase, tío. Paulo pone seguirme en Bizum, chicos. Maldito Paulo, viejo sabroso. Viejo sabroso, Paulo. Uy, no manches, estás bien cabrón hoy, ¿eh? Venga, chicos. Julián no está, no. Nos vemos en el post. Venga, Si viene Raúl. Carlitos, me pondré malo. No me apetece escuchar hoy a Carlitos. Nos vemos, Raúl. Está, Venga, chao. creo que está en el campo, creo que está allí en el estadio, ¿eh? Raúl sin gafas me recuerda a Charlie Kirk o a Fabrizio Fauna. Venga, abrazo, ahora sí que sí. Chao, chavales. Venga, Raúl. Qué locura, loco. Está loco el tipo este. Está loco, boludo. André. Qué locura. Hay pocas cosas que me dan bronca, pero darle razón a Raúl es la. Nah, es su personaje. Es su personaje. Es su personaje. Darle razón a Raúl, boludo, me da una bronca. A Raúl se lo ha comido el personaje. Vamos. Vamos. Arranca, Juliano. Pelota para Julián. Ernesto Mejide, sí, sí. Bicicleta. Ay, No, Sorlo. jugala con Sí, sí, Julián, no, pero hermano. espérate, que la está peleando, La ¿eh? pelea y la Bien, gana bien, bien. encima el hijo de- Bien, Sorlo. Pégale vos. Bien. Uy, Juliano, que nos ha escuchado. ¿Cómo se nota que Juliano ve Atleti Media? Pégale. Qué bien. ¿Cómo se nota que Juliano ve Atleti Pues Media? iba adentro, ¿eh? Qué bien. Bien, Llorente. Vamos, Llorente. Qué bien. Medio. El Ay, césped se está, resbaló. el césped está muy mal, ¿eh? Sí. Se resbaló. Qué pena. El césped está fatal, tío. Resbala mucho, ¿eh? Presionan todo. No, estás Ojo. offside. Estás en offside. Vamos, Julián. Está en fuera de juego. No. Pégale. Qué bien. ¡Ay, el control! Ay, qué pena el control. Mira, menos mal. Madre mía, Julián, tío. Está fatal Julián hoy, tío. Está fatal. Es que ni los controles, ¿eh? El personaje se comió a Raúl. Me enamoré. Sentí pasión dentro de ti. Nace más fuerte mi corazón. Ruggeri. ¿Buena? ¡Ay! ¡Uy, qué pena! Sorloz Era está hoy difícil, increíble, era ¿eh? difícil. Sorloz está increíble hoy, ¿eh? Lo que le pedíamos el otro día que nunca estaba donde tenía que estar, hoy está en todos lados, ¿eh? Se viene Antoine. Se viene el pelito azul. Entra. Malo el remate, pero bueno, la colocación bien, por lo menos. No, pero era difícil, Adri. Sí, sí. Se viene Antoine, va a salir Julián, seguramente. Isso mesmo, o jogo tá parado e aí a gente vai ter a substituição no Atlético de Madrid. Tá dando um pequeno problema na placa, mas agora a gente já tá conseguindo ver que quem sai de campo é o Julián Álvares. Julián se pira, ¿eh? Por Griezmann. Eso estaba claro, ¿eh? Griezmann, camisa 7, o torcedor do Atlético Esto estaba claro. bastante o Julián, uma temporada complicada pra ele, André. E Qué mal está Julián, tío. Me da esta pena, tío. Es que me da esta pena, ¿eh? El vídeo que hizo Paula sobre la psicología en el deporte es que le está pasando a Julián, tío. Sí. Todas, basicamente, dele. E quando ele sai da área, ele é menos perigoso para gerar jogo do que o Griezmann, por exemplo, quando se junta aos Buen fichaje el de Paula, ¿eh? Está muy Para bien, la pero- media, ¿eh? Poco se habla. porque tá sendo um tormento pra defesa. Poco se habla el fichaje de Paula, ¿eh? Boa substituição do Simeone. Pegando pela primeira vez no jogo, Coque. Ah, Ah, qué pena. y Hancock está subiendo mucho, chicos. Pero siempre, Hanko es Pero un. siempre, claro, siempre lo hace. Es un Beckenbauer, tú. Se emociona y va. Cuidado aquí. Uf. Bien, Juliano. Bien, Antoñito. Buena vaina. Vamos. A Eso correr, es. a correr, Eso es. a correr. Ay. Ah, Y la retrasa y espera y dice, ok, a quién se la doy a Coque. Valero, claro, en portugués. Somos multilingües.
Llorente. Joder, a ver si hacen otro cambio y me voy a rellenar el Fusti. Desborda Juliano, sigue Juliano. Dale, Griezmann. Uy, Llorente se está rebalando mucho, ¿eh? Escudos, escudos, escudos. Escudos, escudos. Muy buena foto que nos ha pasado Pau por el grupo de WhatsApp, ¿eh? Es que este nos va muy bien, Valero. No queremos cambiar. Por si acaso. Se ve súper nítido. Joder, tiro al palo hace que no me funciona a mí, macho, un montón de tiempo. Qué bien, Ruggeri. Venga, Cardoso. Hanko va con el pito tieso por el campo. Y a mí no me interesa en qué campo jugué. Ya lo Ay, no me acuerdo. damos la vuelta en cualquier división. Daría la vida por verte campeón. E aí a pressão do Bruges. Juliano Simeone para Griezmann. Llorente. Uma coisa Falta. que a gente vai ver o Bruges. Voy a rellenar mi momento. Dale, dale. Llorente nació con el pito tieso. Lo de Llorente, tío, es espectacular. La próxima camiseta que me compre va a ser de Llorente 100%. 100%. O de Oblak. Dice que el Cholo caliente, le mandó a calentar a un par más. De Oblak se compran pocas camisetas, ¿no? Yo no he visto a nadie con camiseta de Oblak por el Metropolitano, tío. Aguanta, Sorlo, qué bien, qué partidazo está haciendo. Ay, qué pena. Manu, ¿tú qué? Manu, ¿tú qué manejas más del tema de camisetas? ¿Has visto a alguien en el estadio con la camiseta de Oblak? Hostia. Que yo las veces que he ido nunca he visto, ¿eh? Complicado. Sí es cierto que las camisetas de portero no los venden colores igual. Ya. no, siempre son negras, verdes o naranjas. Y como son las de todos los equipos igual, no se venden mucho. Claro. Yo de hecho tengo una de Gea, negra, que me la puse hace poco en un directo. Y son muy caras, las camisetas de portero, son más caras que las de jugador. Claro. Pues no deberían, porque si no, es que si no, no venden. Mucho cobra para las pocas camisetas que vende. Cuidado, Juliano. Griezmann ya ha hecho más que Julián, dice Raúl, por el chat. Un tirón en... De Gea, no jodas. A ver. Sí, Spanish es de la... Claro, de cuando estaba... Era de un colega, de hecho. Era de la primera Europa League. Muy buen portero. Prendele fuego. Muy buen portero el de Gea del Atleti, de aquellas temporadas, Lástima que se fuera como se fue, pero bueno. El dinero a veces, pues, es lo que tiene, ¿no? El dinero de los todos, y no se digan a Borjita, que es ludópata. Mejor Courtois. Aleti. Hemos tenido muy buenos porteros, La verdad que no nos podemos quejar. De pequeño tuve la de Molina. Molina, porterazo también. Cardoso de Escocia. Leo Franco. ¿Te acuerdas de Leo Franco, Manu? Leo Franco, el Mono Burgos. El mono. Abel Resino. Cardoso de Escocia, el embrujo. Siempre hemos tenido porteros top y delanteros top. Se calmó el partido, ¿no? ¿Y segundos y de segundos porteros? Quitando No, ahí a... ¿Quién ha sido para vosotros? ¿Quién ha sido de los mejores? Segundos porteros. Cuidado, cuidado. Uf. Bien, Cardoso. Dejó la vida a Cardoso. Moyá, 100%, uno de ellos. Sí. Cuidado.
Muso podría estar también perfectamente. Sí, Muso este año, sí. Adán. Hostia, Adán, ¿eh? ¿Os acordáis de Coupet? Joder, qué malo era. ¿Y cómo se llamaba el italiano, tío? El italiano este que vino... El del Milan. Sí. Aviati. Aviati. Joder. Aviati. Lo de Cardoso besándose el escudo. me Ojo tiene Lukman, hablando. Vamos, Lukman. Lo de Cardoso besándose el escudo me tiene bailando. Quiero foto de esa, ¿eh? Lo acaban de mostrar, no sé si lo viste. Sí. Atención. Fuera. Ay, Dios. Uf. Menos mal. Qué miedo, loco, esas jugadas. Falta. Falta. Ah, menos mal. Qué listo es Viene Griezmann. Lukman. O Lukman vai vir no Atlético de Madrid. A gente tem 2 substituições no Clube Bruges. Tá saindo de campo o Cardoso, uno di nuovo. Soldi pra entrada do camisa 17. Se va 3-10, menos mal, chicos. A gente vai ter mais uma alteração. Tá saindo Pues este es el mejor del Brujas, ¿eh? consigo enxergar o número da camisa. Tá entrando 67. Diacon. Se viene. Não pra saída do Diacon es bueno, cabrón. Diacon. Wetzel. E no Atlético de Madrid vão entrar 2. O Lukman tá preparado e a gente consegue ver que o Simeone vai fazer Tiene nombre de villano del Elden Ring, ¿no? Nahuel Molina que tava aquecendo desde o intervalo, então Ah. a gente vai ter alteração. Nahuel Molina y. ¿Cardoso será más de Trump o de Kamala Harris? Yo creo que más de Kamala Harris. Sale Molina también, chicos. Hostia. Lukman y Molina. Lukman y Molina. Lo habéis Enfrentar a invocado. Diacon, Molina. Dios mío. Lo habéis Qué invocado, locura. ¿eh? Yo creo que se va Cardoso o Baena. Cardoso y Baena, perdón. Ambos. O Juliano. Pues no sé si a Cardoso lo va a cambiar, ¿eh? Ay, Dios. Uf, Ruggeri, la velocidad. Tú que lo acaba de... Lo acaba de desbordar en 2 segundos por... Sí. La velocidad y Ruggeri son. O son Black sinónimos, perfecto, sí. justamente. Poco cobra, ¿eh? En verdad. Qué pesado. Poco cobra. Poco cobra para lo que hace, ¿eh? Que tenga que hacer labores defensivas también. Eras, Oblak es el mejor portero de la historia del club. Sí, Por números, sí. no hay dudas. Entre los cambios. No hay dudas, Juliano Eras. puede ser, ¿eh? Isso, agora Juliano y Baena, chicos. no Atlético de Madrid. Ainda não, André. Ah, todavía no. Todavía no. No, cuando saquemos nosotros. En fase defensivo. Qué bien, Coque. Qué bien, Coque. Griezmann. Poco cobra Coque. Poco cobra Coque. Me cago en la hostia, Sorlo. Sorlo, la com. No, hombre, no. ¿Vas a cobrar esa falta? Vas a cobrar esa falta, loco. Y la juego rápido, cuidado. Cuidado. Bien, Bien, Johnny. Cardoso. Bien, Johnny. Siempre le está haciendo la misma, Cuidado, tío. cuidado es aquí. zurdísima para la derecha. ¿Vale? No tan rápido. Ojalá, Alex, ojalá. Claro, es que meter a Lukman ahora con la defensa que está ya reventadísima. Pues cuidado ahora, ¿eh? Lukman puede hacer estragos, ¿eh? Por eso he dicho yo al principio del partido que es buena idea lo de sacar a Lukman de revulsivo. Mm. Junto con Griezmann. Lo del caminante noruego, loco. ¿Sabéis por quién creo que va a cambiar a Lukman? ¿Por Sorlot? Sí, ¿Por Sorlot? sí, Puede ser, ¿eh? Ahora Y que- poner a Baena de media punta. sí. El mismo 11 que contra el Betis, ¿eh? Cardoso jugó contra el Betis. Bueno, No. de delanteros. Perdón. Ah. Baena, Está solo ese ahí. Griezmann, Lukman. Cuidado, Cholito. Baena Bien. no debe salir del campo de Bien, juego. bien, bien, Juliano, bien. Juliano. Neta. Es un Bien, Pelé, Juliano. Es un crack, tío.
Necesitamos 11 julianos en el campo. Coque, Seis. Coque. Uf. Se va Llorente al medio. Y Baena Ah, por Baena. Me sorprende lo de Coque, ¿eh? No, era Coque o Cardoso y Cardoso lo está haciendo muy bien. ¿Sorlot y Lukman jugaron juntos? ¿Quién? Sorlot y Lukman jugaron juntos. No, creo que no. O sí. Se han jugado, sí. Dichosos los que creen sin haber visto, puesto que de ellos serán el reino de... Entro ahora, chicos, al StreamYard también. Vale. ¡Vamos, Clash! Aura. Entra Clash, el Atleti mete un gol. Cruzamos dedos. El padre Clash entra ahora, Listo, ya estoy. Chicos, y atentos a la posición. Griezmann se va a la banda izquierda y Lukman se va al ataque. Mira vos. Buah, encima Clash viene con camiseta histórica. Vengo Vamos, con Clash. Aura, vengo con Aura hoy, sí. Viene con la creyente, ¿eh? Efectivamente. Bien, no Black, bien. Cuidado al penal, cuidado al penal. Nada. Nada. Oremos. Innecesario Pubil. Innecesario Pubil que tiene amarilla, Pubil. Segundo. No, pero Pubil innecesario. Estás con amarilla, nene. Vamos a perder el siguiente partido. Qué innecesario. no se la va a sacar, Kevin. Le va a advertir. Pero no ha hecho nada Pubil. Le ha recriminado solo, no le ha hecho nada. Nah, eso no es penalti, tío. El piscinazo, pero vamos. Eso no es penalti. Nada. Lo mismo que lo de Juliano en la primera. Igual. Le ha dicho, Hostia, le ha dicho, ¿has visto el comentarista en portugués? Ha traducido lo que yo he dicho, ¿eh? Lo está viendo el VAR, ¿eh? Nada, pero no es. Nada. No es. Para la tierra, ya está. Qué cover. O Pubil chega por trás do Solis, o Verman chega para tomar as dores, aí chega o Johnny Cardoso para afastar o Verman, aí chega o Nahuel Molina, aí Ya está, chega a Spanish. turma do... Tem a turma do Deixa Disso. Y la intenta ganar como puede Sorloz, pelea Juliano, sigue, no, le intenta recuperar el Brujas, patapum para arriba del equipo belga, quiere ganarla como puede algún jugador del Atlético de Madrid. Ya está, eso es. Tranquilos. Le cae a Jan Oblak, minuto 71 de partido, 2-1 gana el Atlético de Madrid este partido de 16avos de final de la UEFA Champions League. El toquecito para que juegue 6. Intentaba recuperar Llorente el resbalón. Bien, Marquito, bien. Y el saque de banda. En fin, he visto una cosa, chicos. He visto literalmente clipines sueltos del partido. O sea, lo he ido siguiendo como he podido con vosotros por el chat y con el Bisoccer. No es coña. Sensaciones un poco... O sea, por lo que he visto, no ha sido tampoco muy buena primera parte, pero empate a 1. Está siendo un copia y pega del partido de ida, Clash. Vale. Bueno, mientras... Bueno, más bien el partido de ida, la primera parte lo hicimos mejor que esta de hoy y ahora en la segunda parte otra vez el Brujas está animado. Vale. Nos hemos vuelto a echar mucho atrás. Luigi. Cuidado que intenta desdoblar precisamente el jugador del Brujas. Este Forbes la pone... Vale. Ruggeri. El Forbes entendió que con los cambios de ritmo lo hace pelota. Sí. El extremo derecho suyo es muy bueno y es que encima es zurdo y se le está metiendo todo el rato para la derecha, tío. Yo te llevo dentro del corazón. La intenta ganar Sorloz. La pelota ahora
para que corra el Brujas. Recuperó. Bien, precisamente Antoñito. Antoine Griezmann gana la posición. Ahora Johnny Cardoso, el balón para David Hanco, tiene que tocar hacia su portero, hacia Jan Oblak, el autor de la asistencia del primer gol, y pega el pelotazo largo para que la pelee Giuliano Simeone. Lo intenta, Vamos, se la Sorloth. va a llevar el noruego. Ojo, cuidado porque puede atacar el Atlético de Madrid. Sigue Sorloth con el esférico, entrega para Llorente, ya se plantea el frontal del área, Llorente para Giuliano, un poco fuerte el pase, va a intentar recuperar la posición en el lateral, va a ser saque de banda para el Atleti. Bien. Calienta Josema, calienta Rodrigo Mendoza y no sé quién más vi. Bueno, Almada, por el tamaño Almada. Nahuel Molina. Yo te llevo del corazón. La juega Nahuel Molina con Giuliano, intentaba Hostia, tirar el Giuliano. se la vuelve a llevar Giuliano, toca con Llorente, ojo porque puede ser bueno, el centro de ¡Qué pena! Llorente despejó la defensa del Brujas y ojo, cuidado porque sigue el ataque del Atlético de Madrid, la intenta ganar Pubi, pelota para Cardoso. Qué grande Pubil, es como Messi. Si le cabreas, te Es una indigna. locura. La pelota con Ruggeri, Ademola Lookman buscaba alguna opción de atacar el nigeriano y tiene que jugar hacia atrás el Atleti. Pubil, entrega con Nahuel. Quiere vivir un poquito más en zona de 3/4 el Atlético de Madrid. Pubil con Giuliano, entrega el pasecito filtrado para Sorloth. Bien, Vuelve a tocar con Sorloth. el argentino. El Atlético no quiere tampoco precipitaciones innecesarias. Presiona también con todo el Brujas. Este es Oblak. La pelotiña para ¡Ay, Dios! Johnny Cuidado. Cardoso. Uy, va. Uf. Tiene que echarla la ha tenido que echar fuera. Se han cagado ahí, ¿eh? Sí. Es que se le había echado ya en los delanteros a Oblak, ¿eh? Joder, y ojo, cuidado porque sigue Fols, quiere ponerla, despeja Hanco, la pelota para que Aguanta, ataque el Giuliano. del Brujas, se la va a llevar Giuliano Simeone a pura garra y quiere salir del área. Qué Giuliano bien. que toca con Griezmann, la Juega solo pisa el para tipo. Llorente y ya está el Atlético de Madrid fuera de su ¡Qué campo. buena! El patapum para arriba, ¡Vamos! Llorente. pelota! Puede ser ¡Vamos, bueno. Sorloth! Corre. ¡No! ¿Qué hacéis? Vamos, Luma. Sí. Pégale. Pégale. ¡Vamos! 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 ¡Que lo quiere celebrar hasta el perrillo conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! De Alicia. Mira que le han hecho mal, tronco. Mira que le han hecho mal. Malísimo, tío. Me cago en la hostia. Cualquier cosa, boludo. Bien ahí. Raúl. Ojo, Raúl. Vamos, qué bien Ademola, ¿eh? Semi-creyente. Ah, nos están hablando por... Bueno, ha entrado un vikingo en YouTube, a la Madrid, 0 Champions. Hasta luego, vikingo. Y otro, Paucha 01, no me ignores. ¿Cuál sería la defensa para el siguiente partido? Por favor, para el siguiente partido jugar Ruggeri y Pubil. Hombre, digo yo, ¿no? Pues ya está. Raúl, me declaro semicreyente. Al siguiente partido, ¿el de Liga os referís? Bueno, el de El de Liga Liga habrá es cambios. el siguiente partido va a ser una vamos, o sea, esperar literalmente que juegue Javi Serrano va a jugar. Guardiano Monserrate, Javi Serrano. Javi Serrano y Miguel Cubo, no es broma. Sí, O sea, Oviedo de visita, ¿no? Oviedo en el Tartiere, sí. Contra el Oviedo palmamos, seguro. Te quiero Atleti, te quiero Atleti. Nos llamaban locos, Clash, nos llamaban locos. Nos llamaban locos. En fin. Y pobre espérate, Algeciras y robar- espérate las porras, ¿eh? Espérate las porras. De momento, Kevin y yo estamos ahí acertando, ¿eh? Sí. Pues ojalá la acierte Adri, no creo, pero Hay tiempo, Ojalá que la ¿eh? acierte Adri, la verdad, que es su cumpleaños Ojalá que y la se lo acierte. merece. sí, Hay sí, tiempo. sí. Ojalá que la acierte Adri. 5-1. 5-1. Hay tiempito. Ay. Pero bueno, con el 3-1 me conformo, ¿eh?
No, Adri, ¿Cómo pasa de- es tu cumple, queremos que la ganes tú. Venga, Sí, hombre, vale. sí. Falta. Venga. Ela dá no pé do zagueiro suja, né? E muitas vezes não conta. Então, pra Cuidado. número talvez não conte, mas... Sigue el ataque del participa da jogada. Brujas, entrega para el 67 para que ataque precisamente. Nada, Uy, va. nada. Nada. Levantate, Se la vuelve a levantate. llevar el Juliano y el toque. Qué bien, Juliano. Bien, Juliano para Solo, de ojo, porque puede volver a correr el Atlético de Madrid. Se intenta desmarcar. Solo, qué buen pase le acaba de ¡Qué filtrar. buen pase de ¡Ay, Sorlot, qué eh! pena! Una buenísima, tío. Hoy Sorlot, mira que yo soy Pero un hate de Sorlot. el pase pero que hoy le ha dado- Sorlot, No, no, genial. muy bien hoy. El pase que la solo con el exterior que parecía Ibrahimovic. ¿Qué es esto? Qué barbaridad, por ¡Qué favor. pelota le puso! ¡Qué pena! Já tá o Llorente lá no meio com o Molina de zagueiro. Mira que soy un hate de Sorlot, pero 100%, pero hoy partidazo. No, pero no, partidazo, hoy- partidazo, Hoy partidazo. MVP, hoy MVP, solo, pero Muy vamos. bien, Solo. Ojalá verlo así todos los partidos, tío. Ojalá, Que entre Cristian. Que entre la China. La pelota para que corra precisamente el Brujas. Ojo, porque puede generar peligro. Cuidado. La quiere colgar, ¿no? El toquecito recuperó perfectamente Johnny Cardoso y quiere montarla Ay. contra el Atlético de Madrid. Y es falta para el Atlético. Lleva 2 partidos a un nivel como la temporada pasada. Sí, sí, no. Además, la temporada pasada, recordad que solo se activó en la segunda vuelta, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, sí. Es un jugador de segundas vueltas. Cosa, ¿le van a contar la asistencia a Lukman o no? Sí, claro. Sí, Supongo que para sí. mí sí. Sí, sí. Es, O sea, la pelota iba para él. Era pase, era pase. pues Se buen desvía, bicho. pero era pase. Vale. Otro también, los datos, ¿eh? De Lukman. Igual. Uy, va, Oblak. Pero es que mira cómo corre Lukman también, también Sí, os sí. digo, ¿eh? O sea, Hombre, acaba de entrar. 7 partidos, por cierto. Lleva Lukman algo así. Y creo que ya ha igualado su temporada con el Atalanta, ¿eh? La 25-26 que estaba haciendo. Hostia. En 19. O sea, Aura, lo de ese tío es aura. es aura absoluta. La lleva Joaquín 6. Tiene que tocar ahora. Van Aken, el MVP de la ida. Sigue Van Aken. Entrega para el extremo, para el 67. No alcanza a ver quién es. No sé si es Okafor. Le intenta meter cuerpos. Juliano. No, la ha dado él. No, sí, va a ser saque de puerta, saque de puerta. Creo, sí. Sí. Crack, Juliano está defendiendo muy bien este partido. Sí. Diacon, vale. Lleva unas Ya. cuantas, lleva unas cuantas. El despliegue físico Corre. de Juliano, Vale. bárbaro, ¿eh? Bárbaro. No, Juliano es una locura. Cuidado. Era saque de puerta, ¿eh? Sí, a mí me pareció saque de puerta, desde luego, pero bueno. Marquemos bien esta. Ojo, Mendoza. Mendoza Jiménez, ¿eh? Sema y Rodrigo Mendoza. Osema y Mendoza, sí. Minuto 82. Agotando- Se va Pubil, seguro, por la amarilla. Pues no sí, tiene seguro. amarilla, no tiene amarilla. No tiene amarilla, Pubi, ¿no? Sí. No, pero está. Estaba está Ah, percibido. pero está percibido, es verdad, vale. Está percibido. ¿Sabéis cuándo se limpia? Eso es lo que os iba a preguntar yo. ¿En semi Creo puede que ser? ya, ¿no? ¿Semi? No sé, Sí, ¿eh? anda a llegar a semi. Para Anda a que, no llegar a haya, semi. para que no haya ningún apercibido, ¿no? Para la final. Claro. Se van a ir Juliano y Pubil seguramente. Y Pubi. Es capaz de sacar a Sorlo del tipo. No, Cardoso. solo se queda. Cardoso. Cardoso y Juliano. ¿Doso? Sí. Raúl, Juliano, también te digo que igual que pasas cuentas a Kevin por Cardoso, quizás haya que pasártelas a ti por Juliano, ¿eh? Gracias, Clas. Esa duele, ¿eh? Esa duele. A ver, ¿es verdad o A mí no? déjenme tranquilo. A mí Defensa- déjenme tranquilo. Defensa de 3, señores. Ruggeri y Molina de carrileros. La pone Diacon, balón larguito, despeja de puño Oblak, ojo, despejó otra vez la defensa del Atlético de Madrid, aborta el peligro al menos más próximo el conjunto colchonero, sigue
Esa de Oblak. Se la va a llevar Oblak, efectivamente. No vale la Quiere pena. ganar. El Atlético no vale la pena que se la juegue ya. Si tiene el partido No, como ya lo tiene. Ya tiene un 3, ya tiene un Sí. 3-1. Sí. Sin tonterías, quiero decir. Sin Ya nos ha tonterías, que la temporada es muy larga. No solamente es que la temporada sea muy larga, es que todavía queda partido y nos empataron muy rápido también Sí. cuando jugamos allí. O sea que, cuidado. Se le intentaba llevar a un futbolista del Brujas, la va a recuperar Griezmann, pues no, se la lleva Meta, solo Griezmann. porque quiere correr el Atleti. Qué bueno se lo ha quitado. Qué bien, Llorente. Marca Y llega, vuelve y a llega ir. Llorente, Qué vamos. bestia, Se tío. la lleva de a Qué Lukman y bestia. ojo porque quiere atacar el Atleti. Sigue Oye, Lukman. pero ¿esto qué es, tío? Falta. Amarilla, ¿no? Falta y amarilla, falta y amarilla. Yo tengo saneadas mis cuentas, claro. El tiempo es un buen consejero y me dará la razón sobre el hijo del entrenador. Pues. Bueno. De momento, Pero amarilla Llorente, ¿por qué? por protestar, a lo mejor, no lo sé. Pero si no ha hecho nada. Si le ha venido el otro tonto a empujarle. La de mola, mola. La de mola, mola. Yo de verdad que no estoy entendiendo nada. Esto es amarilla de manual. Bueno, vale. Por eso. Vale, esa igual te la puedo No comprar. importa lo que pase, no nos separará. Aleti, yo te amo. Contigo hasta el final. Ale. Escudos, escudos. Ale. Qué bonita. Ese cántico me parece súper bonito, tío, de verdad, ¿eh? La cuelga Ese Griezmann. Griezmann. Cuidado, que intentaba rematar Juliano. Se la va a intentar llevar Diacon. Le intenta sellar para un jugador de Atleti. Tiene que despejar el Brujas. Se resbaló precisamente uno de los laterales. Y va a ser balón de Rodrigo Mendoza para Jan Oblak. Balón todavía en posesión del Atleti. La reclama Molina. Dice que hay ofrecimiento de futbolistas del Atlético de Madrid. Y va a ser pelota para que la vuelva a luchar y la vuelva a ganar Alexander Soroz, que está imparable hoy. El balón de Griezmann para Lukman, la pared entre los dos. Ojo Lukman, quiere armar el disparo, sigue Lukman. ¡Ay! Qué bueno es Qué Lukman, pena, tío. Era un golazo. ¿Cómo se entiende Lukman y Griezmann, tío? Sí. Era un golazo. Adri, mi niño, te quiero mucho, que te veo que estás por aquí por el chat. Aleti, yo te amo. Contigo hasta el final. final. Ale. Ale. Sí, mañana espérate, porque mañana nos toca grabar programa del nuestro y nos vamos a dar de piñas un poco porque es el último Oye. que tenemos antes del Bébete partido una- con el Barça. Bébete una de estas clases y te vas más contento. Sí. Yo a partir de ahora siempre mi Fusti para los directos porque tiene aura. La cuelga precisamente. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patrick de Sorlo! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Vamos! Para vos, Adri. ¡Vamos! Madre mía, Ruggeri. Madre mía, Ruggeri. Solo hoy me ha hecho un regalo, 3 golitos. Nati dijo 4-1, ¿Quién es habrá, verdad. quién habrá Nati dicho dijo el Cholo 4-1. a... ¿Quién habrá dicho el Cholo a Sorlo para que cambie su actitud, tío? Un gol y gana la porra. Pues, a ver, es complicado, Es complicado, Un golito y ganas la porra, Adri, piensa en eso. Pensemos en que tienes que ganar la porra. Ya está. No hay una, Hazlo, Sorloz, hazlo. Hazlo. Charló con Eh, Sorloz y le dijo- Súper. Vaya golazo, tío. Vaya golazo. ¿Quién ha sido el pase? ¿Lukman otra vez? No, Ruggeri. No, Ruggeri. Pues, desde que Vaya No, pase no, de es Ruggeri, una tú. locura. Es una locura, Vaya pase de Ruggeri. Suelo. E na anterior com a Real Sociedad ele fez 26. Pum. É um jogador muito fazedor de gols, dupla do Haaland na seleção. Qué bonito. O Atlético de ¿Cómo? Madrid. Creo que ¿Ves? Sorloz salió a decir que Le tuvo una- ha dicho Sorlo. Te ha ganado una botellita esta noche. Bájalo. Dale. Estoy por sacar a Hay que decir que Sorloz del cabrón tiene aura, Tiene aura. no. Tiene aura, Yo desde aquí entono lo vengo a decir, entono el mea culpa con Alexander Sorloz. que Qué sí que es verdad diferente que se hay- ve, qué diferente se ve el Sorloz anterior a este, Qué diferente se ve. Sí,
este se siente muy importante, ¿eh? O sea, me gusta mucho. Me gusta mucho. La va a poner ya con... Quiere intentar rematar a un futbolista no muy pasado y se lo va a llevar absolutamente nadie. Va a ser saque de banda para el Brujas. Mañana tenéis la prórroga en directo, Clash. ¿El qué? La prórroga la tenéis. La prórroga la tenemos mañana. Mañana la grabamos, luego edito en función de lo que haya pasado también con el Madrid, para meter un poco el resultado y demás y abrir boca de cara al siguiente programa. Y ya está. Pero eso que lo tema hacéis, es- eso que lo hacéis en directo. ¿eh? Cuidado, cuidado. Vamos, Adri, que te lo Dios. llevas. Ay, Dios. No, o sea, lo hacemos en... Grabamos en la uni, en plan, llegamos allí, grabamos tal... Lo grabamos el miércoles, edito el audio para tenerlo el jueves para la radio en la que estamos de la universidad y el viernes se sube el programa a YouTube y al portal con las imágenes y con todo. Claro, normalmente lo que me suelo esperar es de cara a la edición es a que, por ejemplo, si hay eliminatorias de Champions, pues comentamos un poco por encima lo que haya pasado el día anterior y el siguiente ya nos metemos un poco más en profundidad, ¿sabes? Porque no nos da, o sea, no tenemos una bola de cristal. Claro. Entonces comentamos un poco, a lo mejor pongo alguna foto del partido, por ejemplo, si pues mañana que grabamos, mañana grabamos por la tarde, pues cuando esté editando meto una foto del partido del Madrid, lo ponemos en plan perfecciones generales y luego ya el siguiente programa ya lo comentamos. Y ojo porque quiere salir la contra, este es Vámonos. Marcos Llorente, solo contra el mundo Llorente, sigue Llorente. Llorente de mi vida. Sí, de verdad. ¿Por qué no se la dio a Sorlo? ¿Por qué no se la dio a Sorlo? Porque se ha acordado de Anfield. ¿Por qué no se la dio a Sorlo de ahí, boludo? Pues chicos, 93, nos vamos a ir al 93. Entonces, Escudos, escudos. Escudos, escudos. pues dale, que dale. La cuelga Habana. ¡Hola! Alta, tío. Arriba, Black, hay que ir por el quinto. Dale, que tenemos que meter el quinto, loco, dale. Que ya me da igual. Son 4 bolitos, tío. O sea, Arriba que hay que ir por el quinto, coño. Que era- Sopa arriba. de un macaco. no, llega a marcar Llorente y me vuelvo loco, Queremos al Tottenham. Queremos al Tottenham. Ale, ale, ale. Pues fíjate que a mí me da un poco igual quien nos toque, O sea, Yo creo que sé por qué te da igual. Ay, Dios. Que nadie se ilusione. tú me Que nadie entiendes. se Tú me ilusione. entiendes, ¿no, Kevin? Que nadie se ilusione. Tú me entiendes. Qué locura, boludo. Ojo. A ver, pues, vale, total. Quiere pelear la Lukman, la recupera precisamente, juega con Ruggeri que la filtra precisamente para que ataque el Atlético de Madrid de nuevo. Creo que Rodri Mendoza. Rodri Mendoza, ahí está en su primera participación en la UEFA Champions League. Sigue Mendoza, intentaba recuperarla, bien. se la lleva, ¡qué bien! Ruggeri, uy. No, a Lukman, Ruggeri. Ay, qué pena. ¿Qué sombrerito le tiró? Qué bien, Ruggeri. Bueno, Ruggeri, ojo. No, lo de Ruggeri es una locura. Ruggeri. Meta. Y Juegue. ojo, Griezmann el taconcito, madre del amor hermoso. Lembrando que amanhã tem enorme Real Madrid Benfica, exclusivo, só na HBO Max você vai acompanhar. Estamos Exclusivo. Bueno, millares, los que gustan de un fútbol de emoción. Porque luchan como hermanos, defendiendo sus colores con un juego novillano. Derrochando coraje y corazón. Tararara. Aleti, Aleti, Atlético de Madrid. Qué bonita Aleti, Aleti, Atlético de Madrid. Jugando, ganando, pelea como el mejor. Porque siempre la afición se estremece con pasión cuando queda de todo campeón.
Y se ve Y- frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde la gente llegará. ¡Atleti! ¡Vamos! Señoras y señores, el Atlético de Madrid Se ya acabó. ¡Let's go! Octavos de final de la Champions League, señores. ¡Let's go! Octavos, chicos. Uf, Se acabó. Po, 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 po. ¿lo puedo decir? Adri, ¿me das Déjame autorización? el. Te doy autorización. Desde que empezó el movimiento de creyentes, el Atlético de Madrid ha anotado 13 goles en 3 partidos que se han mencionado, 13 goles, y solo ha recibido 1. Y ha sido hoy. Me declaro una. ¿Puedes creer en todos los Claro. partidos, por favor? No, creo en todos, pero hay que manifestarlo. Me declaro una, me declaro 2, me declaro 1000 veces creyente. Y ya está. Señoras y señores, estamos en octavos de final de la Champions League. Es muy complicado, es muy difícil, lógicamente. O sea, esto tampoco vamos a vender una moto que no es. O sea, el Atlético de Madrid Grande, lo más Adri, probable Deku. es que no está capacitado para la Champions, y esto es así, y lo hemos visto también en algún punto, pero el punto está en es muy probable. Yo lo siento mucho, pero cosas más raras se han visto en el mundo del fútbol. Cuando el Chelsea ganó la primera, por ejemplo, quedó sexto en Premier. Cuando ganó la segunda, también quedó, no sé si fue cuarto, o sea, hizo una temporada bastante mala en Premier League. Hemos visto al Madrid ganando la Champions de manera surrealista. Hemos visto a un montón de equipos ganándola sin ser el mejor equipo de Europa, ni muchísimo menos. Y la realidad es que ahora mismo, sí es imposible, pero y sí. O sea, realmente, cuando digo que tenemos que ir partido a partido es por cosas como esta. Es imposible, es inviable, es muy, muy complicado, pero con la temporada que llevamos, por poneros un ejemplo, ya le hemos metido 5 al Madrid, 4 al Barça, 4 ya al Brujas, 4 al Español, 5 al Betis, le hemos ganado al Inter, le hemos ganado al PSV. Yo sinceramente creo que hay que empezar Somos capaces de todo. Sí, Ah, sí, hay que empezar a tener un poquito la idea de, pues quizás no decir vamos a estar en Budapest, o no sé si es en Budapest o en Bucarest, no lo sé ahora mismo exactamente, pero bueno, quizás no con la idea de jugar la final, eso lo dejamos para la Copa del Rey, que es el objetivo, que realmente es el objetivo más próximo, no nos vamos a engañar, pero empezar a pensar en, vale, tenemos ahora mismo, el 27, este viernes, tenemos la eliminatoria contra el sorteo contra el Liverpool o contra el Tottenham. Pues empezar a pensar en ir partido a partido y ¿por qué no? ¿Por qué no? retiro, Yo creo- chicos. Chao, Kevin. Vale. Adiós, Venga, Kevin. Vamos, Atleti. Venga, Kevin, amigo. Nos vemos. Saludos al chat. Una cosa, ¿nos pasamos a StreamYard o no? ¿Nos pasamos a Discord? Venga, sí, mejor. Pues tiene A Carlitos. StreamYard, ¿no? Exacto, sí, perdón. Salimos de Discord. Perfecto. Pues ya estamos por aquí. Pues ya está. Ya estamos todos aquí. A reírnos del Madrid. Y no se puede decir lo siguiente porque si no nos cancelan. Ay. Hostia, qué risa. No sé si visteis el carrusel que hice de lo de los Terians, del Atlético. Los comentarios, por favor, no hagas el carrusel de los del Madrid que nos chapan la cuenta, tío. Por lo que sea, ¿no? Sí. Por lo que sé. Ha habido un tal salvadoreño llamado Fabricio Fauna que no le ha salido muy bien hablar de los Cerians del Madrid. Por lo que sea, no. Hay ciertas Ay, cosas, ¿no? Que no Pues se ha pueden vuelto, tratar. Se ha hecho otra cuenta distinta ahora. Ay. No, se han censurado también esta. Pues nada, pues mala suerte. Pues que Le vaya han, bien le han- la le han doxe- le han doxeado hasta el pasaporte y tal, no sé qué ha pasado. No, o sea, tío. le han pillado la cara donde trabajaba en una aerolínea de un aeropuerto de Texas, he estado viendo. Bueno, yo termino de publicar la crónica. Sí, dame a mí también un segundito que estoy publicando el post. Bueno, chat, ¿qué os ha parecido el
el partido a vosotros. Yo voy a dar mi opinión. Creo que ha sido, como he dicho antes de que terminara el partido, la primera parte un poco desastrosa a pesar del 1-1. Nos hemos echado atrás muy rápido, no hemos creado ocasiones de gol casi. Y la segunda parte hemos salido bien. El Brujas se ha echado un poquito hacia adelante, pero creo que en el momento en el que se ha echado adelante hemos dado un paso más adelante que ellos y mira, pues el partido se ha dado mejor de lo previsto. Sí, sí, o sea, a ver, yo no he podido ver la primera parte, la he ido siguiendo un poco como he podido, no estaba dando tampoco muy buena espina, pero la segunda parte que he podido ver, el Atlético de Madrid ha estado muy serio y ha estado muy bien. A mí, sinceramente, estos minutillos que desde que entré hasta ahora, ha sido un equipo que ha aprovechado muy bien las contras, principalmente, que ha estado más o menos serio en defensa y que al final es lo que se le tiene que pedir al Atleti. O sea, creo que tiene que haber un nivel de juego y un nivel de exigencia de pues no conceder y las que te den a ti, que pues aprovecharlas y ya está. Solo me parece que ha estado soberbio, o sea, creo que ha sido el mejor del partido con muchísima diferencia y nada. Y creo que hay que hacer mención honorífica, que en este caso yo he sido un poco dudoso y yo lo reconozco y en algún directo lo he dicho, creo que hay que hacer un poco mención honorífica a Jan Oblak, porque cuando el partido, al menos por lo que he visto, la parada que hacen en la primera parte es una salvajada, o sea, una auténtica salvajada, le pone el balón a Sorloth para el 1-0 y a partir de aquí, pues bueno, o sea, creo que también un poco está bien este partido para reivindicar un poco su figura. Como punto negativo, que ya sabéis que yo me fijo mucho en esto, el tema de la defensa. Creo que 10 partidos seguidos encajando en Champions, a mí se me hace bola y a mí se me hace complicado y creo que es una cosa que el equipo tiene que pulir y que tiene que mejorar, sobre todo de cara a lo que viene ahora, que tenemos una final, ya yéndonos a lo más al cortoplacismo más absoluto, tenemos una final en el Camp Nou ahora mismo y que de cara a los octavos de final, pues hombre, un Tottenham, un Liverpool que nos pueden tocar y luego ya si tenemos la suerte, si se da la situación, cualquier otro equipo no te va a perdonar y no te va a conceder tanto como el Brujas. Entonces, a partir de aquí, mi análisis es este. Hay que ser más contundente de atrás, pero el Atleti, al menos lo que he podido ver, es el tema de... Me ha gustado. Rojiblanco, estoy contigo. De lo que a mí tampoco me ha gustado hoy es el nivel de Julián y de Baena. Creo que en eso estamos de acuerdo todos los rojiblancos hoy. Sí. Yo estoy terminando de subir la crónica, chicos. Ahora os digo titular, definitivo. Os paso antes por el chat un poquito la anticipación, ¿no? La previa, el aperitivo, el entremés. Sí, yo estoy esperando a que ya os unáis tú y Adri, que me tengo que ir. Sí, estamos Adri y yo en modo trabajo, ¿eh? Sí. Estáis gorra para abajo. Gorra para abajo. En modo gorra y... modo La supergorra, crónica. ¿No? La tenemos, Brujas. Etiquetamos como... No, lo de Julián para mí hoy ha sido decepcionante, chicos. Mira que soy claro defensor de Julián, pero hoy es que no se le puede defender por ningún lado. Bueno. Creo que tiene que hacer mucho trabajo psicológico Julián para volver a su nivel y parecía que tras el partido del Barcelona con el gol tuvo buena actuación y tal, podríamos volver a ver a la mejor versión de Julián, pero sigue en modo stand-by. Y es que lo de hoy, ya os digo, es que no se le puede defender hoy por ningún lado. Ha cometido bastantes errores, ha perdido muchas pelotas, sobre todo al principio del partido. Y no ha tenido hoy ni garra, que Julián puedes decir, bueno, no está cerca de la portería, no ha disparado, ha presionado, pero es que hoy no ha tenido nada. Bueno, pues tengo la crónica de si puedes el melón usarla Julián Álvarez con el hay grupo. que abrirlo muy en serio porque, claro, o sea, el problema es que si tú dices, por poner un ejemplo, que es un futbolista que la temporada anterior te dio un nivel, para ponernos un poco en el estándar, un nivel Morata, por decir algo, pues hombre, no, es verdad, si es un futbolista... No me río de lo que ha dicho, me ha hecho gracia la palabra Morata.
Es una palabra que Vale. Pero dentro que, de las que tenemos en el diccionario es una que me causa chiste. sí, pero que si Cosa estamos del en, diccionario si, es una si que me hubiese estado en me ese causa nivel y en chiste. ese punto, que sí, que es un delantero pues cumplidor, pero que es muy limitado en muchos aspectos, pero que trabaja y demás, pues dices, bueno, a lo de ahora, pues al final es una cosa que te esperas. El tema es que la temporada pasada fue la mejor de Julián Álvarez, creo que a nivel goleador de toda su carrera. O sea, estamos hablando de que ha sido... Sí. O sea, Adri, fue- pínchale la crónica. Voy. Para que luego digas que Perdón. hago malos titulares, como me dijiste. Voy, estoy. Pínchala y la comentamos. Adri, ¿ya estáis? Estamos, sí. Es que Yo estoy. tengo que cuidar al pequeñajo, que se ha ido mi novia, tengo que cuidar al pequeñajo, que me está mordiendo los cables y me está haciendo de todo el cabrón. Nada, tranquilo. Bueno, Manu. Bueno, chicos, chat, Aupa Atleti, Manu, octavos. abrazote, tío, abrazote. Nos vemos en el fin de semana. Muy bien. chao, Manu. Descansa. Chao, chicos. Descansa, Un tío. abrazo y Chao. Aupa Atleti. Pues nada, nos quedamos solos. Clash, decías, antes de que pinchadre la crónica, decías que yo, ¿cómo decías? Que le paso las facturas a Kevin con Claro, le has Cardoso, pasado- le has pero que me pasado las tenéis que pasar a mí con Juliano. Aparte de que Juliano yo siempre lo deslizo como una cuestión, es que yo voy a pasar las facturas pero a posteriori. Me gusta, yo siempre me las guardo y luego las digo. ¿Cuántas de las que he dicho se han terminado cumpliendo? Griezmann tiene que jugar en el Atlético de Madrid. Hoy ha entrado Griezmann y se ha revolucionado el partido. Julián no puede jugar un solo partido más. Cardoso le he defendido siempre. Ruggeri, cuando nadie le defendía aquí, dije, es un lateral irregular, pero es más prioritario. ¿Qué decía el mercado de fichajes? Es más prioritario fichar un lateral derecho para subir a Marco Llorente arriba, que ha pasado con Marco Llorente hoy arriba, que fichar a un lateral izquierdo. Tenemos a Ruggeri, que es medianamente cumplidor, con tiempo y tal, y se atempera, puede hacer buenos partidos. No es el mejor lateral izquierdo de la historia, pero es un tío que tiene capacidad de poner buenos centros, es un tipo que trabaja, es un tipo que será más carismático o menos, correrá de una forma más graciosa o menos, pero trabaja como el que más. Luego, si se va de fiesta o no se va de fiesta, eso es que a mí me da igual. La fotografía esa, como hemos hablado aquí 1000 veces, puede ser o no puede ser él. A saber, Dios dirá. Eso solo lo saben él y los que le vieron esa noche si es que estuvo. Pero vamos, después de el nivel que está demostrando, a mí que haga lo que quiera en su vida privada. Él sabrá cuál es su punto de control, cuál no, me da exactamente igual. El partido de Ruggeri de hoy, el centro que le pone a Sorloth para el 4-1 es un centro de un lateral que tiene calidad. Es un centro excelso, sí. Chicos. Y de un futbolista top mundial. 4-1. Estamos en octavos. Eso es. Nos declaramos creyentes. Yo semi-creyente. No, me gusta eso. O creyente al 5%. Pero bueno, lo que venía diciendo, claro, o sea, que todos estos mantras que he ido repitiendo, esto de que Llorente tiene que ir para adelante, que Mendoza es el mejor fichaje, me acabaréis dando la razón también. Hoy ha tocado un poquito de balón, lo ha hecho bastante bien el chico. Nada del otro mundo, porque tampoco ha tenido tiempo de demostrar nada. Cardoso, aquí la gente le llamaba Caldoso, le ponía a caer de un burro, Cardoso fuera. He llegado a leer comentarios en todas las redes sociales de atléticos y compañeros atléticos diciendo que Cardoso era el peor fichaje de la temporada. Bueno, o sea, hay ciertas cosas que he ido diciendo que se han ido cumpliendo. Por eso me tomo la licencia de ir pasando las facturas cuando pues no sé, el cielo me sonríe y Zeus, Dios o quien esté por ahí, ¿no? En fin, me sonríe y me da una palmadita en la espalda, una cosa de las que he ido deslizando y diciendo y comentando aquí, directo tras directo, que me tomáis por loco, pero oye, salvo la de Juliano, ¿en qué otras cosas podéis escudar? Hombre, a ver, pero es que la de Juliano, por ejemplo... No, la de Juliano ya he dicho que es una cuestión personal. A mí no me gusta el fútbol de Juliano. Ergo, no significa que yo diga que Juliano es un mal futbolista. No, lo que digo es que tiene menos calidad que Alex Baena. Y creo que es lógico. O que Almada incluso, o que Ademola Lookman, o que Griezmann. O sea, simplemente es un comentario sobre que Juliano es otro perfil de futbolista. Igual Vale, que Llorente tiene que ser más antes de meternos calidad. en el berenjenal de ir jugador por jugador para comentar, si queréis, acabo de poner en el chat la crónica que ha escrito Raúl. La tenéis ahí por ahí también Muy en buena. pantalla. Entrad ahí a echarle un ojillo a la web. Qué bonita la foto, por cierto. Muy bonita la foto, muy bonita la foto. Sí. Ahora hablaremos también de Cardoso. La ha pasado, no sé si ha sido Spanish por el chat, o alguien la ha pasado, Sí. o Alex Monchi, no sé quién Alex no sé Monchi. quién la ha pasado ha sido Alex. Pues la he visto y me ha gustado porque
o sea, podía haber puesto a Sorloth, ¿no? Que hubiera sido la opción más lógica, hat-trick, el mejor del partido, tal. Pero me he querido enfocar en Cardoso para la foto y además Cardoso empieza el titular. Porque de hecho él ha sido el que ha desatascado la situación. Sí. El que ha terminado por descoser al Brujas. Él ha sido el artífice, ¿no? Porque al principio el primer gol de Sorloth tampoco ha sido la gran cosa. Ha sido un gol que, oye, sí, lo he dicho antes y lo he comentado antes, es un gol de un futbolista delantero inteligente que apuesta por el único recurso visible y palpable a través del cual puede marcar, que era un latigazo que cogiera efecto impredecible. Le ha salido bien, ha tirado la ruleta y no le ha encantado el cero. Fantásticamente bien. Pero ha sido Cardoso, Johnny Cardoso, desde fuera del área, con un latigazo, con un zambombazo, con un lanzacohetes, el que ha desatascado el partido y el que ha permitido al equipo creerse meridianamente superior al Brujas, porque veníamos de una primera parte en la que el Brujas, lo queramos o no lo queramos, nos ha dominado, nos ha metido atrás, tenía más sensación de peligro el Brujas, tenía muchísima más sensación de que tenía más capacidad de ganar el partido que nosotros. Con lo cual, a mí Cardoso me parece casi por encima. Es que Sorloth ha marcado 3 goles, sí, pero el que ha permitido que todo esto pase ha sido Cardoso. Hoy hemos visto cómo tiene facultades ofensivas, tiene calidad a nivel ofensivo y cómo también a nivel defensivo cuando tiene el Sí, día, ahora hablaremos también Ya. del lado negativo del partido que no Sí. lo refleja en el resultado, ¿eh? Ahora hablaremos también de eso. Sí, es un resultado muy maquillado Sí, y con sí. hay que cogerlo con pinzas y que a través del cual tampoco nos podemos ilusionar. También dijimos lo mismo con el 4-0 del Barça. Pillamos al Barça en un mal día, pero hay que aguantar 90 minutos en el Camp Nou. Lo comentaba hoy con amigos culés que me he reencontrado ya con ellos en la facultad. Y me han dicho, tened cuidado en el Camp Nou, que vais por delante, es altamente probable que paséis porque meteros 5 goles sin que vosotros metáis ninguno, que lleváis diferencia de 4, es muy difícil. Pero ahí De estamos. hecho, mira, Que de como hecho, marquemos 2 en la rojiblanco, primera parte os venís abajo. rojiblanco lo define muy bien, ¿no? Contundencia. Hemos salido vivos en la primera parte y en la segunda hemos pulverizado, ¿no? Pero es que al final es Sí. de lo que va, o sea, nos guste o no, o sea, al final el fútbol va de eso. O sea, realmente, ¿cuántos partidos no habremos dicho? Qué bien ha jugado el Atleti, qué bien lo ha hecho el Atleti, qué bien ha combinado el Atleti. O sea, tienes el partido, por ejemplo, contra el Español en la primera vuelta, que es el ejemplo paradigmático, es ese. Qué bien ha combinado el Atleti, qué bien ha jugado el Atleti. Perfecto, pero es que has tenido 10 minutos malos, te han metido un 2-1 y ya has perdido. Y hoy, por ejemplo, que a lo mejor no hemos estado tan brillantes, pues al final hemos metido 4 y estamos en octavos de final. Sí, o sea, fútbol, al final fútbol. es fútbol, pero al final el fútbol, quieras que no, el tener esta contundencia y el tener esta capacidad de, aún no habiendo hecho un buen partido, como cómputo general, que en la segunda parte a mí, por ejemplo, lo que he visto me ha gustado, sí que es verdad que creo que se corrigen mejor las cosas cuando empiezas a coger una dinámica ganadora. Y cuando cuando la pelotita entra, cuando no te la meten a ti, cuando tu portero se hace una parada antológica, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y al final esas cosas también son decisivas. Entonces, si hay que corregir cosas con el equipo en octavos de final y con el equipo habiendo sacado y solventado la papeleta de ganarle al Brujas, pues hay que corregir cosas y se puede afrontar de una manera mucho menos ansiosa que, por ejemplo, la dinámica que traíamos antes del partido con el Barça, por ejemplo. Totalmente. ¿Sabéis? Eso es. O sea, Sí. creo que al final lo que importa es que entre los goles y luego el resto te acercará a ganar, lógicamente, el hecho de jugar mejor, el hecho de estar más en campo contrario, presionar mejor, ser más enérgico, cerrar mejor los espacios, las coberturas, todo esto que hablamos a nivel táctico y a nivel un poco más de café para cafeteros, por así decirse, más que el resultado en sí, te ayuda a ganar, te acerca a ganar y te acerca muchísimo, pero si la pelota te entra, te facilita mucho las cosas. Al final lo que importa es eso. Entonces creo que el Atlético de Madrid tiene muchas cosas que corregir, pero es mejor hacerlo con una clasificación a octavos de final de la Champions League, es mejor hacerlo si por algún casual sacamos los 3 puntos del Tartiere y es mejor hacerlo si en el Camp Nou nos metemos a la final de la Copa del Rey, que yo sinceramente tengo muchas esperanzas en que sí, y creo que el Atlético de Madrid no solamente está dispuesto, tiene la capacidad de clasificarse a la final, sino que yo sinceramente, y esto lo pienso, lo llevo pensando desde que ganamos 4-0 al Barça, yo sinceramente creo que ya es el momento, que es un elemento y un escenario muy propicio para ya por fin conseguir la primera victoria del Cholo en el Camp Nou, que yo creo que es una cosa que Ahora que lo ojalá. tenemos aquí en pantalla, partidazo de Cardoso. No es no ha sido el MVP del partido, pero cerca ha estado.
Y sumando a estos minutos que ha tenido en el partido de hoy, más los 2 partidos anteriores, estamos posiblemente ante el fichaje de invierno, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, No, y ojalá que se mantenga a este nivel. sí, Traer y un es muy que, buen Cardoso, Adri, traer un muy buen Cardoso ahora después de su lesión y en esta segunda vuelta de temporada. Al final es como un fichaje de invierno, porque sí. apenas jugó la primera, la primera etapa. Adri, pero es que tenemos una manía, todos los que opinamos sobre fútbol, ¿no? En estos canales, como por ejemplo Atleti Media, tal, que es opinar sin saber. Y eso pecamos todos, todos. Tú, Adri, tú, Clas, yo, Manu, Carlos, todos queremos opinar y queremos saber de todo cuando a veces pues, ni siquiera hemos visto los partidos de este chico. Yo a este chico le viene el Betis la pasada temporada. Mi madre es del Betis, como el Betis pues estuvo hizo una Conference League espectacular y llegó a la final, yo he visto cómo jugaba este chico. Yo sabía perfectamente de lo que es capaz, por eso me extrañaba, en primer lugar, el mal nivel físico con el que ha venido el Atlético de Madrid. No, lo comenté ayer en la previa, no sé si habrá sido quizá porque ya arrastraba alguna molestia, no digo una lesión, porque eso salta en el reconocimiento médico previo al fichaje, sino con algún tipo de molestia más invisible, más subterránea, más oculta, que no le haya permitido estar al 100% hasta ahora, y ahora que está en plenas condiciones físicas y futbolísticas, estamos viendo la gran capacidad que tiene Cardoso para proponer algo distinto dentro del medio campo. Un mediocampista, ya lo conocíamos de sobra, el 5 que necesitaba el Atlético de Madrid, el primer 5 que fichamos, yo creo, desde la salida de Rodri y Thomas Partey del Atlético de Madrid. No hemos tenido un 5 que haga esas funciones tanto defensivas como ofensivas, que pueda llegar a proponer cosas tanto en el último tercio, cerca del área rival. Hoy ha metido un gol desde la media luna con un boleón con el interior. Y luego, en fase defensiva, bloquear, robar, presionar, triangular, mantener la posesión cuando se te acerca el rival con una presión asfixiante y flamígera, ardiente. Es un futbolista que para mí es lo que necesitaba el Atlético de Madrid. Mala suerte, ha venido quizá arrastrando lesiones del Betis, pero es que este despertar de Cardoso es que yo me lo esperaba. Lo que pasa es que estaba diciendo, ¿cuánto tardará Cardoso en despertar? Y espero que con el partido de hoy, con los últimos buenos partidos que ha jugado, que esto pues me fío de vosotros, ¿no? Que lo habéis visto, que yo no he tenido oportunidad de verlo allá en tierras mexicanas, ¿no? Espero que la gente que le criticaba, que le ponía a caer de un burro, que le llamaba caldoso, que le decía, malo, el peor fichaje del Atlético de Madrid, se borra de los partidos. Llegué a leer, se borra de los. O sea, acusando a un futbolista profesional de que se había borrado de los partidos contra el Betis porque no le apetecía jugar, porque era su ex equipo y tenía ciertas reticencias que no quería hacerle daño a uno de los clubes donde más feliz ha sido. Espero que la gente le pida perdón a Johnny Cardoso. Espero que aprendamos la lección todos. O sea, la lección que vamos a aprender aquí es, primero, no hablar sin saber, no hablar si no hemos visto jugar a futbolistas. Yo no soy capaz de hablar de Obed Vargas porque no me he visto partidos del Seattle Sounders. De todas y no soy capaz de formas, opinar de Rodri de Mendoza todas porque formas, no he visto Raúl, partidos de Elche. de todas formas, Raúl, más que opinar, también se le ha criticado mucho por el tema de las lesiones. Obviamente no hay que culpar a un jugador de las lesiones. Claro, es que él tampoco tiene la culpa de lesionarse. Claro, ¿sabes? claro, O sea, pero, no. pero es verdad que no habíamos todavía visto al Cardoso del Betis hasta ahora. O sea, ya sea por Es que lesiones, ya este sea por los minutos los pocos Sí, minutos que le tampoco ha dieron al tenido. Sí. principio. Claro, o sea, Claro, el tema es que se han Este juntado varias Cardoso cosas. O se sea, han el juntado tema varias con el cosas. tema Exacto. de la continuidad de Cardoso. Lo primero, el tema de que no ha sido un futbolista regular en el plano físico. Y lo Amarillas, segundo, nada más comenzar los claro, partidos, al final ese todo tipo eso. de cositas yo creo que también han perjudicado mucho. Y lo segundo, que esto no nos lo esperábamos ninguno, la temporada que está haciendo Don Coque Resurrección. Que eso también hay que comentarlo. O sea, lógicamente, Cardoso, si están todos disponibles, por ejemplo, en un hipotético 11 titular, partiría como titular por delante de Coque. Porque Coque al final es un futbolista que puede seguir aportando muchísimo. Se le fichó para eso, claro, se le fichó para eso. Se le fichó precisamente para eso. Pero entre que Pablo Barrios no ha estado disponible en muchos partidos, ahora, por ejemplo, están jugando Cardoso y Coque. Y que ahora, por ejemplo, y otros momentos, cuando han estado todos, el que ha estado a mejor tono físico, el que ha estado con más rodaje, el que ha estado a mejor nivel, ha sido precisamente el capitán y Pablo Barrios, que yo creo que estamos todos de acuerdo aquí, que es inamovible del 11, pues hombre,
yo sinceramente creo que es entendible que Cardoso hubiese dudas de parte de la afición y que tampoco entrase demasiado en dinámica. Ahora bien, si Cardoso sigue a este nivel y si Cardoso sigue demostrando el pedazo de futbolista que es, yo espero que se pueda sentar y se pueda hacer un hueco en este Atlético de Madrid, porque tiene todo el potencial para hacerlo 100%. Había gente que quería largarle en el mercado de invierno, había gente que ya le decía, oye, ojalá busquemos una salida a Johnny Cardoso cuanto antes, a ver si es posible que nos lo compren por a lo mejor retorno de la inversión que... No. O sea, mi titular hoy es que Cardoso a este nivel es el mediocampista que el Atlético de Madrid necesitaba, porque es un perfil distinto a lo que tenemos. Tenemos mediocampistas muy, entendedme lo que voy a decir, muy horizontales y no tan verticales como Cardoso. Cardoso tan pronto es un defensa más como es el último atacante. O es el tío que te solventa un partido como hoy, marcándote un gol desde fuera del área. Tiene registros para eso. Coque es un pivote más bien defensivo. Pablo Barrios se le da mejor atacar que defender, aunque defiende muy bien, pero es un mediocampista más bien orientado al perfil y a la fase ofensiva que a la fase defensiva del juego. Sí. Cardoso hace de todo. Cardoso es un box to box. ¿Qué pasa? Que no puede rutilar, no puede brillar en todas las partes del juego. No puede ser un 10 en defensa y no puede ser un 10 en ataque. Es un 8 y un 8. Puede ser también que la llegada de Rodrigo Mendoza haya saltado las alarmas de Cardoso. Bueno, todo puede llegar a ser. Cuando un futbolista se ve con un poquito más de competencia y también con la llegada de Obed Vargas, que tenga un poquito más de competencia, porque Cardoso tiene que entender que por fichaje, por lo que ha costado, por su renombre ya, por el nombre que tiene hecho, por su gran temporada pasada en el Betis, tal, evidentemente sobre el papel, y esto ya sabemos que el fútbol a veces se vuelve loco y los papeles se invierten, como decía antes Klaas, sobre el papel Cardoso es más prototipo de mediocampista titular y estrella en Atlético de Madrid que de momento Rodri Mendoza y Obed Vargas por su juventud y falta de experiencia, sobre todo Obed Vargas, falta de experiencia en un club europeo, ¿no? Que viene de una liga como la MLS que se presupone, y esto siempre decimos, se presupone meridianamente inferior a nivel físico, no hablo a nivel futbolístico, pero sí a la exigencia física que te exige esa liga, la MLS. Otro también que está sonando por aquí por el chat es Baena. Partido otra vez frío de Baena sin... Que Baena es un futbolista que yo tengo un problema con él, es que me parece, si hablamos de Julián precisamente, que es muy inconsistente, que le está costando mucho, Baena es que me parece que es un poco el reflejo del Atleti en los últimos meses. Es decir, te puede hacer un partido descomunal como el que te hace en la Cartuja, como te puede hacer un partido soporífero como el que te hace en Butarque. Entonces, es como que no hay un punto medio, no hay, por así decirse, como una línea recta más o menos que puede tener fluctuaciones, pues de vez en cuando tener un piquito más hacia arriba, un poquito más hacia abajo, estar más acertado, menos, sino que con Baena, o sea, te tienes que esperar o literalmente uno de los mejores futbolistas que han pasado por el Atlético de Madrid casi, por sensaciones, entiéndase lo que estoy diciendo, o un fichaje estilo, pues, Nikola Kalinic. Pero es que además claro, lo estábamos comentando durante el partido, Ruggeri sufre mucho cuando está Baena en el campo. Claro, porque Baena no le apoya las tareas defensivas. Exacto. Pero porque Baena es más ofensivo, Adri. Sí, pero tienes que entender que cuando juegas en el fútbol moderno hay una cosa que sí que tienes que entender y es que, por ejemplo, la presión... Claro, si Ruggeri sube hasta arriba del todo, tienes que cubrirle la tienes espalda. Que cubrir un poquito y tienes que bajar, pero esto no le pasa solamente al Atlético de Madrid, o sea, le pasa literalmente a todos los equipos. Todos los equipos y los atacantes o los futbolistas más ofensivos no colaboran un poquito en proteger al equipo. Como sí que hace Llorente con Giuliano, por ejemplo. Claro, Llorente con Giuliano sí que lo hace. Por ejemplo, las ayudas que hubo precisamente el propio Llorente con Ruggeri en el partido contra el Barça en Copa, este tipo de cosas que tienen que tener absolutamente todos los futbolistas profesionales, de que puedes tener un poco más vertiente ofensiva, puedes tener un poco más de un perfil más de ir hacia arriba, pero tienes que ser consciente de que en algún momento vas a tener que volver y que tienes que ayudarlo. Tienes que ayudar a Ruggeri, pero no por nada, o sea, porque el fútbol de ahora es mucho más solidario, es mucho más físico, es mucho más rápido. Entonces, si, por ejemplo, te juegan un 2, un 3 para 1, pues Ruggeri se queda vendido y esa banda se queda sola. Entonces, creo que también hay que intentar, con Baena, hay que intentar inculcarle, es que no inculcarle, o sea, tiene que darse cuenta él de que pues tiene que colaborar en el aspecto defensivo.
Lo que comentaba, por cierto, chicos, minuto y resultado que lo tengo por aquí. Newcastle 1, Karabakh 0, eliminatoria ya decidida. Y los otros 2 partidos también minuto 5, Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0, ventaja para el Leverkusen por el partido de ida 2-0, y Inter de Milán 0, Bodo Glimt 0. Ojo con el Bodo, que ganó 3-1 en Noruega, y el Inter tiene que remontar la eliminatoria en el Giuseppe Meazza. Lo que decía... Yo por apuntar, Klaas, también al caso Baena. ¿Qué queréis que os diga sobre Alex Baena? Es un pedazo de futbolista, lo que pasa, y lo estabas deslizando tú un poco, Klaas, es que no baja. Y en un esquema como el de Simeone, que depende tanto de las bandas, que necesitas 2 tíos por banda que suban y bajen constantemente, a pesar de que haya uno más anclado a la tarea defensiva y haya otro más anclado en la tarea ofensiva, todos tienen que hacer de todo. Julián lo ha entendido muy bien, Griezmann lo ha entendido muy bien, Diego Costa en su momento lo ha entendido muy bien, ha habido futbolistas que lo han entendido muy bien, Falcao, Forlán, y por eso se han adaptado muy bien al esquema de Diego Pablo Simeone. ¿Qué ocurre para mí? Que Baena no está acostumbrado a hacer eso porque era la estrella del Villarreal y era el futbolista que recibía absolutamente todos los balones, sobre el que recaían todos los elogios, todos los focos y todos los aplausos. Y se ha encontrado de frente con un Atlético de Madrid donde no es la estrella, sí que es un grandísimo jugador, es un crack, tiene muchísima calidad. Quien dude de la calidad de Baena, pues que no sé, que apague este directo y se vaya, ¿no? Porque es indudable la calidad que tiene Alex Baena como futbolista. Lo hemos visto cuando ha ido convocado en según qué ocasiones a la selección española, lo hemos visto en tantas y tantas temporadas en el Villarreal, que ponía las cosas muy complicadas a todos los equipos cuando tocaba, sobre todo, ir como visitante al campo del Villarreal, a Villarreal, y poco más. Lo único que creo, y fijaos lo que os puedo llegar a deslizar como idea, yo evidentemente pues no soy Simeone, no les voy a entrenar, no es mi trabajo, a Dios gracias, porque a pesar de que esté muy bien pagado, no cambiaré mi vida por la de Diego Pablo Simeone ni por un segundo, no me lo pienses, que no la cambio por lo que tiene que sufrir ese pobre hombre todos los días dándole vueltas a lo mismo. Como idea, yo, viendo que Baena de momento no se acostumbra al esquema de Simeone, sí que le veo jugar muy bien cuando está más orientado al mediocampo, cuando no depende tanto de las bandas, a pesar de que sea un futbolista tendente a ser interior. ¿Qué ocurre para mí? Que cuando le pones de media punta te rinde mejor, con lo cual no sería mejor idea que mientras se acostumbra a esas labores defensivas que le pide el Cholo, paulatinamente o provisionalmente juegue como media punta, o incluso como segundo delantero, falso 9, por probar, no es un futbolista que tendría que jugar en esa posición, tenemos futbolistas que juegan en esa posición, pero por probar un partido, porque Baena en la Cartuja lo hizo muy bien. ¿Qué pasó con Baena en ese partido? Que tenía Lookman, y Lookman con Ruggeri hicieron el 100% del trabajo de esa banda, pero a un nivel espectacular. Lookman hizo probablemente uno de los mejores partidos de su carrera, a Dios gracias, y Ruggeri jugó un buen partido. Baena, más escorado al centro del campo y no tanto a la banda izquierda, trabaja mucho mejor y se ve muchísimo mejor la calidad de la que dispone. Con lo cual, mientras se acostumbra al esquema de Diego Pablo Simeone y a lo que el Cholo le pide, para mí, como media punta o en el medio del campo, Baena puede jugar mucho mejor y puede hacer gala de su calidad. Chicos, un segundito, chicos. Menuda imagen tenemos aquí de la afición con los jugadores después del partido. Pelos de punta. Qué bonito, por favor. Que pone Cholo 14 en el chat, no volverá el Julián del año pasado para ganar la P-Champions, ¿no? Y tirarla al Manzanares. Pues ojalá, pero, o sea, si queréis, ahora volvemos a hablar del tema Julián. A mí ya me aburre, a mí ya me parece reiterativo es muy cansino. Es cíclico, es hablar de sobre lo mismo. Julián es que yo creo que él lo que es cíclico, pero Klaas va a puntillar a Julián. Sí, voy a puntillar porque creo que
puede ser un día. No meter el dedo Vale. el dedo en la llaga, ¿no? Meterlo allí hasta el fondo también. Claro, Klaas, eres como el cirujano, ¿no? Que después de 12 operaciones interesantes le llega una apendicitis, ¿no? Otra Sí, apendicitis. otra Igual, apendicitis, otra exacto. apendicitis. En A forma ver, de Julián Álvarez. yo creo que el tema Julián, más allá del el tema actitudinal también, que es importante, muy importante, que creo que es una cosa que, por ejemplo, lo comentaba Manu, que estaba muy apático y demás. Yo sinceramente creo que a Julián Álvarez, él, con lo que se siente cómodo un poco es haciendo de delantero centro titular, de delantero centro puro, por así decirse. O sea, más que Adri dice, no, tiene que jugar acompañado de otro delantero y demás. Yo, sinceramente, en este punto no estoy del todo de acuerdo, sino que precisamente el que tiene que ser la referencia, quizás no como delantero tanque, pero sí otro perfil de delantero más ratón de área, más inteligente, que pueda salir de vez en cuando, pero sí que, digamos, haciendo una función más finalizadora es Julián. Creo que es un delantero que a día de hoy no está para ser titular en el Atlético de Madrid, y esto es una realidad y hay que asumirlo y hay que decirlo. O sea, Y no es meritocrático que salga. Claro, no, es que ni lo mucho hemos menos. hablado aquí muchas veces. El Cholo no es un error. El Cholo no pierde autoridad. Allá él, allá lo que quiere hacer. Pero él, si tantas veces ha defendido, no, hombres por encima de nombres, no, que jueguen quien se lo merezca. No, en mi equipo juega el que mejor lo hace en los entrenamientos. Pues hombre, si todos estamos. Yo no veo los entrenamientos de Julián, muchos son a puerta cerrada, solo lo sabrá él y Simeone, cómo juega o cómo se desempeña en los entrenamientos, sobre todo previos al partido, que son los más importantes. Pero lo estamos viendo todos en los partidos, que no está a un buen nivel, pero es que ya no es un buen nivel futbolístico, es un buen nivel mental y en cuestión de autoconfianza. Fijaos en la imagen que acaba de pinchar Adri. Yo, vamos, en la carrera, claro, no sé si habrás tú llegado ya a fotoperiodismo, yo ya que estoy a fotoperiodismo, le voy cogiendo mucho cariño, y sobre todo desde mis prácticas que hice, le voy cogiendo mucho cariño al peso simbólico y visual y lo que puede llegar a significar una foto. Fijaos, Acabo de empezar la asignatura, o sea que... Acabas de empezar. Pues, acabo de empezarla, sí. Se aprende más de lo que parece. A veces, eso de que una imagen vale a veces más que 1000 palabras es completamente cierto, verídico y es verdad. Fijaos en la foto. Griezmann. ¿Cuántos años tiene Griezmann? ¿33? ¿34? 34. con 34 años, el pelo teñido de azul color Champions. Va a cumplir 35, creo, ¿eh? O 35, no sé qué edad tiene, si lo podéis buscar por ahí, con la edad que tiene ya, veterano 34. del Atlético de Madrid, leyenda absoluta de este equipo, con una actitud saliendo al campo, fijaos, una concentración, unas ganas de jugar, la postura corporal es de un salto, pero de un salto que quiere salir al campo ya. Yo le veía también, le han pinchado en la realización, no sé, yo lo he visto por Movistar el partido, en Movistar le han pinchado a Griezmann. Griezmann, cuando le han enfocado en el minuto 20, 25, 30, supongo que para enseñar el nuevo corte de pelo, porque eso vende, estaba en el banquillo sostenido con las dos manos agarrando el asiento, diciendo, es que como se me vaya la pinza, salto yo al campo, aunque no se haya el cambio. Tengo ganas de salir, tengo ganas de pelear. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, en la otra parte del espejo, Julián, juventud, pero le veo más cansado. En esta foto le veo hasta más mayor que Gris. Está cansado, está demacrado, está... Ya el cansancio psicológico y mental está trasladándose a un panorama ya físico, a un universo ya físico. Se le nota cansado, se le nota desconcentrado, la postura corporal es la de un hombre que no confía en sí mismo, que no sabe si quiere quedarse en el campo o quiere salir ya de ahí para irse, para que se le deje de alumbrar los focos, para que el Metropolitano le deje de exigir, para irse a su casa y descansar. No sé, para mí es una imagen de verdad, por eso he puesto la cara que he puesto cuando la ha pinchado Adri. Nada más verla me parece el fiel reflejo de lo que es este Atlético de Madrid. Y ojalá, como decía Cholo, Totalmente con Raúl. vuelva a ese nivel, pero no está también. a ese nivel. El tema es que, por ejemplo, lo ves que a principio de temporada, que en esta racha que encadenó contra el Madrid, contra el Rayo, contra el Inter de Frankfurt y demás, tú veías a un Julián Álvarez que en el plano, ya no te voy a decir en el plano actitudinal y demás, en el plano futbolístico, tú veías que de repente el partido estaba 2-2 contra el Rayo Vallecano, por ejemplo, empatado, y el tío se sacaba un zurdazo, es diestro, se sacaba un zurdazo desde la frontal del área para desencallar el partido, primer hat-trick con la camiseta del Atlético de Madrid, y después de haber hecho un partido descomunal de Julián Álvarez. O sea, esto es así. Entonces tú ves que cuando un futbolista tiene las capacidades que tiene Julián Álvarez y no le ves mostrarlas, disparo desde larga distancia, un poco más de desborde, por ejemplo, la jugada que hacen para asistir a Griezmann en
en el 2-0 contra el Eintracht es una salvajada también. Le ves, por ejemplo, el partido contra el Barça, un poco se le vio el hecho de poder llegar, de darle el toquecito a Lookman, de engancharla y decir para adentro contra una vez estaba enfrente de la portería. Eso ahora mismo y durante muchos tramos de esta temporada no se le ha visto. No se la ha visto. Además, chicos, corregidme si me equivoco, pero desde el club yo creo que no le dejan tampoco hablar con medios ni en ruedas de prensa ni nada por el tema de su salud mental. O sea, ¿cuánto tiempo lleva Sí. Julián Álvarez sin hablar? Sí, Adri, pero es que yo creo que a Julián lo Es que primero, lo es, que es- mejor, es peor de lo que mejor le yo creo vendría que es peor de lo que parece, ¿eh? Sí, pero o sea, fijaos, es que la foto, lo que decía, Griezmann, con la edad que tiene más juventud en el rostro que Sí, Julián. sí, sí. Pero mucha más. totalmente. Juventud no física, no en cuestión de edad. O sea, juventud en cuestión de ganas. Porque a veces la juventud también es actitud. Eso también, es viene, psicológica. eso también viene un poco de serie, ¿no? De serie de cada persona, me refiero. O sea, Griezmann Sí. ha tenido rachas, como cualquier otro delantero, pero las ha solventado bien, con trabajo, con esfuerzo, con. Joder, la lancha que tuvo Griezmann al final de la temporada Sí. pasada fue, Claro. madre mía. Cuando O sea, yo volvió, decía- cuando Sí. volvió al Atlético después de su etapa en Barcelona, que bueno, que lo lincharon Hasta allí que y tal. volvió, claro, Volvió al hasta que Atlético, volvió. la afición también lo linchó, todo el rollo. Él siguió trabajando. Desconectó totalmente del mundo fuera del campo hasta día de hoy, que está siendo uno de los mejores. O sea, eso también va un poco con la serie de cada jugador, ¿no? En Sí. plan, pues bueno, Julián Sí. ha tenido una racha mala, pero sigue igual. O sea, no sale de ahí, no Yo- sale del agujero, parece que se está hundiendo cada vez más, ¿no? Yo, chicos, como os venía diciendo y como os dije ayer, que fue el primer directo tras post vacaciones, post estancia en México, sí que me ha dado tiempo a pensar ciertas cosas, porque yo al Atlético de Madrid, por mucho que a veces me veis como el villano, el pesimista tal, le quiero como a mi vida. Le quiero como a mi vida entera. Y me duele cuando el Atlético esa clase ríe porque suelo tender a ser muy negativista. No, pero es verdad, Pero o sea, es verdad, sí, es verdad. Pero eso no implica per se que yo al Atlético de Madrid pues no lo sufra a mi manera. Entonces, dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole más vueltas, tostándome al sol, todo se ha dicho, y tomando ahí el solecito, ¿no? Una piña colada, un mango tango, un no sé qué tal, decía, oye, ¿qué le pasará a Julián? ¿Y qué le podrá pasar a Julián? Y a la conclusión a la que he llegado, que no sé si será cierta o no, es que Julián ha pasado de ser una estrella por completo en el Manchester City y en la selección argentina, de ganarlo todo tan pronto que ahora ya no sabe qué hacer. Ojalá. Y esa gasolina que tienen Sí, todos los en futbolistas jóvenes de querer ganar absolutamente todo, ganar Champions, ganar un Mundial, ganar Liga Doméstica, ganar Copa Doméstica, ganar todos los trofeos habidos y por haber, ser portada, ser futbolista de renombre, tener seguidores, tener fans que te reconozcan, tener fama, dinero, yo qué sé, es que ya lo cumplió todo a una edad demasiado temprana. Entonces ahora, para mí, el estar en el Atlético de Madrid, que es un equipo en sí, sobre el papel y sobre la base, ojalá no lo fuera, menos propenso a ganar Liga, Champions y tal, que Manchester City, se está viendo un poquito más desorientado en cuestión de no sé qué quiero hacer con mi vida, ya no qué quiero hacer con mi vida futbolística, qué quiero hacer con mi vida. Luego es como un poco el síndrome de Alcaraz, podríamos decir, ¿no? ¿Qué le ha ocurrido a Alcaraz, para hacer un símil tenístico? Y con esto termino ya el speech y el meeting, que me empieza a parecer a Carlitos, hablando ahí yo solo conmigo mismo, ahora que no me escucha. Alcaraz, la temporada pasada, no esta, ganó Roland Garros, ganó Wimbledon, bueno, hace 2 temporadas, con los Juegos Olímpicos. Llegó a los Juegos Olímpicos contra Djokovic, después de haber ganado Roland Garros y Wimbledon seguido, que eso lo han hecho muy pocos tenistas, perdió, ganó la medalla de plata y se vino abajo. Porque de haberlo ganado todo, rachas. un partido malo contra Djokovic, que evidentemente quería hacer el partido de su vida para ganar esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos, que era el único broche de oro, nunca mejor dicho, iba a la redundancia, que le faltaba a su carrera, la perdió. Pero ¿qué le pasó después de eso? Después de haber hecho lo mejor y después de haber sido un tenista que nos había demostrado ya que iba a ser un tenista que iba a marcar época. Son profesionales, hizo el pero ridículo en el US Open, hizo el ridículo en el Rolex Masters de París, hizo el ridículo en Australia, hasta que volvió. Pero Raúl, ¿cuánto le costó volver? Mucho tiempo de trabajo mental. Raúl, son profesionales, pero no dejan de ser personas. O sea, Michael Jordan tuvo malas rachas, Messi tuvo malas rachas,
Ibrahimovic tuvo Joder, malas todos, rachas. Todos. A Messi todos. Maradona más, tuvo malas fíjate, rachas. O sea, no hay todos los problema. profesionales, todas las estrellas de élite han tenido malas rachas. El A problema Messi, es Claro. cuánto tiempo te va a durar esa mala racha, ¿sabes? Porque es que Pero llevamos... ojo, esto también le viene muy bien a Julián o a cualquiera como dosis de humildad. Sí, sí, Porque sí, el ego, porque- cuando tú estás en las nubes porque te crees intocable, porque crees que eres Dios, porque crees que eres el mejor, porque joder, Julián, ¿qué pensará? Con 20, ¿qué tiene? 22 años he ganado Mundial, he ganado Champions, he ganado Liga Inglesa, he ganado todo. ¿Quién me va a toser ahora? Llego al Atlético de Madrid, soy la estrella, el ídolo de la afición, jaja, todo el mundo me adora, todo el mundo me anima. ¿Qué pasa? Te relajas. Ya, pero Inevitablemente, inherentemente te creo que relajas. Claro, creo que pero todos estamos de acuerdo y nos da pena, nos da pena por eso de que Julián no es el típico futbolista que lleva el ego por encima, ¿sabes? Y por eso nos No, jode, pero por eso nos jode verlo así. Adri, lo quieras o no, a todo el mundo nos pasa. Claro. Claro, tú tienes un éxito, sobre todo laboral, pues hombre, se te sube un Te poco. creces un poco. Te creces un poco. Lo quieras o no lo quieras, todos somos humanos y todos. No es porque seas un narcisista, que hay pocos, menos de los que nos creemos a veces, sino porque simplemente a veces el ego pues lo coloreas un poco y dices, oye, si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Oye, que soy muy bueno, Sí. tal, y acabas conversando contigo mismo, oye, que es que lo he hecho muy bien, oye, que me han ascendido en el trabajo, oye, que me han subido el sueldo, oye, que he pasado de trabajar en no sé qué compañía a trabajar en una mucho mejor y con un puesto de trabajo y una... Oye, ¿será porque soy...? Y te acabas relajando. Y luego llegas ahí a ese puesto de trabajo, por compararlo un poquito con el caso Julián, ¿eh? Y llegas pues como que nadie me tosa porque aquí llego yo. Y te das cuenta en ese puesto de trabajo de que hay gente que trabaja mucho más que tú en silencio o incluso gente que lo quiera o no lo quiera, es buena per se y lo va a ser buena siempre. Tipo Griezmann. Griezmann ha nacido con una estrella que es saber jugar al fútbol como sabe jugar al fútbol. Y hay otros futbolistas que tienen que trabajar porque no les sale solo. Messi nació con una estrella. Messi, su gran habilidad y su gran suerte es saber jugar al fútbol, como Einstein era tener la cabeza que tenía y descifrar la teoría de la relatividad, como Newton describir la gravedad, ¿no? Mira, Pero leo lo de Cristiano Ronaldo, ¿qué le Rojo y Blanco. pasaba? Leo lo de Rojo y Blanco y pasamos a declaraciones que tengo de Sorloz y de Oblak. Dale, Oblak, sí. Porque si nos liamos con el tema sí. Julián, podemos El tema estar Julián yo hablando creo un que montón da para Da asco ya. da para Sí. sí, da para ya vídeo es entero. muy... Y tenemos a Carlitos también por Da ahí. asco Tenemos a nivel. Carlitos. La mala racha es ¿Sí? que ha sido tan malo desde lo deportivo hasta lo extradeportivo. Se ve que él mismo no ve la solución y se ha metido en una trampa de ansiedad. Quiero pensar así. Sí, yo creo que es algo así. Sí. Yo creo que O va algo así. de que tenía el ego, aunque no lo muestre, tan subido para consigo mismo que de repente Sí. se ha pinchado. Y claro, cuando tienes el ego aquí y de repente algo te va mal, la cabeza, lo que sea, tal, pegas un bajonazo y el Claro, bajonazo, ¿qué Raúl, pasa? es que imagínate, por Que ejemplo, pasas de, ostras, soy el mejor a ostras, soy el peor futbolista de toda la historia del es que fútbol. imagínate, por Es muy ejemplo, que el Atlético de Madrid, pongamos por caso y pongámonos en lo mejor. Imagínate que llegamos a la Cartuja, ganamos el primer título en 5 años, después de un montón de tiempo y después de pelearlo Ojalá. mucho tras el... Ojalá lo queramos Ojalá, todos. Dios te Imagínate, por ejemplo, que llegamos al partido contra la Real Sociedad o contra el Athletic de Bilbao, ganamos la final en la Cartuja y resulta que Julián no es titular o le cambian el 60 y el que te acaba resolviendo la papeleta es Sorloz, Griezmann o un futbolista Lukman o quien que... sea, sí. Lukman o quien sea. Cuando teóricamente te han traído para ser estandarte, baluarte, el tío que te va a traer los títulos al Atlético de Madrid, y te pasa que en el torneo que gana el Atlético de Madrid, el primero, después de que tú llegas, tú no eres el jugador importante, yo creo que ese nivel mental te puede afectar bastante. Pero bueno, yo quiero pensar que es una mala racha y no sé si extradeportiva, deportiva, sigue todavía con el problema de que ha sido padre y no duerme bien por las noches o lo que sea, pero yo creo que con Julián es una cosa que tendría que aparecer ya y que si le toca un par de partidos en el banquillo o 3 y partidos Lo hemos importantes... comentado, es lo que Que necesita. además, justo al que voy a poner ahora en pantalla, le acaba de comer la tostada en un solo partido. En un solo partido. Vamos a ver qué dice Sorloz, pero partidazo. Ahora hablaremos de Sorloz.
good evening, Alexander. Hola Alexander, buenas tardes. Felicidades, hat-trick. ¿Cómo lo has disfrutado hoy? Bueno, ha sido increíble. Ha sido un partido increíble. Creo que en ese resultado hemos hecho bien en seguir empujando ofensivamente. Creo que mis compañeros me han dado buenos pases y yo solamente tenía que marcar. Un sentimiento fantástico. Oye, humildad, ¿eh? ¿Creéis que habéis estado mejor en el segundo que en el primero tiempo? Bueno, creo que posiblemente hemos tenido un poquito más el balón. Creo que hemos sido capaces de dominar, pero creo que en líneas generales ha sido un buen partido. Desde luego ellos eran un buen equipo, partido complicado. Sí, individualmente no tanto, quizás sí colectivamente. Y desde luego era un equipo difícil al que teníamos que enfrentarnos. Son 10 goles en este año. Sí, creo que me estoy sintiendo muy bien en este momento de la temporada. Y desde luego estar acertado de cara a portería como delantero es un sentimiento fantástico. Me gustaría hablar sobre ese primer gol, un buen pase por parte de Oblak. Sí, desde luego, si recuerdas ese último partido, fallé una oportunidad y hemos hablado de ello antes del partido, en ese 1 contra 1, y nos hemos generado una buena pasión de esa forma. Felicidades, muchas gracias. Las palabras de Alexander Sorloth, sonriente, y se lleva el balón, ahí lo tiene. Por cierto, la camiseta que lleva, la recuerdo más blanca, ¿no? El escudo de... Sí, es un poco... Han hecho Sí, a lo ahí mejor han cambios, cambiado el ¿verdad? diseño, ¿eh? Han hecho cambios en el diseño, ¿no? Puede ser porque igual era muy similar a la camiseta titular. Puede ser. La no lo han sé. puesto un poco más roja. Casi la porra, Adri, Todo sí, puede- casi, Dani. Casi Todo puede regalo de ser. cumple. Oye, y dos cositas de lo de Sorloth muy breves. Una, le he visto hoy más motivado. O sea, suele Sí. ser una piedra, un bloque de hielo, y hoy le he visto un poquito más animado a nivel de que, oye, ha animado un poquito más a la afición, se le ha visto como un poquito más fuera de sí, no tan, no sé, anclado para consigo mismo. Y dos, qué humildad marcar un hat-trick. Ya le veo por ahí, ¿eh? Marcar un hat-trick y darle el mérito a los pases de tus compañeros. Chapó. No todos los... O sea, hoy era el día para decir que... Para reivindicarse él, para decir que bueno soy, que para la gente que me criticaba, no así, ¿no? Pero como deslizar la idea, ¿no? Decir, oye, había gente que me criticaba. Y en lugar de eso, en lugar de reivindicarse a sí mismo, ha tenido la frialdad, la humildad y el cariño hacia sus compañeros para decir, me han puesto muy buenos pases, no habría marcado 3 goles sin el motor que ha sido hoy todo el equipo, que me lo ha dejado en bandeja. Chapo. Partidazo hoy de Sorloth, que además se lleva el MVP, claramente. Lógicamente. ¿Es posible que sea el mejor partido de Sorloth esta temporada? Y uno de los mejores con la camiseta del Atlético de Madrid, Sí. sin rasgarnos las vestiduras, ¿eh? Por importancia y por nivel, seguramente sí. Sí. O sea, por importancia del partido de que te estabas jugando en la eliminatoria de Champions al final. Pero bueno, Y aunque sea de 16 avos. Sí. Por cierto, Sí, diseñazo de Víctor, que no sé si habrán subido ya Carlitos a redes, pero ojito. ¡Qué barbaridad! Ojito, Sí, No, lo de Víctor es, Lo de es Víctor otro, es otro otro mundo y nivel. otro- Es otro es otro nivel. nivel, Es el Messi de Atleti Media, ya está. Es que no hay nada más que decir. O sea, es una locura. Los diseños de Víctor son una locura. Sí, Bueno, sí. qué decir de Sorloth hoy, ¿no? Yo creo que perfecto. O sea, partido perfecto. Ha sabido estar muy bien colocado. Una de las cosas que se le criticaba en otros partidos, que no estaba donde tenía que estar. Hoy ha estado justamente en todo. Hoy ha sido omnipresente. Ha sido muy humilde, como bien ha dicho Raúl, ha sido muy humilde al decir que sus compañeros le habían puesto las pelotas ya solo para empujarlas. Pero el primer gol que ha sido, o sea, se lo hace él solo contra el defensa y empalma, que es verdad que el portero ahí ha estado flojito, pero la jugada en sí es puro Sorloth. O sea, partidazo Sí. del noruego, nada que objetar. Y como bien decíamos antes, le ha comido la tostada a Julián, pero vamos, o sea, no Ya, tengo pues dudas, a ver dudas. A ver si se la come. A ver si se se la la ha comido come. sobre el papel. Exacto, Y ya. y consigue la titularidad que tanto ansía Sorloth y
Y vemos a, pues eso, a un Julián un segundo plano, ¿No ¿no? creéis que una cosa, ¿no creéis que el factor mundial también pueda ser Sí, sí, influyente en obvio, esto? obvio, todo influye, Porque, o todo sea, al influye. final, pensando por un momento, al final Julián tiene prácticamente asegurado su sitio en Argentina, a no ser de que pase una hecatombe, y Sorloth en Noruega, pues querrá hacer la mayor cantidad de puntos y la mayor cantidad de méritos para poder ser o el que acompaña a Haaland o quitarle el puesto, que es muy complicado, lógicamente. O sea, por mucho que haya hecho un hat-trick, ni punto de comparación entre uno y otro. Pero, ojo, cuidado, que a lo mejor puede ser un punto importante el llegar lo mejor posible de cara a que Noruega pueda llegar a hacer un buen mundial y, ¿por qué no ser la revelación del torneo? Sí, 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 sí. llamar un poco a la puerta de Noruega y decir Haaland es Haaland y nunca dejará de ser ese Haaland del que se enamoró toda Europa perdidamente, pero que aquí estoy yo. Es decir, que Sí, también sí, de sí. tanto en cuando sé solventar partidos. No soy Haaland, pero me llamo Alexander Sorloth, hola, encantado. Jo, es que siempre, porque, oye, siento enfadarme, ¿por qué siempre ganemos o perdamos tiene que salir a hablar Jan Oblak? Siempre es Bueno, el mismo. hoy por lo menos lo va a tener fácil el pobre, que lleva ya Sí. unos partiditos dando la cara después de los pésimos resultados. Veremos a ver qué dice Oblak, porque para mí hoy también partidazo, ¿eh? Ha sacado una mano que... No, ya, esa parada es descomunal. O si sea, esa Sorloth parada es es descomunal. Thor, este es Odín. Vamos a ver qué dice Oblak. Sorloth ha hecho un gran partido, han metido 3 goles, así que ojalá siga en este nivel porque eso nos da la vida. Uno pase tuyo, ¿no? Uno sí, pase mío, pero Sí, ha dado asistencia, todo el mérito es de él porque al ¿Se la han final dado? no ha estado en una situación Sí, muy se la han fácil de dado, se la han marcar Sí. y lo ha Asistencia de conseguido Oblak. por su fuerza y potencia que tiene, así que mérito de él y bueno, gracias a él puedo contar con una asistencia. Contamos y apuntamos Se esa ríe, asistencia ¿eh? y te quiero preguntar por una situación, esa parada que has conseguido sacar una mano increíble. No sé cómo la has vivido tú en el terreno de juego, porque para nosotros de las que hemos visto es de las mejores que has conseguido hacer. Vimos una muy buena en Girona, pero esta es igual mejor. ¿Cómo, Ha cómo hecho lo has visto mejores. Es muy buena, pero ha hecho Pasa mejores. todo muy rápido, al final pasa todo muy rápido en No sé qué una decirte, situación bastante difícil para el portero. Hostia, porque, espérate. el jugador y La reflejo, desesperación. ojalá momentos y Chicos, es que no puedo poner imagen del partido. Sí. No te la juegues. No me la No juego. te la juegues, Adri, no te la Bueno, juegues. espera, aquí parece que... Y a ver si aquí dice otra cosa. que puede cambiar la temporada y que es un alivio también el haber conseguido este pase? está claro que hoy ha sido una victoria muy importante, es lo que queríamos y lo que buscábamos y no queremos parar aquí, queremos seguir adelante, queremos pasar la próxima ronda. Ahora por el medio también hay otros partidos donde hay que ganar y esto es la vida aquí, la exigencia que tiene que ser. Tenemos que ir a por los títulos y bueno, paso a paso, pasando los obstáculos para llegar a lo más alto. Partido a partido, ya está. O sea, creo que tampoco en Champions, sinceramente, creo que tampoco podemos ir mirando, más que nada porque se nos pierde el foco y tenemos auténticos bicharracos para competirla. Pero creo que si queremos llegar lejos en Champions, tenemos que ir eliminatoria a eliminatoria, partido a partido, tiempo a tiempo, lo que queráis, pero mirando mucho al presente y tirar un poquito de cortoplacismo de antes que llegar a la final, primero tienes que pasar los octavos y antes de pasar los octavos, primero tienes que ganar el partido de ida. Esa mentalidad de ir poco a poco y luego ya nos planteamos objetivos grandes. Opinión personal, o sea, creo que hay que ser ambicioso. Ya sabéis que soy, pues eso, el creyente, el que piensa que todo va a ir bien, que todo va a ser bonito y que todo va a acabar color de rosa, pero creo que tampoco nos podemos precipitar. Eliminatoria contra el rival que nos toque el viernes y a partir de aquí ya vamos viendo y ya vamos compitiendo y ya está. Y a ganarle al rival que toque, ya sea Tottenham o Liverpool y a partir de ahí a crecer y ya está. Ojalá sea Tottenham porque no veo capacidad de ganarle al Liverpool. Muy difícil. Yo, muy difícil, sinceramente, muy difícil. Raúl, este equipo lo hemos visto esta temporada capaz de ganarle a los mejores de Europa y perder contra el Rayo Vallecano, que estaba en descenso. Entonces, Ya, te lo dije, pero te lo sobre el dije, papel. te lo dije contra el Betis, te lo dije contra el Barça. O sea, creo que
al final sí. ¿Qué me vas a pasar? ¿Me vas a pasar las facturas? No, no es que te pasen las Tú a facturas. mí. No es que te pasen las facturas. Tengo saneadas mis cuentas, claro. Chicos, no, antes de si te digo que marchar, no. que nos vamos a marchar ya en breves, vamos a ver si podemos contactar con Carlitos, que me dice que está caminando hacia el coche y no puede poner cámara, pero a ver si nos puede comentar cómo ha visto el partido desde allí. No, desde el ¿sabes qué estadio. pasa, Adri? Que es que el pobre con el Metropolitano, ir al Metropolitano y encima con ya la pre-campaña de las de Castilla y León, es que no le da tiempo. Es que no le da. No le da, está el pobre. Es un hombre muy altamente ocupado, demandado. Adelante. Por cierto, otra cosa Carlitos. también, ¿para vosotros esto es penalti? Estás por ahí. No. No porque el contacto inicia justo después de que Giuliano ya está mostrándose en caída. Si hubiera sido al revés, sí. Si el contacto es el que inicia, ¿no? Porque desde el directo, hace por tirarse. Desde el directo no nos ha parecido penalti porque parecía como que se tiraba antes de que hubiera contacto con el portero. Pero es verdad que esta imagen es muy dudosa, ¿eh? Es que, Adri, una imagen en estático, ¿sabes qué pasa con una imagen en estático? Que es muy complejo. O sea, esto parece penalti como otras miles que no han sido penalti, las pones en estático y las pasamos ahora en plan hemeroteca y te van a parecer penalti. Totalmente. Visto en directo, yo creo que Giuliano hace primero por tirarse y segundo, ya está perdiendo el equilibrio a propósito, está haciendo por tirarse tal. Justo antes, poco antes, nada, medio segundo, un segundo antes de que el portero Miñolet, el del Brujas, ya inicia el contacto. Si hubiera sido al revés, sí sería propenso y punible. Para mí, esto no es penalti. También te digo, se la juega cuando mucho no es Miñolet. penalti, no es penalti, ya está. No hay que hacer Digo, tampoco sangre de donde no hay. Se la juega mucho Miñolet también, ¿eh? O sea, sí, por supuesto. No nos vamos a engañar. Es una imprudencia del portero, pero enorme. A ver, a mí la vi y a mí en un principio sí que me pareció penalti, pero si estaba la jugada perdida y ya no había opciones y ya estaba haciendo por caerse, pues hombre, ya complicado. Pero bueno. Carlitos, no se te... No, Carlitos no debe llegar la wifi a Génova 13. ¡Ostras! Si me llega todo perfecto, pero estoy escuchando al consejo de sabios. Carlitos, antes de irnos, ¿quieres dar un veredicto? ¿Cómo lo has visto desde allí, desde el campo? Bueno, muy bien, muy bien. O sea, yo un poco lo que os decía el otro día contra el Español, lo que decía el día del Barça, por supuesto. Bueno, pues a estas alturas de la temporada, después de todos los sinsabores y de los altibajos que ha tenido el equipo, pues bueno, has de tomar tanto las victorias como las derrotas con un poco de equilibrio emocional. Hoy yo creo que hay que quedarse con lo bueno. El partido ha sido un poco engañoso a pesar del 4-1. El Brujas es un muy buen equipo. Recuerdo que cuando salió el sorteo preguntó Adri en uno de los programas ¿a quién hubieseis preferido, al Galatasaray o al Brujas? Y varios dijeron Brujas del equipo y es un equipo complicado, ¿eh? O sea, a mí me parece mucho más complicado que el Galatasaray, lo ha demostrado y han estado en la eliminatoria 160 de los 180 minutos. Entonces, bueno, es un partido mucho más sufrido de lo que ha parecido, con Sorloth en modo arrollador. Ya hablaremos otro día de él porque ya habéis hablado largo y tendido, pero bueno, yo creo que es un grandísimo momento para que mucha gente, no hablo de Atleti Media, ni estoy lanzando recados ni nada por el estilo, sino que mucha gente se meta en la madriguera, que todavía no ha llegado la primavera, porque lo que siempre hemos dicho es su lenguaje gestual es muy frío y desconecta con la gente, pero no hay un segundo delantero, me atrevería a decir en Europa, capaz de marcar 25 goles por temporada. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Y lleva 40 en temporada y media. ¿Qué jugador que no es primera espada de un equipo de las 5 grandes ligas tiene esos números? ¿Estáis seguros de que tiene que ser un jugador del que se deshaga el Atleti el año que viene? Lo dejo ahí como una pregunta a discutir más adelante. Carlitos, una pregunta. Muy bien, Carlitos, tío. Desde aquí no lo hemos podido ver del todo, pero ¿es cierto que estaba la afición cantando al Cholo Simeone después del partido? Sí, en esa pequeña vuelta torera que han hecho alrededor del campo se ha unido el Cholo al equipo y efectivamente ha habido un ole de Cholo Simeone al unísono, pero te diría más, Adri, a posteriori, después de un 4-1, casi que parece como algo normal, pero ha sido el más vitoreado cuando se han anunciado las alineaciones antes del partido, más que cualquier otro jugador. Él y Griezmann, con diferencia los dos,
los más vitoreados, aplaudidos de todos, 100%. Hostia, pues... Muy bien, Carlitos, tío. No sé Qué grande. de Simeone, porque claro, llego un poco tarde, ya sabéis cómo es la cobertura aquí cuando salen Sí, los sí, sí. partidos. Pero, quiero decir, hoy el maestro ha dado una clase, una masterclass, como diría nuestro compañero, en la segunda parte. Era muy importante atinar en los cambios cuando el equipo estaba en ese momento del... Que menos mal que ha marcado el Atleti el 2-1 tan pronto, pero haya habido unos minutos de vamos a ver qué pasa de nuevo con la ventaja que tiene el equipo, y ha acertado con los cambios. Y ha tenido el valor de quitar a Julián, que caballeros, todos decimos que no está para jugar, pero hay que tener el valor de quitar a Julián a los 55, 60 minutos de una eliminatoria que no está resuelta. Totalmente. Y bueno, Totalmente. hoy creo que ha estado, ¿no? Digo porque la broma que hacemos siempre, Adri, supongo que hay menos personas que nunca conectadas a Atleti Media, porque como hoy no hay carnaza para darle al pitbull, pues Exacto, exacto. claro, pero hoy ha sido una nueva demostración del que sabe, más que cualquiera de los 65.000 entrenadores que vamos al campo, bueno, que él sabe más que el resto, ¿no? Y que también se equivoca, por supuesto, pero que cuando más mérito hay que dar también a veces a las decisiones técnicas es en momentos como el de hoy, bajo tantísima presión, ¿no? Que un paso en falso te deja fuera, ¿no? Y este es un canal y una comunidad del Atleti, pero sí que me gustaría decir, Adri, que ole el Club Brujas, un equipo de una división o de una liga menor, qué valientes han sido, qué futbolistas tienen, y me encantaría que el Atleti se plantease en fichar al griego Cholis por delante de Nico González en la parte izquierda, y esto va sin bromas y sin... Bueno, hablaremos de muchas cosas en el futuro, pero Cholis es de esos jugadores que no valen O alguno del 5 Bodo Glimt. millones. Bueno, vale eso también, Raúl, ¿no? Hay jugadores muy interesantes por ahí que no valen 75 millones, que son te jóvenes... estoy dando la razón, Carlitos. He dicho, y hasta uno del Bodo Glimt, incluso. Que hablando del... Absolutamente. Hay una de jugadores por ahí que se quieren comer el césped y que Europa. no serían tan caros y que son cosas verdaderamente... es el tipo de fichajes y creo A valorar. que hemos hablado alguna vez aquí, a valorar, y para los que creo que también ha llegado Mateu y su gente. Que hablando y con ficha alguno del filial, perdón. Un segundito, chicos, que os corte. Que hablando del Bodo Glimt, que lo mencionas ahora, minuto 42 de la primera parte, siguen 0-0 y están aguantando como jabatos contra el Inter, ¿eh? O sea, Ojalá pase el Bodo. ojo, cuidado. Ojalá pase el Bodo Glimt. O sea, desde aquí, vamos, lo que nos hicieron en el Metropolitano no tiene nombre. Que no quede en vano, no se lo perdonaremos, pero oye, que chapó por ellos. Es un equipo que, oye, pues lo mismo que el Brujas que está viendo ahora mismo Carlitos. Tiene Muchísimo. Que no se achantan en ningún escenario, que son fieles a su idea. Como decimos, hoy el 4-1 es un resultado engañoso y probablemente el Brujas no ha merecido tal sangría de goles. Quizá el otro día a lo mejor también es un poco engañoso el 3-3, pero bueno, en cualquier caso empujaron, fueron a por ello, se llevaron el botín. Pues lo mismo con el Bodo, y si me apuráis, lo del Bodo tiene incluso aún más mérito porque es un equipo que lleva sin competir en su liga un par de meses. O sea, estaban haciendo un stage antes de enfrentarse al Inter estos días en las playas de Marbella. O sea, es alucinante, ¿no? Y es por eso que esta competición pues es la más bonita, la que más nos gusta, la que más deseamos. Es quizá, Carlitos, la mentalidad esta del Bodo Glimt, del Brujas, la que tenía el Atlético de Madrid en sus primeras Champions con Simeone, sus primeras ediciones de la Champions. Esto lo hemos comentado. Esa garra, esa fiereza, esas ganas de comerse Europa, de que ni nadie se te ponga por delante, que a lo mejor hemos ido perdiendo porque nos hemos ido aburguesando, ¿no? Nos hemos ido convirtiendo en un club grande. Que lo hemos ido perdiendo, pero no porque no le tengamos ganas a la Champions. No. Sino porque... con los jugadores que tiene el Brujas, tú tienes que tener una intención, una emocionalidad y una intensidad del 300%. Cuando a ese equipo al que todos hacemos referencias tantas veces, de 2014, 16, cuando a ese equipo le sumas mucha más calidad técnica que otros atributos, pues no es que nos aburguesemos, en mi opinión, es que, claro, empiezan a entrar en juego y en el tablero
futbolistas que por encima de todo tienen técnica y no tanto pues esa mala leche y esa intensidad y ese sentido táctico, tienen otras cosas. Entonces, no es que nos hayamos abandonado, es que estás primando el tener jugadores de gran calidad por encima de gran garra, en fin, otra serie de cosas, ¿no? Pero bueno, está claro que la Champions, otra cosa que sí que quería hoy deciros, que casi se me olvida, y que me parece muy importante, es que pasó el día del Barça con Joan García, ha pasado hoy con Mignolet en el primer gol. El Atleti muchas veces ha tenido mala suerte en esta competición, en la Champions, ha tenido muy mala suerte. Hemos vivido noches épicas, pero hemos tenido mala suerte, y sobre todo la mala suerte nos traslada a dos escenarios muy concretos. Bueno, pues también que el portero del Barça el otro día en Copa fallara y allanara el camino, que hoy Mignolet fallara y allanara el camino, bueno, pues no está de más, quiero deciros, es una competición que no perdona, y quién sabe cómo se podría haber complicado el partido de hoy si no metes ese gol, ¿no? A los 20 con minutos. un 0-1 en contra. Entonces también es importante que la suerte te dé la cara en esta competición y bueno, yo creo que hemos tenido, sí, vale, todos recordamos alguna noche épica, pero hemos tenido seguramente más sinsabores, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y que la suerte esté de cara del Atleti en esta competición en concreto, bueno, creo que no está de más y que también se la merece un poco. Eso es, Carlitos, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, salvo en tu actitud. O sea, a veces pasar, no sé, recados a la gente cuando estás en medio de una pre-campaña electoral me parece cuando menos una jugada muy arriesgada. Allá tú, luego en el... ¿Qué recados he enviado? Cuéntame. No sé, esto de los 65.000 entrenadores, que vamos al Metropolitano, no quiero pasar recados a nadie fuera de Atleti Media, pero bueno. O sea, no, yo te lo digo, oye, que en pre-campaña se supone que tendrías que estar captando votos, no restándotelos. Pero bueno, oye, luego en el escrutinio, la suerte a lo mejor decide. Hay cosas que no me... Que todos nos podemos equivocar, ¿eh? Y todos podemos decir que confiábamos en un jugador y que luego nos cae la boca, etcétera, pero... el fútbol, claro, muchos dirán, es que el fútbol no es ir a la mina, por supuestísimo que no, es que el fútbol es muy fácil, hemos fichado a uno que era muy bueno porque lleva 6 meses sin jugar. Bueno, influyen muchas cosas y yo lo que he sentido en esta primera parte de temporada es que la gente estaba muy impaciente y muy poco, no sé, tranqui con Baena, con Johnny. Porque quizás se vendió quizás, al menos lo que decía. Es que eso, claro, te lo juro, tío, no puedo con eso de se vendió. Pero ¿quién lo vende? O sea, es que hay ciertas frases que esto es como lo del... cuando los periodistas en rueda de prensa dicen, no sé si... ¿Cómo que no sé si? No, pero me refiero que cuando tú empiezas una campaña con los fichajes, con el tema de los astronautas, con el tema de empezar a mostrarlos como si fuesen galácticos, pues quizás estás mostrando algo que realmente no es. Y eso sí que se lo tengo que comprar a Raúl. Que sí que son frases muy etéreas de se vendió tal, pero tú no puedes mostrar, o tú no puedes, porque al final la gente te lo va a comprar según lo que ve y según lo que le estás enseñando. Si tú plantas, por ejemplo, un cohete de la leche con la bandera italiana, con no sé qué, para fichar allá como es Raspadori, pues hombre, entiéndeme, yo creo que la gente se le va a subir al carro. Os corto un momento, chicos. Cerramos la previa, porque nos estamos yendo otra vez a mercados veraniegos. Vale. Cerramos la previa, chicos, a la gente de YouTube. Gracias a todos por vernos. Nos vemos en el próximo directo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Vale, seguimos. Es que no sabía cómo cortaros, chicos, perdón. No pasa nada. Se nos iba ya el vídeo a la hora y media. Y estábamos ya hablando de los astronautas. Seguid. No, pues eso, que los astronautas... que no puedes vender lo de los astronautas si sabes perfectamente que los fichajes van a necesitar una adaptación. Porque la gente... Y mucho menos, Clas, perdón que te corte, me sabe fatal cortarte, mucho menos presentarlo de todas las maneras posibles que hay de presentar mal un fichaje, de pintarlo por encima de lo que es, me refiero, encima tirando al espacio, sabiendo cómo terminaron los galácticos, esos famosos del vecino. Pues mala decisión. Sí. Es que podías haberlos presentado como boxeadores, me lo invento, como superhéroes de Marvel. Y habría estado mal. Pero es que encima has tenido la poca visión, el poco horizonte de presentarlos como galácticos.
encima como galácticos. Por eso, o sea, no sé, ¿te acuerdas, Adri, que escribí en la Chicos, primera perdonad que os fase de corte. la... ¿Qué Perdonad pasa, que os corte. Carlitos? Estoy Córtame aquí cuando con dos quieras, por aficionados. favor. Estoy aquí con Tu dos dulce voz aficionados me del Brujas. amilana. Estoy aquí con dos aficionados del Brujas y si os parece le hacemos un par de preguntas rápidas que tienen prisa, que les he cazado aquí por la calle. Venga, venga. Dale. Venga, sí, Venga. sí, sí. Hello, what's ¿Saben your hablar name? español o qué? Stefan, nice to meet you and congratulations for the fantastic game. Well, not the lose, but the performance overall. Yes, I think we played very well. Uh-huh. First time, first half. It's a pity our keeper didn't get the first goal. And then we scored. And in the end of the first time, we had to score. But your keeper did a fantastic Super performance. safe, huh? Super safe. Uh-huh. I couldn't believe my eyes. It's a really miracle. Uh-huh. And then the second time, we didn't we didn't have any chances. So you were super efficient, and if every time you had a chance, you scored. So it was finished for us. Que bueno, creo que más o menos les habéis entendido, Sí. ¿no? Que Sí, han sí, estado sí. muy Si cerca le, en la si le- primera si le puedo hacer, parte. si le puedo hacer yo una pregunta. Sí, La de Rojiblanco del chat es muy buena también, ¿eh? Sí. Sí. Just First of one- all, man, congrats on the great performance of your team. Congrats. We have seen a really good Brujas and all of the luck on the last part of the season. My question is, after seeing Atletico de Madrid in his stadium, do you think we have the possibility of winning this Champions League? That we have the players, the possibility, the real possibility of winning this Champions League? He seems to be, Raúl, very polite, eh? I don't know. In football, everything is possible, but winning the Champions League, I don't think so. Really, Something else. I hope you perform Mhm. well against Liverpool and Tottenham, Yep. but that's two difficult teams to play. Certainly Liverpool, but I doubt if you will win the Champions League. I'm very honest with you, but you have a good team. So yes, that's what I want to say to you. Okay. Bueno, se ha entendido, ¿no? Thank you so much, Stefan. All the Sí. best for the future. Okay. Thank you, and you too. And have a good trip or whatever Yes. you want to do today in Madrid. We were yesterday in Madrid, Okay? and we leave tomorrow morning. Good luck. Okay. Enjoy. Bye. Enjoy. Good, Chao, chao. good trip, my Bueno, friend. chavales, pues esto ya es la leche, ya aquí por la calle. En fin, con Stefan. Espectacular, corresponsal de Corresponsal campo, en el ¿eh? Metropolitano, Sí, sí, qué sí. locura, ¿eh? Así Qué que buen bueno, inglés nos hemos sacado, Carlitos, ¿eh? así Poco se habla. que de algo sirva el Erasmus y los viajes, eso. Raúl. Una cosa, International hecho Athletic, Erasmus. esto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sonreía cuando le decías, oye, ¿crees que tiene el Atleti las posibilidades de ganar la Champions? Y claro, decía yo, el tío muy polite, porque me estaba mirando como diciendo, como viniéndome a decir, ¿y a mí qué No. narices me importa esto ahora mismo, que con lo escocido que salgo? No, nada, muy majetes los dos, que llegaron ayer a Madrid, se van mañana, bueno, y ahí van los dos tranquilamente andando. Rojiblanco, ha sido una buena pregunta. La tuya era buena también, pero es una buena 40 pregunta. minutos, de aquí del estadio. Así que bueno, ya habíamos. La pregunta de Raúl es una mierda. Bueno, pues nada, chicos. Raúl, es Borjita, ¿qué esperas? Podéis pasar a comerme los. Mira, fijaos, mañana de 10 a 12 tengo horario. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Parece Vaya, bien? vaya. O si no, el miércoles por la tarde. Habíamos cerrado el post, pero bueno, es que digo, no me voy a encontrar Acepto. a estas alturas de noche ¿Cuánto te a dos aficionados más del Brujas, así que, bueno, perdonad, porque no sé, estabais hablando de algo del mercado, ¿no? Estábamos... No, de lo de los temporada galácticos, que desafortunada. habíamos tenido el mal horizonte, el mal gusto de haberlos presentado casi como presentó el Real Madrid a aquellos galácticos que, nótese la ironía, también salieron. Pero bueno, nada, y que el primer tramo de la temporada le iba a decir yo por cierto, no escuché tu pregunta, pone Borjita, me fío por agua, qué bobo es. Si es que hay que quererte, Borjita, tío. ¿Cuántas apuestas has hecho hoy, tío? Cuéntanos, ¿has acertado alguna o te queda la combinada con el Bodo Inter, tío? Cuéntanoslo, que no. Tengo un audio que si me dejáis se lo pincho a Borjita ahora, de ya sabes quién, Adri, y lo vemos. Nada, lo único que quiero decir es, ¿te acuerdas, Adri, que hice yo, que ahora ya hago menos, ¿no? Pero aquella etapa donde hacía mucho artículo de opinión para la web, ahora porque ya no me da, hice uno que decía algo así como el Atlético de Madrid de los Galácticos, o algo así. Pues es que si lo busco, es que me gusta escribir porque tienes hemeroteca luego.
Es el escrito, el medio escrito es el que nunca muere. Y es el que más vivo está en la hemeroteca. Y nada, voy a buscarle a Borjita eso, si es que ya se lo voy a pinchar para que se eche una risa. Es uno de los audios que pasas por el grupo de Atleti Media. Me acojo a la quinta enmienda, chicos. Un segundo. Esta es, Borjita. No va más, hagan sus apuestas. No va más, hagan sus apuestas. No va más, hagan sus apuestas. ¿Qué te parece, Borjita? ¿Te lo paso? Absolutamente. Yo creo que... Absolutamente. Tengo más, Tengo más. A Carlitos le paso también. Yo no sé qué hemeroteca tienes más, si con los artículos que subes de opinión o con los audios. De hecho, yo es que a Borjita le pongo esa voz, en la vida real, Yo también. Por eso, digo, es que escucharé eso mientras miro B365. Ahora, un día tenemos que invitar en un directo a los Borjita, los Don Luigi y compañía, los Spanish. Eso tiene que ser espectacular, Borjita, Los Vengadores, Un día tienen que tener los Vengadores, Borjita, un día 20, tío, que a mí me caes de puta madre, ¿qué quieres que te diga? Yo, fíjate, el único momento, Borjita, donde me podrías caer mal es si intentas quitarme el puesto del malo de aquí. Porque el villano soy yo. Entonces ahí sí tendríamos un problema. No, es que igual se te une a la banda de villanos, Tenemos aquí una coalición de la leche. La banda de villanos, Mira, una coalición. Voy a hacer un gobierno de coalición para ganarte las elecciones, Carlitos, que estás hoy que no te veo. Ay, Dios. Borjita, si queremos crear el Rajando con Raúl, hay que crear apuestas con Borjita. Por lo menos 10-15 minutos cada directo que Borjita entre y nos recomiende, dentro de toda la gama de casas de apuestas que tenemos disponibles, que nos recomiende cuál es la mejor combinada o las que ha hecho. Oye, yo he hecho esta, he metido tanto. Borjita, vente y lo haces, tío. Adri vive en otro mundo, yo vivo totalmente en el mundo de Yuppie, chavales. La retaíla es, solo es viejo, Clash solo habla de bocadillos, sí. cobra mucho y Adri vive en otro mundo. Es literal. Una punta de la guerra. Y Carlitos se ha presentado. Pero Carlitos, hombre. Pero ¿qué? O sea, ¿qué comes? ¿Qué estás masticando? Un caramelo Halls. Discúlpeme, perdona, Oye, ahí se un Halls. Carlitos, ahí se ve muy buena conexión ahí, ¿no? Justo donde he aparcado el coche, que está como a unos 35 minutos del estadio en línea recta por avenida. No, tiene mejor conexión que Kevin en su casa, la verdad. Y bueno, he visto que os escuchaba perfecto, que me escucháis perfecto. Y digo, no me voy ni a meter en el coche, estoy aquí fuera porque sorpresivamente ha llegado la primavera, estamos a 20 grados casi aquí. Aquí también, Carlitos, Aquí en Valladolid, fíjate. En Barcelona hace calor en Valladolid. Ha hecho calorcito, sí. Se ha estado bastante bien, bastante a gusto. Dios, qué panchitada. Palazo a Kevin. Palazo a Kevin. Carlitos, ahora que estamos ya aquí en Petit Comité con los VIPs de Atleti Media, oye, cuéntanos. Oye, no sé si se podrá decir, yo ya lo he descubierto. La lista electoral en la que vas, tío. Para el 15M en Castilla y León, que no nos lo habías contado, fíjate. Es que estoy perdidísimo, no sé si la broma viene porque es que el candidato se parece a mí físicamente. O sea, es que estoy perdidísimo. No, ¿sabes por qué viene la broma, Carlitos? Que te la explico, que es que a veces hay que explicártelo todo. Porque cuando hablas aquí en los directos de Atleti Media sentado, parece que estás dando como el minuto de oro de un político post-debate electoral, ¿no? Ha terminado el debate, viene el minuto de oro, pero es que ves Carlitos para presidente. Y encima lo planta, y encima el logo. Con el logo, tío. Encima el logo, encima la IA lo ha hecho, encima de que la IA lo hace mal, le pone con el logo, Carlitos, es vergonzoso. No has obtenido tu puesto como procurador a las Cortes y ya tienes que dimitir. Ya tienes que dimitir. Pues pone Borjita que le recuerdas a Rajoy. ¡Ostras! Bueno, ¡ostras! Es que este es un programa de deporte, entonces no podemos hablar de cosas que no proceden. No, pero Carlos, cuando te pones aquí, te falta el teleprompter, ¿eh? Sí, pero diría que una escisión muy diferente a la que me has puesto. ¡Hola! Carlitos, ¿qué pasa? Hasta ahí puedo leer. Oh, qué pena. O sea, se puede resumir en que con Spanish basado no estarías a gusto tomándote 2 cañas, ¿no?
Se te harían largas. No tiene nada que ver. Si sale el tema, si se desliza el tema de la política con Spanish. No. Tengo amigos de todo tipo en cuanto a ideologías. Fíjate cómo le tiro de la lengua y. No, porque además, más a decir y que está no me dando mojo, pistas. tal, no, hombre, ya he dado pistas. He dicho que soy contrario al boceto ese que habéis hecho de colores. Ya estoy dando más que pistas. Pero no, yo quiero decir, una cosa es que pensemos diferente y otra Tampoco me sorprende, Carlos. O sea, me hubiera sorprendido que me hubieras dicho que sí. Y otra cosa es que no vayamos de cañas. Yo me puedo ir de cañas con todo el mundo. Y hasta creo que conmigo. Pero por supuesto que sí. Es que creo que es bastante edificante poder tener amigos y conocidos de toda clase y condición. Sí, o sea, eso es cierto. ¿No? Eso es verdad. Sí, Carlos, no, si es que, de hecho, joder, cuando ha salido la noticia de los Therians, yo he dicho, digo, joder, si yo conozco hay una cosa clara, el gran perro de Atleti Media. He dicho, es un honor. Es un grandioso honor. Mira, me pilló en México lo de los Therians, le he dicho a mis amigos, digo, pues si yo ya conocía a uno antes de que esto tuviera aquí solo hay un gran perro en Atleti Media, es Aria. O sea, me vais a permitir. Exacto. Eso es. Pone Borjita que podría ser el primo de Perro Sánchez. No, ya en detalles no vamos a entrar. No, por lo que sea. Se me está cansando el brazo, voy a coger el trípode con vuestro. O cantante, coge lo que quieras, Carlito. O cantante de taburete, pone Borjita. Yo, taburete me gusta. Escúchame, estuvieron en las matadas hace poco, A mí taburete me encanta, chicos. No es broma. O sea, literalmente ves que Las Matas, para quien no lo conozca, es literalmente la discoteca más... De Barcelona, ¿no? Sí, de Barcelona. Es la discoteca en la cual pues salen estudiantes, guiris y... De todo, sí, donde se congrega todo porque es la turística y todo, ¿no? Sí. Entonces, de repente ver una retaíla de gente, dejémoslo, de nivel económico elevado, más o menos, que llevan los mismos zapatos y que llevan un poco pelo de tazón, pues hombre... hace bastante gracia verlo salir de esa discoteca, pero bueno. Lo único que tengo que aportar... lo único que tengo que apuntar es esto, sin desvelar el número, hablando de taburetes. ¡Ojo! Coleguita. Mi gran y grandioso amigo. ¿Queréis que entrevistemos a un aficionado del Atleti que pasa por aquí? Venga. ¿Has visto el partido? English. Can we ask you a couple of quick questions about the game? Did you go to the game? Could you please come in? What's your name? Ricardo. Qué grande. A ver, os voy a poner a Ricardo. Please, come. Venga, dale tú, Raúl. Pues no sé qué pregunta queréis hacerle. Ya le he hecho una. ¿Le queréis preguntar algo a Ricardo? Hi, Ricardo. My question is, how did you see in the team, especially in the second half, the first one? How did you see the match? And what is your MVP from the match for you? The match was it started out very slow. I must say very slow. The home team was very reserved in the first half. And then I think in the second half they kind of picked up the pace. Start moving the ball more on the carpet more, and start pressing the other team, shutting them down quicker. The middle show up today. That's what I must say. The middle really press and push the other team back. Sí, cuando hablamos del centro del campo hoy es hablar del buen partido que ha hecho Johnny, en general el medio de campo, pero Johnny es verdad que ha hecho un pressing muy bueno y muy inteligente en el segundo tiempo. Estoy muy de acuerdo con Ricardo y todos tenemos más o menos la misma sensación, ¿no? Que hemos ido de menos a más en el partido y que cuando se ha roto en el segundo tiempo flojito, ¿no? Lo hemos logrado. Sí. ¿No, Ricardo? Next up, Liverpool or Tottenham? What do you prefer? If we are in position to choose one of them. It's Champions League, huh? It's Champions League. I would say you better Tottenham. Tottenham. Spurs. And men, what are your sensations on the bad state of form of Julian Álvarez? Did you see him? What do you think about his bad continued matches? Julian Álvarez, what do you think about his performance? Yeah. And the current status he has within the team. Yeah, I think
Alvarez is Alvarez. You know, he's just having a bad patch. It's hard to judge because like every player has that moment where they need. You just have to keep the belief and the support. I can't. He's a really good player, man. Chavales, we have to believe in Julián Álvarez. Ricardo, thank you so much. Yes. Hope you have enjoyed Metropolitano vibes. Oh, yes, and definitely. Hope to see you again. No, definitely. Around Metropolitano Stadium. Thank you so much. All right, good. Enjoy, Ricardo. All right, Muchas good. gracias. Bueno, pues en fin, esto está siendo, vamos, hay que pagar internet por este tipo de cosas, gente. Está ejerciendo Carlitos de periodista, qué locura. Es que además he visto a Ricardo que va con una bolsa, o sea, que ha hecho compras, con la bufanda, con la camiseta, pero bueno, era un turista del Atleti y como habéis visto, que sabía del tema, ¿no? Ya ha hecho incluso mención sobre el pressing que hemos hecho, muy inteligente en el segundo tiempo, que le ha gustado. Y luego, pues muy fan de lo que ha dicho Julián Álvarez. Está pasando una mala racha, un bache y hay que creer en él, ¿no? Yo sigo en la Julianeta. Pues te quemarás en ella. Bueno, habrá que ir al mecánico, Carlitos. Estabais hablando, ¿no? Me ha parecido que era Klas el que decía, ¿os imagináis que gana el Atleti su primer título desde 2018 en la Cartuja y lo hace sin Julián? ¿Y qué? Es que es un juego de equipo. ¿Y qué? No, si no lo digo por el Atlético de Madrid, si yo estaría encantado igualmente. O sea, yo si ganamos en la Cartuja, pues yo me pillo el AVE y me voy a Madrid a celebrarlo. Eso lo tengo clarísimo. Pero que clave Julián Álvarez, pues quizás puede ser el punto de, oye, que a lo mejor para espabilar puede estar bastante bien. Sinceramente, o sea, opinión personal. Así que bueno, la gente sale contenta, yo creo hoy. A mí, bueno, no quería yo desviar el tema musical, que justo iba a decir una cosa muy importante, por cierto, en clave musical. Pero bueno, en definitiva, un día para estar tranquis y un poco para hacer una labor mística de introspectiva, de mirarse cada uno dentro, las cosas que dice o escribe. No estoy hablando de nosotros, digo en los chats, digo en Twitter, digo lo que escribe la gente, porque tú hoy buscas en Twitter lo que muchos de los usuarios que critican a Sorloth están diciendo hoy y decían hace 2 semanas, y es para arrancarse la piel, como digo a veces, ¿no? Hay que intentar ser por lo menos, cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero por lo menos un poquito sensatos y un poquito coherentes. No se puede hoy elevar a los altares a Sorloth y estar llamándole perro judío, como se le llama constantemente. Se puede decir que Sorloth ha hecho un mal partido, se puede decir que no me transmite buenas vibes, se pueden decir lo que se quiera de Sorloth, pero pongo Sorloth como podría poner otro ejemplo, pero que por lo menos los análisis o las opiniones sean un poco coherentes y no pasemos de 0 a 100 constantemente, unos días soltando bilis, otro día qué bueno eres. Joder, en el término medio yo creo que está un poco el quid de la cuestión siempre, ¿no? ¿Hay jugadores que son irreconducibles? Pues son irreconducibles, pero hay que dar tiempo y hay que dar espacio muchas veces a futbolistas que han de ajustarse a un sistema tan particular como el de Simeone y a unos métodos tan particulares como los de Simeone. En fin, que ya ha acabado la previa, el post, y no quiero dar la murga, pero hoy en el campo se han visto cosas, joder, te tienes que alegrar por Johnny Cardoso si hoy has visto su partido. Es un jugador al que le ha costado entrar, que ha tenido muchas lesiones, que viene renqueante desde la Copa Oro en verano con Estados Unidos. Matteo Ruggeri, señores, Matteo Ruggeri no será Cafú, no será Felipe Luis en su mejor momento, en su prime. Matteo Ruggeri es un jugador que lo venimos diciendo desde que comenzó 2026. Son dos cosas. Una es, ¿viene evolucionando Ruggeri y viene al alza y viene mejorando y viene dando cosas al equipo interesante? Rotundamente sí. Y por otro lado está, ¿le da para esa versión de Ruggeri ser jugador titular en el lateral izquierdo del Atlético de Madrid varios años? Quizá no, pero pueden coexistir esas dos realidades, ¿no? Y Ruggeri es una de las grandísimas buenas noticias de las últimas semanas, sin que eso te vaya a dar una Copa de Europa. Sí, por cierto, minutos y resultados, chicos, os actualizo. Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0, ya estamos en el 53 del partido, segunda parte ya iniciada. Se mantiene el 0-0 en el Giuseppe Meazza, 51 también de partido.
Y Newcastle, en la eliminatoria yo creo la menos interesante con muchísima diferencia. Newcastle 3, Karabaj 1, global de 9-2. Entonces, bueno, yo creo lo esperado. Sí, de momento lo esperado. De momento, salvo la sorpresa del Bodo Glimt, que por lo que estoy viendo, al menos en estadísticas, que luego ya sabemos que los números pues pueden ser un poco tal, pero está soportando y muy bien un tremendo vendaval del Inter de Milán. Son 14 tiros totales del Inter, 1 del Bodo Glimt y 4 paradas del portero del Bodo, que en el partido de hoy es Kalin. ¡Ostras! El portero ruso que, ojo, cuidado, que a lo mejor lo está haciendo mucho cuidado con el Bodo. Sí. Y ya está. Fin del carrusel de resultados. Fin de carrusel de resultados. Carlitos, este plano Nadir no es necesario, ¿eh? O sea, este plano no se te oye, adiós, gracias. Me quedaba sin batería y he tenido que dejar el trípode y meterme en el coche para poder cargar el teléfono. O sea, no se puede ser reportero de Atleti Media en la calle, no se puede ser todo. Chicos, suscribiros y nos compramos una cámara buena para hacer este tipo de reportajes, hombre. Una cámara, un micro. Yo por lo que sea, Carlito no se lo dejaría. Hasta ahí lo dejaría antes a un Cerian. Estas cosas hay que hacerlas así, chicos, porque si no luego en la puerta casero. No pasar los micros ni cosas de esas, claro. Sí. Claro. El Atlético está imparable totalmente. Y con esto, Patriot Winger, con esto que nos dice Patriot Winger, nos despedimos. Os dejamos por aquí el comentario. Chicos, muchísimas gracias al directazo de hoy. Nos vamos con el 4-1, con ese pase a octavos. Primer test de este Atlético pasado. Nos queda todavía partido de Copa, que ya es muy prontito. Y a seguir luchando en Liga, ¿no? Adri. Ronda de titulares y algo más que te quiera decir. Por cierto, buen regalo de cumpleaños. Y casi. Eso es. Y casi acierto la porra, ¿eh? Casi acierto la porra. Ha estado a puntito, ¿eh? Venga, rondita de titulares. Venga. Venga, Klaas, tú primero. Venga. Sí que eso ya sabemos lo que va a decir. Ya lo sabemos todos. Me declaro creyente, lo vuelvo a decir. Y aparte de... Estaba clarísimo, yo lo siento mucho, pero con cabeza. Partido a partido. A ver qué rival nos toca. 100% vamos a Inglaterra. A ver si es Liverpool o a ver si es Londres. Y a partir de aquí, pues partido de bocata de chorizo. Quizás no ha sido la mejor comida. Es verdad. No, es verdad. No ha sido lo ha puesto Borjita. Borjita, me lo has puesto a huevo, tío. No ha sido el mejor plato que te has comido nunca, pero estaba rico y no te has quedado con hambre, que es lo importante. Entonces, a partir de aquí, ya vas mirando cómo puedes mejorar tu calidad culinaria, por así decirse. Importante esto, y partido a partido tenemos que ir al Tartiere. Y lo digo desde aquí, y ya dejo el titular, luego esto puede girarme en contra. Vamos a ganar en el Camp Nou. Creo que el Atlético de Madrid ya es momento de que se plantee por fin ganar al Barça en el Camp Nou. Ya les ganamos en Montjuic. Este titular es muy largo, Klaas. Sí, la verdad. Menos mal que era un titular. Eso te lo rechaza WordPress. Si llegas en una novela, ves aquí la biblioteca, ¿no? Titular, me declaro creyente y a por el Barça. Vale. Ya, yo voy a decir mejor Sorloth que mal acompañado. Bueno. Que dispare el que está metido en un coche a presión, resguardándose de la nocturnidad madrileña. Oblak, Ruggeri, Pubil, Janko, Llorente, Coque, Baena, Johnny, Julián y Sorloth. Victoria de equipo, 19º partido de fase de eliminatoria en Champions en casa, sin perder, de Diego Pablo Simeone. 13 victorias, 6 empates. 0 derrotas. Bien. Muy bien. Yo diría, bueno, aparte del que he puesto ya en la crónica, por si se ha unido alguien más spam, ¿no? Cardoso y un hat-trick de un desatado Sorloth de Skos en el embrujo belga, aparte del que ya he escrito para la crónica, diría algo así como coger este resultado con pinzas y muy bien cogido, ¿eh? Porque es un resultado engañoso.
coger este resultado con pinzas. Yo, si me permite. Ya ha llegado la negatividad, Klaus. Yo, sí, totalmente. Totalmente. Y aquí te la puedo medio comprar. Sabes que por mi espíritu y por mi manera de ser no puedo. Pero no te has quedado con hambre, que es lo importante. Y a partir de aquí ya puedes ir mirando cómo puedes refinar tu cocina y tu manera de hacer las cosas. Y ya está. Pero mi plato favorito de buena cocina es el arroz al señoret. Pues hoy hemos comido, como dice Rojo y Blanco, que pelar la gamba, como dice Rojo y Blanco, hoy hemos comido salmón del gordo. O sea, totalmente. Y Carlos, ¿de qué era el bocadillo que te has llevado al estadio? No, chicos, no, es que hoy no era hora de cenar todavía, ahora cuando llegue a casa. Me he comido un vasito de leche con galletas. Raúl, nos hemos quedado a medias, pero como ya estábamos despidiendo, te dejo el teaser para el próximo día. Musical, el teaser musical. Ya te contaré el día que me pagaban por cantar, pero te lo cuento de otro día de Atleti Media. Un lunes de esos que tenemos que empezar tu programa. Un lunes a las 11. Hostia, rajando con Raúl. El rajando con Raúl. A ver, Carlos, una cosita que te voy a decir con todo el cariño, ¿vale? Si empezamos aquí en Atleti Media una sección llamada Rajando con Raúl todos los lunes a las 9. No voy a rajar yo. No. ¿A ti quién te ha dicho que yo te voy a invitar a esa sección? ¿A ti quién te ha dicho que tú estás invitado a participar? ¿Quién te lo ha dicho? No. Es que tú serías el primera espada, pero yo sería la producción, Raúl. ¿Entiendes? Bueno, si estás de DJ pinchando temas de taburete, a mí me da igual. Pero ya te digo que no es rajando con Raúl y Carlos, es rajando con Raúl. O sea, las cosas como son. Bueno, igual se puede hacer un programa para vosotros dos, Cuidado. Adri, ¿qué me quieres matar? Cuidado, ¿Qué quieres? ¿Que me quiera le daré una vuelta con el chat a ver qué. ¿Tú sabes lo a gusto que estaba yo cuando no tenía la cámara puesta y solo le estábamos escuchando con el micro que iba ahí conduciendo en el Buga? Estaba yo súper a gusto. Ahora que fíjate qué cara está poniendo ya. Sí que tiene hambre. Fijaros que ni se ha enterado que iba andando por la calle. Dice que iba conduciendo. Ibas andando. Madre mía, este chaval, no son horas ya, No, ¿sabes de qué no son horas? De que no hayas cenado todavía, la cara que tienes. Tienes hasta los ojos negros ya. Te están ennegreciendo los ojos, mira a ver. Ilumina mejor el coche ese. Cómprale unas LED por dentro, aunque sea. El coche ese se le ha acabado la electricidad ya. La batería actualización, clase, y nos vamos. Actualización importante esta. Venga. Gol en el Giuseppe Meazza. Ojo. Inter de Milán 0, Bodo Glimt 1. ¡Ostras! Pues ya está. Se acabó. Bodazo. Se acabó. Bodazo gordo. Global de 1-4. Y está en el minuto 60. Minuto 60, sí, efectivamente. Necesita 3 goles el Inter, lo tiene muy Ya está fuera, sí. Muy difícil. Lo cual no es muy buena noticia, pero ya hablaremos de por qué quede eliminado el Inter. Lo hablamos otro día. Muy bien, chicos, pues nada, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este partidazo de hoy. Recordad que estaremos este jueves con la previa. Este jueves, no viernes, este jueves con la previa del partido de Liga. Otro partido también importante, quitando el partido de Copa que nos viene. Y nada más, chicos, hoy hemos tenido de todo, hoy variedad, ha entrado gente, hemos invitado a gente de la calle, o sea... Espectacular, cada día nos superamos y todo esto gracias a vosotros. Así que nada, chicos, un besito y aupa Atleti. Chao. Venga, chao, aupa Atleti, chicos. Aupa Atleti.
Chao.